Can I see the pre-recorded video now? When they play, you can see it. Uh-huh. Yeah. So what will happen is that there is a local moderator, Uh-huh. and they will tell us when they are starting. Uh-huh. I think the local moderator's name is Horatio. I don't know if you know him. He's from Argentina. Uh-huh. Yeah, but I don't mean, know. Yeah. at the moment, there's nobody answering. Oh, It's just you. something How? changed. Yeah. I Magic, think that's the screen. That's the Magic screen. Colombia event. Yeah. Oh, this is a Yeah. screen. This is Oh, the screen. Yeah. oh. So I think your slides will be on this screen. Uh-huh. Hmm. How Bueno, how is everything in Japan? bueno, dando inicio a la jornada de It's la mañana, vamos a empezar el Instructional Course de APCA sobre el ligamento cruzado anterior. Voy a coordinar yo, el doctor Alejandro Jaramillo, con el doctor Rivarola. Damos paso a nuestro primer conferencista, el doctor David Parker, con su tema cómo realizo una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y evalúo mis resultados. Buenos días. Good morning, and many thanks for the very kind invitation to join this excellent symposium. I'm going to talk about how I do an ACL reconstruction and how I assess my outcomes. These are my declarations. So in covering this topic, I'll talk about preoperative preparation, my graft choice, tunnel position and preparation, fixation of the graft, the immediate postoperative management, and the postoperative assessment, including return to sport assessment, PROMs, and MRI scanning. So initially talking about preoperative preparation. So when patients have had a report of an ACL injury, the first thing we get is a routine MRI scan, and then we commence the prehabilitation and their physiotherapy, the goal being to reduce the inflammation and swelling in the joint and restore movement and restore muscle activation. We use a lot of ice compression machine to try and help achieve these goals. And we think that someone's ready for surgery when they have minimal swelling and inflammation. They have full extension and more than 90 degrees of flexion. They're walking comfortably, and they have what we consider to be a quiet knee. We then move to doing their surgery. So we do the surgery as day surgery, set up similar to as you see here. We use a general anesthetic, and we usually add an adductor canal block for postoperative pain relief. We give intravenous antibiotics, and we use intravenous tranexamic acid to reduce postoperative bleeding. And the surgery starts with the examination under anesthetic just to confirm the stability before we go ahead with prep and drape. The graft choice, for many years now, hamstring has been the most popular choice that I've used, and I use it mostly for recreational athletes, and we use a quadrupled semitendinosus tendon using a double suspensory loops at either end. Patella tendon I tend to use in about 20% of patients, mainly for people who are high risk of re-injury or professional athletes. I'm using more quadriceps tendon in recent times, and I suspect I'll continue to increase that use in the future. Allograft I tend to use not very commonly, and mostly for older or lower demand patients who I think are relatively low risk of re-injury. In revision ACL reconstruction, most commonly I use a patella tendon graft. These patients have mostly previously had a hamstring graft. I'm increasing using quad tendon as the same as for the primary reconstruction. And again, a lower percentage of hamstring and even lower for allograft in the revision scenario. Now, when choosing the position for my femoral tunnel, I take reference from the previous research excellently done by Robert Smigelski and the late Freddie Fu. Robert Smigelski talks about the direct fibers and Freddie talks about the bundles. And in particular, when we talk about what is considered the ideal position, we're talking about the more isometric direct fiber attachments, very closely approximating the more anteromedial part of the footprint of the ACL. When we're doing the arthroscopic procedure, we often have a very nice stump on the femoral side, as you see here, which is a very good landmark, obviously, for the position of the femoral tunnel once you've cleared it away. We then take it back to the bone so we can see the bony landmarks. And if we look
at this area here on the cadaver. You'll have the lateral intercondylar ridge and the bifurcate ridge separating the footprint into the two bundles. And when we look at it arthroscopically, then as we reference from the back of the notch and bring it forward towards the higher part of the ridge, just slightly posterior to the ridge, and that anteromedial or isometric direct fiber insertion. And that's where with my femoral tunnel. We do the tunnel drilling through the anteromedial portal with the knee not quite in full hyperflexion like you see here. I used to do that, but fairly recently we published this paper showing that a more acute angle on the femoral tunnel does seem to impair graft healing, and therefore we tend to reduce the flexion back closer to 120 degrees. The tibial tunnel, we have a number of landmarks, including the tibial stump itself. You can see on the diagram here the outline of the direct fiber attachment of the stump. We use the anterior horn of the lateral meniscus as a landmark, very close and associated with that tibial stump. And then the medial tibial spine will define the medial limit of our tunnel. And we can use fluoroscopy. I don't use it routinely, but sometimes I use it in a revision scenario, often when the landmarks have been disturbed by previous surgery. So the tibial tunnel position here, here's the anterior horn of the lateral meniscus, there's the stump, and there's the tibial spine. And we tend to go in the more anteromedial part of that stump. If they have a good and well-preserved stump, then I'll preserve it and put the graft up through the stump. If it's a poor stump, then obviously we debride it. I do the tibial tunnel drilling from outside in, and I do a full tunnel, not a socket. And I'm aiming for the more anteromedial part of that footprint. As you can see here, we did publish some studies looking at the relationship between the anterior horn of the lateral meniscus and the tibial footprint, and they're actually very closely associated. And it's quite important to bring your tunnel more anteromedial. If not, then it's very easy to damage that anterior horn of the lateral meniscus. And this is something that isn't appreciated, I think, by a lot of people. So take great care when positioning your tunnel to be more anteromedial and away from that anterior horn of the lateral meniscus as much as possible. Graft fixation, most commonly, if I'm using a soft tissue graft like a hamstring or quadriceps graft, we use double suspensory fixation, as you see in the x-ray here. And we've published a number of studies on this showing that this gives very good clinical outcomes and very good graft healing on MRI scanning. If I'm using a patella tendon graft with the bone blocks, I'll use metal interference screws. Moving on to lateral extra-articular procedures, which have had a lot more attention recently. And a lot of these, as you know, are very old procedures that are starting to be used a lot more commonly now. The stability study, which is a multi-center study led by Alan Getgood from Canada, has very nicely shown how much these procedures can reduce the risk of re-injury in high-risk patients. We did our own cadaver studies and published them in the Journal of Isocos last year, comparing the many different procedures that exist on the lateral side of the knee in terms of their improvement of stability and rotational control and lateral compartment compression. And we did find some variability between the different techniques, but in general, they all offer quite good rotational control in addition to an ACL reconstruction with a minimal effect on the lateral compartment pressures. There are a number of these techniques. I tend to use the Lemaire technique, which, as you see, involves taking a strip of iliotibial band, passing it under the lateral collateral ligament, and fixing it to the femur at a point slightly posterior and proximal to the epicondyle. My indications for doing this in a primary setting are for young patients who are doing higher risk sports, who I think are a high risk of re-injury. Patients who have ligamentous laxity, patients who have a high-grade pivot shift, and patients who have significant loss of their secondary restraints. For example, if they've had a very damaged posterior horn of the lateral meniscus, or they've had a more chronic injury, so they've stretched out the secondary restraints. And I tend to use it in all cases of revision ACL reconstruction. Moving on to pediatric patients, I use a hamstring graft. I use a transphyseal technique, so very similar to my adult technique, but I position the tunnels and the trajectory slightly different to make a less acute angle across the physis and therefore less damage to the physis. I'll use double suspensory fixation. This is an old x-ray showing a button on the top and staples on the bottom. Currently, I'd have a button on the bottom. I make sure that my fixation is above and below the physis. If I'm using a lateral tenodesis, then I make sure my attachment point
is distal to the physis. So I'm not over constraining the physis on the lateral side. Postoperative management. So the patients get discharged the same day as the surgery. I don't put them in a brace and I let them weight bear as tolerated, but then usually use crutches until they're comfortable for a week or two. We like using the ice compression machines. I think this has a big impact on pain and swelling postoperatively. And we really initially have a focus on quadriceps engagement and active extension. They then begin the performance-based protocol with their physio starting in the first few days. And then we do performance testing at 2, 6, and 9 months. Moving on to the postoperative assessment. So with our return to sport assessment, we do some very basic testing at 2 months, a little bit more at 6 months, and then our final testing at 9 months. And I'll just go through the 9-month performance testing protocol. So the information that we collect in this protocol, we get the patient demographics, in other words, their age and their gender. We get them to do an IKDC score, an ACL RSI score to measure their psychological readiness, which is a very important factor. And we ask them about their expected level of participation and timing of participation, so getting their expectations. We do static leximetry. We used to use the KT1000, and when we published a couple of studies comparing this to the GNRB, we found the GNRB was more accurate. So this is the machine that you see here that we use currently. We do strength testing for quadriceps and hamstrings on the Biodex testing, and we collect their range of motion, and we already collect their surgical data. And then we do functional testing, including the Y balance and the hop tests. So this shows some of the protocol that we go through. This is a Y balance test, testing their stability in 3 different directions. And of course, all of this testing is measuring what we call their limb symmetry. So comparing one side to the other side to see if they have restored symmetry. This is the hop for distance test that we do, comparing one leg to the other. And this is the hop for height. And then they do some agility testing with the side hop. And then this generates what we call a traffic light report. So it's based on limb symmetry. So if they get a green score, then it shows us that they have good symmetry with their unoperated leg. If they get an amber score, then it shows that they're close, within about 10-15% of the other side, but not quite back to normal. And if they're red, that means they have quite a significant difference between the 2 limbs. And this we think is a good baseline for seeing whether they're getting back to a reasonable level of baseline recovery. So this is the sort of report that we'll see from someone who's passed every test. They've restored good limb symmetry, and as long as they're going well and they're happy with their progress themselves, we will say to them, okay, you can now go back to sport training and gradually work towards sport participation. In contrast, this is someone who has struggled with their strength test, their balance test, their hop test, virtually every aspect of their score, and they have a lot more work to do. So this report goes with the patient back to their physiotherapist with very specific guidelines as to what they need to address before they can return to sport, and then they can come and repeat the testing when they feel that they've addressed these deficits. The routine PROMs that we collect are the IKDC, Tegner, and Lysholm scores, and we collect these at 1 and 2 years post-operatively. And finally, I'd just like to talk about our 12-month MRI assessment. So we developed an MRI protocol a few years ago that we published in American Journal of Sports Medicine. We didn't find that the standard protocol was sufficient to measure all aspects of an ACL reconstruction, particularly the bony tunnel. So we developed this new protocol, which takes slightly longer than the standard protocol. We do it using data from high-resolution MRI scans, as you see on the right here. These scans collect about 10 times as many images as a standard scan, and this can be used to create very accurate 3-dimensional models. And from the protocol you see here, we collect the scan. We then can segment the scan with the 3 dimensions and create very accurate 3-dimensional models. And of course, because it's an MRI scan, it also gives us information about the patient's articular cartilage, their menisci, and virtually every aspect of their knee. And all of these variables we can study as to the impact on their outcome. We've developed ways to locate exactly where we think the ideal position should be on the femur and the tibia, and we can compare this to their actual tunnel position and see how it affects their outcome. And we can use this in surgical planning, we can use it in research, and we can use it for patient feedback. So for example, we give patients feedback about things in their graft healing, their risk of re-rupture, and their cartilage and meniscus health. We published a study recently showing that people with higher
signal in their graft at the proximal part of the graft have a higher risk of graft failure. So we can counsel patients about return to sport and maybe waiting a little bit longer for their MRI to improve. We can give surgeon feedback for the impact of surgical variables. We started this study that showed a graft that is a little bit too large for the notch or has a more acute angle on the femur has worse healing. So this is information that is very useful. And then we can use it for planning revision surgery. This is an example of an ACL graft that's failed. We can look at the femoral position on the MRI scan, on the tibial tunnel position, and this can be converted into three-dimensional models comparing the old tunnel in red to where the ideal tunnel should be to plan the revision surgery. On the tibial side, we can see they're almost overlapping, so we can simply drill out the old tibial tunnel and move it slightly posterior. And when we look at it, it looks like on the arthroscopic view, there's the old femoral tunnel, and the new femoral tunnel is further down the wall, exactly where we predicted. And this is where the old tibial tunnel, and we'll just drill that out and move it slightly posteriorly. So this is a very accurate way to plan your revision surgery. So in conclusion, successful ACL reconstruction is more than just good surgery. We need to involve careful patient education and preparation, precise surgical technique with a high quality, well-positioned graft, individualized performance-based rehabilitation protocols, evidence-based return to sport assessment, and really optimal objective and subjective follow-up to inform improvements in care. Many thanks for your attention. Hi, David. It's me, Horacio Rivarola from Argentina. Meet you here and hope you are okay. Next topic is going to be from Dr. Kuroda. So Alex is going to present him. Thank you very much, Dave. Hello, everyone. Hello. Dr. Kuroda is going to speak about reconstruction to bundle. Continue, please, doctor. Hello, everyone. My name is Ryosuke Kuroda from Kobe, Japan. It's a great honor for me to be here today. I'm going to talk about double bundle ACL reconstruction improves rotational instability. This is my disclosure. ACL reconstruction is a common surgical procedure. However, there are still some problems. Problem number one, more than 20% patient after ACL reconstruction has pivot shift positive. The manual pivot shift test correlated to early OA, 3 to 4 times higher incidence of knee OA in ACL reconstructed knee compared with the healthy knee. Problem number two is second ACL injury. Overall, around 30% of athletes suffered a second ACL injury within 24 months. The overall incidence rate of second ACL injury within 2 years after ACL reconstruction was nearly 6 times greater than that of healthy control participants. So why we have these problems? Is ACL reconstruction insufficient? At least 1 in 9 patients undergoing ACL reconstruction will have re-rupture or clinical failure. ACL injury is not only ACL injury, of course. Concomitant injuries such as meniscus injury, cartilage injury, collateral ligament injury, anterolateral ligament injury should be fixed. And also, ACL reconstruction should be more anatomic, more accurate. As you know, the good control of knee stability in anatomic double bundle ACL reconstruction. In vitro study, Mae and Yagi and Kondo from Japan reported that anatomic double bundle ACL reconstruction were significantly better than single bundle reconstruction.
Zantop from Germany reported that AMB and PLB stabilized the knee joint in synergic way. From Japan, Yasuda and Muneta reported that double bundle reconstruction is superior to single bundle reconstruction in clinical series. Also, Dr. Fu reported that good results of double bundle ACL reconstruction. Pivot shift test is a common examination to test for ACL and posterior capsule integrity. It is one of the most well-known and accurate tests detected by rotational stress and significant relationship to knee function. But this test is examiner's subjective feeling. This subjective feeling cannot use for quantitative evaluation. So we developed this machine, Jimmy Kobe, to evaluate quantitatively this pivot shift test. Using this device, we performed prospective randomized study, compared double bundle ACL reconstruction, AM single bundle reconstruction, PL single bundle reconstruction. And we found that double bundle ACL reconstruction can improve rotational stability, and atomic double bundle is superior to single bundle. Unfortunately, current trend of ACL reconstruction technique in the world is fading away from double bundle ACL reconstruction, especially in US. Here's a summary of international survey reports on the choice of ACL reconstruction technique over the last decades. Although these surveys were conducted in a little different group of surgeons, double bundle, colored in yellow, was used to be 33% of surgeons in 2011. The share has decreased down to 8% in 2019. Why? Double bundle need more technique, more cost, double trouble. So one of the problems of double bundle ACL reconstruction is coalition of tunnels. Of course, we create two tunnels in tibia and two tunnels in femur. Coalition of tunnels may occur. Coalition of tunnels in anatomic double bundle ACL reconstruction is not rare. Seaboard reported that coalition of tibia is 42.8%, coalition of femur is 19%. So coalition affect to the surgical outcome. Previous reports said coalition of tunnels did not affect post-operative subjective score or knee laxity. But in these studies, knee laxity was evaluated only by manual test or KT. Quantitative evaluation of pivot shift test, quantitative evaluation of rotatory laxity is needed. So we did a clinical study of double bundle ACL reconstruction. We divided two groups. One group is double bundle reconstruction with coalition of tibia, and double bundle reconstruction without coalition of tibia. So 21 cases with coalition, 11 cases with no coalition, excluded femoral tunnel coalition case.
So you can see coalition plus group has more pivot shift acceleration. Group C had larger tibial acceleration during pivot shift test than Group N, non-coalition group. So the tibial tunnel coalition cases after double bundle ACL reconstruction demonstrated larger rotatory knee laxity than those without coalition. So we concluded tunnel coalition should be avoided. Previous report said double bundle with coalition equal to double bundle without coalition. But we found that double bundle without coalition is better than double bundle with coalition. From those concepts, we developed new double bundle ACL guide with proper technique of 2 separate tunnels, anatomic double bundle 2-in-1 guide system from Smith & Nephew. Both tibia and femur create 2 tunnels using this device. 2 tibial tunnel creation with very anatomic and individualized 2 holes of designated size with anatomic insertion. 2 tibial tunnels creation, those tunnels cannot be overlapped within at least 2 mm of bony bridge because these tunnels create dependently. Femoral tunnels created by outside-in technique, very anatomic, individualized, we can get enough tunnel length and non-tunnel coalition, always at least 2 mm width of bony bridge left between 2 femoral tunnels. Retrograde drill was used to make 15 to 20 mm length socket from intra-articular site. Take-home message: double bundle ACL reconstruction can improve rotational stability. True double bundle with separate 2 tunnels without coalition is much better control of pivot shift over single bundle. Independent bone tunnel drilling can carry the risk of bone tunnel coalition in double bundle ACL reconstruction. Dependent drilling in each bone is recommended for double bundle reconstruction. Clinical benefit, especially long term, is still unknown. Thank you very much. Thank you for your attention. Everyone stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you, Professor Kuroda. Thank you very much, Dr. Kuroda, for your great presentation. Our next speaker is going to be Chen-Chin Hua. He's going to talk about reconstruction of ACL with biologic augmentation.
we have some problems with Dr. Chen. Please, Dr. Sachin Tapashi is going to talk about how is the management of laxity in knee, in pivot shift with high degree. Please continue, Dr. Sachin. A very good morning to all of you. My name is Sachin Tapasvi. I come from India and currently I serve as the president of the Indian Arthroscopy Society and on various organizations both internationally and in the Asia Pacific. None of the disclosures are relevant to today's presentation. So if you look at the fate of the young patient undergoing an anterior cruciate ligament reconstruction, we would be alarmed to see that almost 16% will have re-ruptures at the end of 2 years and about 16% will also have a contralateral ACL rupture in about 4 years' time. All players are not the same and there exist stark differences between both males and females with respect to re-rupture rates and contralateral ACL tears. Andy Williams did show in a very elegant article that the so-called isolated ACL tear is really not isolated. About 2/3 of these patients have injuries to the anterolateral complex and these are often ignored. These injuries may result in debilitating disability if left untreated. And hence I think the great words of Professor Freddie Fu, who really embarked upon the concept of individualized anterior ligament reconstruction, become very important. The pivot shift is one important phenomenon that needs to be addressed, and when present in a high-grade fashion, it can lead to problems with graft re-rupture rates and poorer return to sports. So what we're looking at is persistent instability, we're looking at poor patient-reported outcomes, and we're looking at decreased return to sport. So what exactly happens? We have an injury to the anterolateral complex, and with an anterior tibial translation, the tibiofemoral contact point shifts laterally and posteriorly and then results in abnormal rotational instability. There is coupled anterior tibial translation and internal rotation which really causes this pivot shift. Pivot shift has been an enigma, and how should you assess it again becomes important. Not all patients in your clinic will show a gross high-grade pivot shift, and when you examine them under anesthesia, you would be amazed to find that there appear to be significant differences. Another good study which was published by the French group showed that there were significant differences in side-to-side laxity when measured with the Kira device, and that would correlate with the IKDC pivot shift grade when there was a difference of more than 6 millimeters. The quest to grade high-grade pivot shift continues, and we have the use of devices like the dynamic MR scan stress imaging, which again we find to be very useful. What is important to understand that the ACL does not act alone. It requires secondary supports or restraints both on the medial and on the lateral side. Fang Hua showed in a good paper which was published almost 7 years ago that in addition to the type of injury, there happens to be a good positive correlation between a high-grade pivot shift and a high posterior tibial slope and injury to the anterolateral ligament meniscus lesion. We published this year a cohort of 25 patients who had a high-grade pivot shift, and these all had lateral meniscus posterior root tears, and stability was restored by doing a surgical repair of both. The anterolateral consensus group published their data where they demonstrated that the primary stabilizer of coupled anterior tibial translation and internal rotation near extension was the ACL, and the secondary stabilizer was the iliotibial band, which included the Kaplan fiber system,
the lateral meniscus, the anterolateral ligament, and the anterolateral capsule. The ALL or the anterolateral ligament can be identified in almost about 83% of all cadaveric dissections, and it lies superior to or superficial to the lateral collateral ligament. The anterolateral complex is the prime secondary stabilizer after the ACL is torn, and when you have a combined disruption of the ACL and the anterolateral complex, it will produce a high-grade pivot shift. So the consensus meeting did come out with certain indications as to when should you perform a high-grade pivot shift, which should be treated with additional secondary procedures. And they felt that you should do an anterolateral restraining procedure like the ALL reconstruction or the extraarticular tenodesis, especially in cases with revision ACL reconstructions, in patients with high-grade pivot shift, in patients who have generalized ligamentous laxity or genu recurvatum more than 10 degrees, and in young patients returning to pivoting activities. The anterolateral ligament reconstruction is anatomic, can be done as a minimally invasive procedure. You have to place the graft superficial to the LCL. You need to use autograft or sometimes allograft. What is important is that you need to place it proximal and posterior to the LCL on the femoral side, and you have to tension this graft in extension with at least 20 Newton force. There is a slight technical risk that you may obtain a tunnel coalition with that of the ACL femoral tunnel, and cost may remain an issue since you need to use 2 or 3 interference screw devices. So this technique is used when we use a double-tailed gracilis graft, which is whip stitched at one end, and then this is sized for all the individual tails, so as to say. A small stab incision is performed proximal and posterior to the lateral epicondyle, and a beath pin or a passing pin is passed at this location. 2 more passing pins are passed at the level of the insertion site on the tibia, which is about a centimeter below the joint line and between the Gerdy's tubercle and the fibular head. Care must be taken to conform isometry. This structure must become taut in full extension or near extension and should become lax in flexion, and thus we confirm that we are correct in our tunnel positions. Once you've drilled the sockets, you pass the graft superficial to the LCL, and then you fix it on the femoral side with the help of an interference screw, and on the tibial side with the help of 2 interference screws at or near full extension. On the other hand, the lateral extraarticular tenodesis is a non-anatomic open procedure which utilizes the iliotibial band either attached proximally or distally. It is definitely routed deep to the LCL and is tensioned around 50 to 60 degrees. The chances of coalition with the ACL tunnel are minimal, especially if you are using a fixation device like the staple or a suture anchor. It is a low cost technique and easily reproducible as well. So a modified Lemaire procedure is performed where you expose the lateral aspect of the tibia, you mark the Gerdy's tubercle, and this is where you would find that you have the direct fibers of the iliotibial band which insert. You then go ahead and proceed and obtain a strip which is 8 millimeters wide of the iliotibial band. You release and dissect it off the underlying bursa which overlies the fibular collateral ligament. You extend this proximally to at least about 10 centimeters, taking care not to injure the Kaplan fibers in the bargain, and then once you are sure that you've achieved good length, you can then release it proximally, and this will achieve your graft which we use for the LET procedure. You then proceed to perform locking or non-locking whip stitches or Krakow stitches for at least about 2 centimeters,
and then you open up the bursa as we discussed and try and isolate the fibular collateral ligament. The fibular collateral ligament or the lateral collateral ligament will be a taut structure that runs from the tip of the fibula anteriorly to the area of the lateral epicondyle, and then once you've isolated this, you pass your graft underneath the same, and then you go ahead and dissect a point which is proximal and posterior to the lateral epicondyle of the femur, which will then allow you to perform an effective tenodesis. This tenodesis can be performed either by making a tunnel, or in this case we chose to use a staple to achieve good fixation. The modified Ellison procedure is another similar procedure which is based distally. Here you make an incision which is about 5 centimeters long, based distally on the Gerdy's tubercle. You expose the iliotibial band, and then you again harvest an 8 millimeter strip of the iliotibial band, but this time you detach it distally from the Gerdy's tubercle, and thereby you reflect it proximally. Once you've done that, you put in a 5 millimeter suture anchor at the reattachment site, and after you pass some vicarial whip stitches through the free end of your iliotibial band strip, you root it underneath the fibular collateral ligament, and then perform a tenodesis around 50 to 60 degrees of knee flexion by tying the sutures of the previously inserted suture anchor and performing a tenodesis in this particular manner. The defect in the iliotibial band will then be closed with the help of a couple of interrupted absorbable sutures. So I think what is important to understand is that we have a consensus that if we have a high grade laxity in the form of a high grade pivot shift, we need to add an extra-articular procedure. The debate is whether we use the iliotibial band or the ALL. The debate also is whether we pass it under the ITB as in an LET or over the FCL as in an ALL procedure. The debate also is what angle of fixation do we use when we are performing the tenodesis. And I think there has been some good data that has been published by Brian David's group. They looked at the variable impact on knee kinematics when different types of procedures were performed. This was a cadaveric study, and what one can observe is that when you have very high grade type of laxity, then you may want to use a modified Lemaire, which causes more constraint. But when you have a simple primary ACL reconstruction, then a modified Ellison may then be useful. And the reason probably is the moment vector arm, which either an ALL or a modified Lemaire produces, is different because the insertion point changes. So I think what is important to take home is that if you have a high grade pivot shift, an ACL reconstruction alone will not restore kinematics. A modified ALL or a modified Ellison will restore normal kinematics, especially in the primary situation. And when you have a very high grade pivot shift, especially in the revision ACL situation, you have altered kinematics. A modified Lemaire will then be the procedure of choice. So thank you so very much for having me come over here virtually to your lovely country, and I hope to see all of you very soon in the several meetings across the globe. Have a wonderful day, and thank you very much. Thank you, Sachin. Great presentation. A very good morning to all of you. My name is... We have Dave Lee online. How are you doing, Dave? You want to introduce our next speaker? Hi, Horatio. I'm good. Thank you. Thank you for having us. Our next speaker is Professor Yoon Kyung-ho from South Korea. He's going to tell us about revision ACL, his approach to revision ACL.
Can we have the talk for Professor Yung, please? Thank you. Approach to revision ACL reconstruction. According to the recent report, more than 10,000 revision ACL reconstruction performed annually in USA. The rate is getting higher and higher. Whatever the factors may be, inferior results after revision ACL reconstruction were reported. Furthermore, re-revision showed more laxity than a revision ACL reconstruction in my study. So I want to talk about some of considerations to improve outcomes of revision ACL reconstruction. The first consideration is age factor. Clinical outcomes and the failure rate of revision ACL reconstruction were comparable between patients younger than 40 years and older than 40 years, according to my data. So rather than age itself, we should decide whether to operate or not based on the patient activity and lifestyle. The second improve outcomes of revision ACL reconstruction is condylar and meniscal injuries induced by previous procedures. Condylar region can affect clinical result, but its effect on stability is doubtful. However, meniscal deficiency may increase forces on the graft and lead to failure. In my study, lateral MAT did not change stability. However, medial MAT improved both AP and rotational stability. So we consider medial MAT for improving stability in patients with total or subtotal meniscectomy during a revision ACL reconstruction. When performing medial MAT during ACL revision, most important technical point is anatomical positioning of medial meniscus anterior horn. Central or anatomic positioning of medial meniscus anterior horn during revision ACL reconstruction showed statistically significant less graft extrusion on MRI than medial group. The third consideration to improve outcomes of revision ACL reconstruction is associated ligament injury. Anterolateral ligament is especially receiving much attention these days. Lately, the usability of ALL has been well established anatomically, biomechanically, and clinically. So many surgeons try to perform ALL reconstruction in primary ACL reconstruction. What about ALL in revision ACL reconstruction? Satisfactory outcomes of revision ACL reconstruction with an extraarticular tenodesis were reported. Similarly, ALL reconstruction improves AP stability as well as rotational stability in revision ACL reconstruction with high-grade pivot shift in my study, like others. The first consideration to improve outcomes of revision ACL reconstruction is bone defect from the tunnel widening. As you know, bone defect can potentially cause difficulty with revision surgery, decrease graft stability,
and delay incorporation of the soft tissue graft into bone. So whether to perform one-stage or two-stage revision surgery might be determined according to the position of the previous tunnel and extent of the tunnel widening. But there has been controversy in this viewpoint. So we compared 5 to 15-year outcomes of one-stage revision ACL reconstruction based on the amount of preoperative tunnel widening. The patients were divided two groups, less than 12 millimeter widening group and more than 12 millimeter widening group. According to my data, when tunnel widening is less than 12 millimeter, better stability was observed. And less than 12 millimeter group shows higher 15-year survival rate. So I suggest the two-stage revision ACL reconstruction when tunnel widening is more than 12 millimeter. The fifth consideration to improve outcomes of revision ACL reconstruction is altered anatomical alignment. If patients undergoing revision ACL reconstruction have severe varus deformity and chondral defect in medial compartment or subtotal or total mastectomy status, consider combined high tibia osteotomy with revision ACL reconstruction. We should be conducted this procedure. Two-stage procedure can be performed depending on the severity of resting, amount of tunnel widening, and whether to perform concomitant surgery or not. As I mentioned before, I've put a lot of effort to improve the result after revision ACL reconstruction, and it has paid off to some extent. Nevertheless, unfortunately, there are still many disappointing results after revision ACL reconstruction. This MRI shows normal or severe abnormal signal in patient underwent the revision ACL reconstruction. So we need something more for a more satisfactory result after revision ACL reconstruction. A number of ways have been tried to help biologic healing of the graft, but they have no enough evidence until now. So it's my take-home message. My approach to revision ACL reconstruction is to consider all risk factors and to mobilize all possible methods to solve the problem. But still, I think we need to search for something more reliable for the successful result. Thank you for your attention. Vamos a poner acá. Acá, espera un minuto. Thank you, Professor Yun. I think that probably we cannot have Professor Chen stop here. So I think we have to move on to question and answer. Is that okay, Horatio? So if there are any questions from the audience, I think Horatio will host it, and then either Kyung Ho, Ryosiki, myself, or David Parker will try to answer them. Is that all right?
That's great, Dave. We have some questions for the audience, so maybe Alex is gonna be start with one of them. Thank you. Hello, everyone. I have a question. For everyone, what's the graph of choice in patients with hypermobility or high Hyperlaxity, recurvatum, which is the best graft and your first choice of graft? Should we start with Yoshiki? My name is Yosuke Kuroda from Japan. Thank you very much for your question. My first choice is hamstring tendon because I do a double bundle reconstruction. So the first choice is hamstrings, and second choice, some big guy, huge guy. We choose bone patellar tendon bone. Thank you. David, you want to answer the question on? I think it's the graft choice with hyperlaxity. Yep. Yeah, sure. I think I mean the issue with hyperlaxity is the increased risk of re-injury, so you have to have a strategy for that. So bone patellar tendon bone has been shown in most of the studies to have a lower rate of re-injury, so you could use that. Or if you're going to use a hamstring, then you would add a lateral tenodesis, which probably reduces the rate of re-injury similar to that of BTB. Quads maybe, but I think we need a bit more data on quads. So I'd either use a BTB or I'd use a hamstring with a tenodesis. Right. Yeah. So for myself, I also would go for BTB in hyperlax patients, and increasingly, I am drifting more towards the quadriceps for that. My primary graft is still the hamstring, as what Urosaki has said. In Asia, most of our ACLs are hamstring reconstructions, and increasingly we are supplementing them with an extra-articular tenodesis. Kyung Ho, you want to answer with regards to graft choice for hyperlaxity? Yes, Thank you. Yes, I absolutely agree with Yosuke. So I prefer the hamstring tendon, but in hyperlax patients, instead of changing of graft, I prefer anterolateral reconstruction. So I use the auto hamstring tendon. But except the woman, less than height is 150 centimeter, the gracilis tendon is very small, and also septic tendon is very small diameter. In that case, I use the allograft, sometimes even allotibial SMT or alloarticular stent. For Professor Kuroda, when you perform a double tunnel, double ACL reconstruction, which graft do you use in this case? I used hamstring tendon, semitendinosus and gracilis, both. Preferred semitendinous for the AM and the Thank you. It depends on how long is a semitendinous, how long is a gracilis, how big is a gracilis, how big is a hamstrings. So sometimes I have a 2-strand semitendinosus for PL bundle, and the 2-strand semitendinosus plus 2-strand gracilis for AM bundle. So it depends on the size of the graft. Okay, and the rest of the panel are performing in 2022 double bundle reconstruction or perform a single bundle and extra-articular augmentation? For me, I do double bundle reconstruction without extra. Thank you, Risogi. Thank you. And you, David, from Australia, number one from Australia, a rugby player, a surfer like you. Well, no, we're very simple surgeons here in Australia, so all single bundle. We're not as clever as the Japanese. Keep it simple.
And you, Dave, for Singapore? In Singapore, what are you doing now? Single bundle, but increasingly we are doing the extra-articular tenodesis. My practice now, almost about 30%, I add extra-articular tenodesis for primaries. Yeah. And you, Dr. Hyun? Kyung-ho? Yes, in Korea, mainly we perform the ALL reconstruction in revision ACL reconstruction, but nowadays in primary ACL reconstruction, the ALL is more commonly used. So is that the number of ALL reconstruction is higher than 10 years or 15 years ago. When you perform or indicate an extraarticular augmentation, you prefer to do a Lemaire or modified Lemaire or an anterolateral reconstruction for the whole panel? In my opinion, in region surgery, there is no any, they used or autograft. So in case, I prefer auto ITB in ALL reconstruction, but in graft, I use the allograft in ACL reconstruction. But in primary ACL reconstruction, I also use the autograft in ACL reconstruction, but ALL, I prefer allograft in ALL reconstruction because I usually alternative choice of the ALL and ACL reconstruction. Modified Lamia. So if I use the autograft, I use the modified linear, but in ALL reconstruction, an anatomic reconstruction of ALL. So fixation in tibia and femur. And you, David, again in Australia? I mostly use the Lemaire. I think I put in my talk, we did a big cadaver study comparing every single technique. And we found that the ALL, well, the first thing we found is the ACL reconstruction doesn't control rotation perfectly, which is the theoretical reason for adding the tenodesis. We found that the IT band-based techniques gave better rotational control, but a bit more than normal, so a bit more constraint, whereas ALL seemed to give a bit more physiological constraint. So I think you have to decide whether you want normal constraint or a bit more than normal constraint. And I think it's really important how you tension the Lemaire because it's not perfectly isometric if you take it under the collateral ligament. So I use Lemaire. It's a fairly straightforward procedure. I can do it through quite a small incision, and I just make sure that I tension it at about 30, 40 degrees. And that way, I think you're not going to over constrain that lateral compartment. And it's interesting, because we used to sort of worry about doing these things on the lateral side when the lateral compartment's damaged. And I've sort of shifted my thinking a bit more that if you've got damaged lateral compartment, lateral meniscus, you probably need to protect it more with this tenodesis procedure rather than worry about the increased pressure. So it's like, for example, if someone's got a tear of their posterior lateral meniscus that is not repairable and they've lost that secondary constraint, I think that's another indication for probably putting some constraint on that lateral side to help support it. And when you perform this Lemaire, modified Lemaire, which is your best fixation? You use a screw, a staple, or an anchor? Because also you have to avoid the tunnel collision. So you have any tip for that? I do. Hang on a sec. I just happen to have a femur here. Oh, you have it all, eh? I know this house. So I'm going to make my tunnel just slightly posterior, proximal and posterior, and I aim it slight distal and a little bit posterior, and just make sure you feel the posterior cortex so you don't go out the back. And if you do that, then your ACL tunnel will be above it. I use I won't mention any brands, but I use a tenodesis screw so I can bury it. When you look at our Get Good stability study,
and they use a staple to fix it. They had to bring a lot of people back to take the staple out. And when I've used suture anchors and you tie it over and you double over it, then it creates a lump there. So when you use this tenodesis screw, it buries it quite nicely and there's no lump there at all. So I haven't really had any IT band symptoms. Right. In Singapore, Dave? Well, I started using a staple when I first learned it, and now I'm using suture anchors. We published a study in OJSM in 2021 where we looked at the distance from the depth of the anchor from the cortex to the tunnel of the ACL, and we found that the distance in the majority of cases was less than 20 millimeters. So most anchors would almost hit the tunnel. And so I use the shortest suture anchor I can find. And actually I do slightly different. I go about 20 degrees Kevlar and 20 degrees in axial plane, so that's when we looked at our cadaver study, that was the one which gave the least collision with the ACL tunnel from an anatomic position. Yeah, so I use suture anchors now, and I agree with David. Sometimes we get a small bunching of that ITB-based extra-articular tenodesis at the site. So far, it's not been a problem. Yeah, thank you. Dr. Kuroda, in Japan, did you hear someone of lateral augmentation or just double bundle? Yeah, in the revision case with a big pivot, I do ACL reconstruction, revision reconstruction plus extra articular tenodesis. Mainly I do a Ramel technique using a screw. But I don't do extra articular tenodesis for primary ACL reconstruction, even has a big pivot. Thank you. I have a question for the audience and for you. If you do a suture fixation in primary LCL reconstruction, do you think in doing some lateral reconstruction for protect the meniscus? Sí, lo deben de proteger con lateral. Okay, medial meniscus repair, and if you have to perform an augmentation to protect that suture, it is an indication for you or not, or just in just a few cases? So the question is, if you repair the medial meniscus, should you do a tenodesis? Yep. Is that what the question is? Yeah, to protect the meniscus. Yeah, not specifically. I mean, I think I do a tenodesis if they're high risk of re-injury, which I think I listed in my talk, but young patients, ligamentous laxity, high-level sports, twisting, pivoting sports. So not specifically if they've torn the meniscus. But as I said before, I think if you've lost the lateral meniscus and you've lost that secondary restraint to your pivot from the lateral meniscus, that could be an additional indication to do the lateral side of tenodesis. When you perform the combined procedure, ACL reconstruction and extra-articular augmentation, in this case, Lemire, modified Lemire, do you think it is a good tool to have a view from the AM portal to the channel when you are performing the lateral femoral channel to avoid collision? It is a recommended tool, or you have just the feeling of your finger, David? Well, I do my tenodesis tunnel before I do my ACL, okay? And I don't know if in my talk, I showed you those 3D models of the tunnels, how we can reconstruct them. So I've had my engineer do 3D models of these tunnels. And if you put it where I put it and you aim it distally and posteriorly, your femoral tunnel is above it, okay? You go close. If you look at the post-op MRI scans, you go close. So I think it's more about where you put your tunnels. And if you're drilling your tunnel through the portal and with a knee inflection, then you'll miss the tenodesis tunnel. And my tunnel is 20 millimeters deep. 20. But I have hit it in the past when I didn't realize that, okay? So it is possible to hit it.
But if you do it the way I say, then you shouldn't hit it. You go close, but you don't hit it. And talking about graft, the quadriceps graft is growing in all around the world. What is happening in the ABSCAP team? It's happening the same? Yeah, this is Kuroda speaking. Yes, we do some quad tendon reconstruction, but still a little troublesome to fix. I do a quad tendon without bone, so just a soft tissue graft. So a little bit difficult to fix in the femoral side. So recently I use Arthrex device. It's a little easier to fix the graft, soft tissue graft. Thank you. Korea, I have no experience of quadriceps tendon, but the other Korean guys love that, use that quadriceps tendon, especially in double bundle reconstruction. Yeah, for myself, I'm increasingly using the quadriceps tendon. I started by using it as a one of my first revision grafts in let's say in a primary that was a hamstring. Then I would either choose a BTB or quad revision. But increasingly, I'm doing a primary quad tendon, and again because we have the devices to fix it on the femur side with proprietary stitching techniques. So I think increasingly that's being used, and so far the results have been fairly good. And the incision for the harvesting is no bigger than the hamstring harvest in most cases. Yeah. Yeah, I've started using the quads a bit more. I mean, it's been a good one for revisions, and I think it will gradually take over a lot of what I normally use BTB for. I think it will become more popular for primaries. I mean, I'm sort of waiting for a bit more data to come out. There's a few randomized trials going on. There's the second part of the stability study. So, but I think I think every knee surgeon should know how to do it, because it's a very useful one to have to offer patients, and particularly in a revision scenario. And I think the suspensory fixation and the suturing technique, it's a bit fiddly, but it's quite good and easy to use. And again, when you perform an ACL reconstruction, do you think it is a place to use or to add an internal brace, intraarticular or extraarticular, for the outcome? No. No. Well, no, I have used it in the past. There's been a few studies. We did one study showing it didn't change the laxity, it didn't change the outcomes. It's not long enough to know if it changes the re-injury. Some of the MRI studies we did suggest it may cause a slightly worse signal in the graft. So I think it's a very promoted technique by certain groups, and I don't know there's any evidence for it. And when we asked the ACL study group 2 years ago how many people were using it, it was, I think 5% of the group were using it. Dave, in Singapore, any indication for internal brace in those cases? I have never used it, and I don't find a need to use it. The only time I have used a tape or additionally used a tape was is still in a PCL reconstruction. So I add a tape within my graft for PCL, and I don't do it in the internal brace fashion that they promote it with certain companies, but I find that it stiffens at least the PCL, and that's what I do. But for the ACL, I have not done it. Yeah. Professor Kuroda, in Japan, did you use the internal brace in some cases? We don't use internal brace at all. No. And Dr. Hugh Ho? Yes, in Korean, the internal brace has not permitted by Korean FDA, so we have no any experience of that brace. When you have a revision case, what is your indication to perform it in one step or two step
talking about the diameter of the tunnel, which is your magic number. Can we let so- Kyung Ho answer this, because his studies are the ones that I always quote. Yes, in the tunnel widening is a most important factor of the revision surgery. So my one stage operation is performed in only less than 12 millimeter, wide 12 millimeter. So usually we use the 8 or 9 millimeter tunnel in primary ACL reconstruction. So we commonly you can see the 12 or less than 50% tunnel widening in usual patient, but more than 50%, that means it's a 12 millimeter, it's an unusual case. And then if the tunnel widening is more than 12 millimeter, if we address one stage revision surgery, we cannot match the graft more than 12 millimeters. So we can use only 10 or 15 millimeter. So we have to add the bone graft. But the bone graft is, even if we address the autograft, it's very difficult to survive that bone in the tunnel. So in my opinion, is large, if the patient shows the large tunnel, so we should address the two-stage operation. In other case, in some alignment problem in coronal plane or sagittal plane, sometimes we need some procedure about the osteotomy. So it's very difficult to correct the old procedure. So in that case, we have to address a proper two-stage procedure. David, any other consideration? Yeah, so I couldn't hear the sound too well coming before, but so when we do a revision, I think I showed an example in my talk. We do the high resolution MRI scans. We create three-dimensional models of where the old tunnel is, and then we create another three-dimensional model where the new tunnel is going to be. And we can change the technique, we can change the trajectory. Sometimes if you come from outside in, like if you've got an old, say, transtibial, and you think that aperture is going to cross over, you come from outside in, that's another way you can change it. So, and I think I don't have like a specific size, because I think it depends on the patient and the size of the graft. So an 11, 12 millimeter tunnel in a big football is very different to one in a small female. So, so we can tell from these three-dimensional images whether we're going to have a coalescence that's going to make it impossible to do it in one stage. The majority we can do in one stage. And I think, you know, again, knowing these techniques, knowing how to drill outside in, anteromedial portal, different ways where you can still have a similar aperture, but a different point of fixation is very useful for those strategies. Great. Well, we have less than a minute to close this instructional course. For us, it was a great pleasure to have you there. We hope to see you in person next time, and we miss you. We miss you a lot, and we appreciate that. So big hug for all, and hope to see you soon. Okay. We miss you too. Bye, my friends. Take care. Thank you. Thank See you all. Thank you. Bye-bye. See you soon. Bye. Thank you. Bye. See you. Bye. Bye. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy bueno, muy bueno.
todas sus gestiones y todos sus excelentes proyectos como este congreso. Fue una lástima hoy, tenían preparados excelentes casos problemas, pero creo que esos casos problemas súper demandantes y súper atractivos van a tener la posibilidad de verlos en Chile en octubre, así que quizá haya sido alguna connotación positiva que los expositores se hayan pasado en sus tiempos para que se queden con las ganas de ver los casos problemas en Chile. Ahora, como saben, Isacos tiene su journal, que es un journal con un gran poder, con un gran impacto a nivel mundial, y les queremos pasar un video de promoción para estimular a los presentes a publicar en el journal. Lo va a presentar Nick Van Dyck, el editor-in-chief del Journal of Isacos. Por favor, el video de Nick. The first reason is that as the official journal of ISACOS, the articles published includes the state-of-the-art articles. The editorial excellence is recognized as the journal is indexed in PubMed and Medline and is cited within the Clarivate Emerging Citation Index and also indexed in Scopus. And the second reason, and probably very important, is that we are open access. From January onwards, we are open access, which means that we will provide dissemination and international presence for our content by means of Science Direct, with a potential of some 18 million readers. And the third reason is that the Journal of ISACOS is the only journal synthesizing the latest research and evidence-based guidelines in orthopedic sports medicine and traumatology, including joint disorders, that provide busy orthopedic surgeons with the most current research for diagnosing and treating their patients. Get your research noticed by publishing with a leading resource for orthopedic surgeons and sports medicine specialists across the world. Bueno, como han visto, todos son bienvenidos a publicar en el journal a través de los distintos formatos de Current Concepts, Original Research, Technical Notes, videos, Techniques, así que, y todos ellos están indexados en PubMed y en National Library, así que bienvenidos a publicar en el Journal of ISACOS. Muchas gracias. Just water, agua sin gas. Okay, so we start, no problem. Tengo el gusto y el gran honor de presentar a el Dr. Andy Williams. Mr. Andy Williams, thank you very much for coming to Colombia. You start the session. Dr. Joao Spregueira, he's in another room. It's a little late, the another room, so let's start with Andy. Mr. Andy. Thank you very much indeed, Paolo. It's absolutely wonderful to be back here. I was here 3 years ago, and since then a lot has happened. We've been robbed of 2 years of our lives by that wretched coronavirus. So I have a very unusual life. 70% of the patients I see are professional athletes. And ladies and gentlemen, there is nowhere to hide. They really test you in terms of your judgment, your decision making. Your surgery has to be perfect first time, and they judge your ability to organize good rehabilitation.
So they're hard work, but they make you better at what you do. And one of the wonderful things is that we can do follow-up studies on athletes. Normal members of the public, they disappear, you don't find them. But we have almost 100% follow-up of data for big things like graft ruptures, a return to play, etc., on this special group. It's very useful to do talks because it makes you think about what you do. And this sounds very arrogant, but ACL surgery is easy. It really is easy. You've just got to do 7 things. You've got to choose the right patient. You've got to time the operation well when the knee is moving nicely and not too inflamed. You've got to choose the best graft for that person. You've got to put that graft in the right place, and then you've got to fix it properly. Then after that, you've got to organize any special techniques to reduce stress on the graft, such as repairing a ramp lesion, a root lesion of a lateral meniscus, or maybe adding a tenodesis. And then you've got to organize the correct rehabilitation. It is simple, but you have to achieve it. Now, what about grafts? I am a big believer in autograft. I very, very rarely use allograft. My preference in football is patella tendon. It is without question the best graft. It's short, it's stiff, it's got a bit of bone at each end. It's the best graft. But maybe it comes with a bigger price. I use hamstrings for jumping sports like netball, basketball, and rugby as well. Quadriceps tendon is interesting, but we don't have enough data on it yet. But I think it's the perfect graft for a dancer because they have to kneel. They also have to bend their heel up to their buttock. And so you don't want to use hamstrings or patella tendon. So quad tendon, I think, is really good. I've not used peroneus longus, but that's quite a tantalizing concept. The only reason that I would use an allograft is an Olympic level power athlete. The girl in this picture who can't jump is one of my patients, and she's had 2 bronze medals from the Olympics, 2 silver medals from the World Championships with an allograft ACL. I don't want her to lose 1/1000th of 1 second. And so the 2 allografts I've used for a primary ACL in the last 20 years, one is her and one is an Olympic rower from the GB team. Allograft has an unacceptable re-rupture rate, and so it's only useful for straight line athletes. Now I've got a series we just published in the KSSTA of a large series of my ACLs in professional football. All of these were isolated ligament lesions, although we did include meniscal and chondral damage, but no other ligament surgery. There was a minimum 2-year follow-up. This patient group will not fill in questionnaires. You can't do the fine-tuning of patient-reported outcomes, but what you can get from them with almost 100% follow-up is big things like graft re-rupture, return to play time, level, and rate of return to play. And so we had a look at them. We also got a Tegner score. And during the study period, the surgical technique varied. Traditionally, I have used an anteromedial bundle position on the femoral side. And I was persuaded by Charlie Brown and Freddie Fu, amongst others, to move that to the center of the femoral footprint. And you'll see what happened then. And now I'm back to the AM bundle position. The grafts used were either patella tendon or a 4-strand hamstring. And patients I was worried about, I added a tenodesis. On the tibial side, I always use a central tibial footprint tunnel. So we had 232 consecutive cases. We've only got 3 without data, and that 90% were male. And amazingly, 25% had a contralateral ACL rupture, 17 of which are in this study. And so there is something about some people's knees that make them rupture their ACL. The average age, as you expect, is young. It was 23 years, and 2/3 were non-contact injuries. The mean time to surgery was about 3 weeks from injury, and 3/4 had a meniscal and or chondral lesion. So these are quite badly injured knees. We had 2 complications. One was a septic arthritis, which thankfully resolved with treatment, and 1 temporary common peroneal nerve palsy from a poorly applied brace. What about the return to play rates? Well, that was very pleasing in that we had 96% overall get back to professional football, and 90% were at the same or higher level on the Tegner score. There were 3 factors that affected return to play rate. First of all, younger players got back at a much higher rate than older players, the cutoff being 25 years. We don't know why that is, maybe because the
older players, some of them wanted to retire and they'd had good careers, and the young ones are desperate to play. Also, we found that the return to play rate was reduced if there was another operation before return to play, such as a meniscectomy or a chondroplasty. If they underwent meniscal surgery at the time of the ACL, that also decreased the return to play rate quite significantly. Interestingly, there was no effect on the choice of graft, the femoral tunnel position, nor the addition of a tenodesis. So what about return to play time? Everyone talks about 6 months. Well, ladies and gentlemen, that just doesn't happen in the majority of our cases. The truth is the 10.5-month return to play on average is artificially high because we defined return to play as a competitive match, not return to training. And so some of our players were ready at the end of one season, but decided to wait 2 months to start at the beginning of the following season. So perhaps a little bit higher than it should be. We found 3 factors affected return to play time. Again, age was important, but this time it was the young ones who took longer. Maybe they're unfamiliar with rehabilitation, and maybe they just took longer to adapt to it, whereas the older ones got back significantly quicker. Recurrent effusions are bad news. They cost a month and a half in terms of return to play, and I find it's the hardest part of my job. If a medial meniscal repair rather than meniscectomy was done at the time of the ACL, that also increased the time of return to play. And again, graft choice, the addition of an LET or the femoral tunnel position didn't make any difference. Now, this is a really striking picture. The overall graft re-rupture rate was 8.2%, and I was really quite disappointed with that. But we then analyzed the re-rupture rate according to the graft type and the femoral tunnel position. And I had a very bad experience with moving my graft to a central femoral tunnel position. You can see the re-rupture rates here. This is hamstring in a central femoral tunnel position, the so-called anatomic position, 18.5% re-rupture. I can't live with that. If you put patellar tendon there, it was 11%. But if you use an AM bundle position in the femur, the re-rupture rate for hamstring is 10%, and it's 7.5% for patellar tendon. But if you then add an additional tenodesis, I now have my re-rupture rate down to 2% for patellar tendon plus a tenodesis, and the tendon's placed in the AM bundle. We can't really comment on hamstrings in the AM bundle position because we only had 4 cases and 1 re-ruptured. So I think that's not something we can take very seriously. So in conclusion, I would say that the game changer here is that never-ending study of our work improves results because we start to learn about it. We can get a high return to play in professional athletes. Joe Public, it's 50-50, but these people want to get back and they do. And we delay our return to play with synovitis, additional surgery, or young age. And you can see with the right choice of graft, putting it in the right place and adding a tenodesis, the re-rupture rate is low. Thank you very much indeed for your attention. Thank you very much for your conference, Dr. Williams. Now we have João Espregueira Mendes. He's connected by Zoom, I think, with his conference about risk factors for ACL injuries. Thank you, Dr. Espregueira. Todos, muchas gracias a SLARD y a todos los amigos de Colombia por esta simpática invitación, a Moscú, a todos. Es un placer participar, con mucha pena mía. No estaré físicamente con vosotros, pero tengo un gran honor de vos hablar de los factores de riesgo para las culturas del cruzado anterior. Este es el sitio donde trabajo, en el norte de Portugal, en Porto, en una clínica de medicina del deporte. Serán muy bienvenidos todos los que nos quieran visitar. Cuestiones que todavía no tienen respuesta para la ruptura del cruzado anterior. Nosotros seguimos sin saber porque tenemos rupturas aisladas del cruzado anterior que en algunos pacientes
casi no tienen inestabilidad, ¿por qué con una cirugía correcta algunos pacientes tienen dolor e inestabilidad? ¿Por qué no conseguimos todavía recuperar una biomecánica normal en estos pacientes? ¿Será que hay algunos pacientes donde podremos hacer un tratamiento conservador sin riesgo de artrosis y sin riesgo de inestabilidad? Para eso hay que buscar más información a la anatomía. Y hay que conocer bien los factores de riesgo para el cruzado anterior. Son descritos factores de biomecánica, neuromusculares, de ambiente, anatómicos y genéticos. Conócese bien que hay algunos factores que pueden influenciar las culturas del cruzado anterior. Aquí vienen referidos algunos de esos que pueden incrementar o disminuir el riesgo de lesiones del cruzado anterior. En estos también se habla, en este paper que publicamos en Journal of Clinical Orthopedics, también se habla bien que el valgo de rotación externa en el landing es crucial para un riesgo del cruzado anterior. Que si hay un atraso de activación de los músculos flexores y extensores, vamos a tener un riesgo aumentado. Cuando hacemos un landing, tenemos que mirar bien el paciente para ver si él no hace el landing en esta posición, porque si lo hace, tenemos que corregir esta posición. De otra forma, tenemos un riesgo incrementado. También hay estudios cada vez más claros que la genética puede influenciar. Hay riesgo en algún tipo de genes y también hay riesgo en algún momento hormonal. Por ejemplo, la fase ovulatoria o posovulatoria está asociada con un aumento de riesgo de ruptura del cruzado anterior. Las mujeres tienen más riesgo, sea por motivos hormonales, sea por motivos biomecánicos del valgo, es claramente un factor de riesgo para romper el cruzado anterior. Y a nosotros nos interesa especialmente el riesgo relacionado con la morfología del hueso. Y por tanto, estudiamos esto con algún detalle. Primero, el varus valgus, que sabemos que el valgus es un factor de riesgo. También, claramente, en esta systematic review que publicamos en Journal of Isacos, muestra bien que la escotadura, la forma de la escotadura, el tamaño de la escotadura, el tibial slope, van a tener un papel importante en el riesgo. Si tenemos una escotadura en forma de A, tenemos más riesgo. Si tenemos una escotadura estrecha, tenemos más riesgo. Y si tenemos una tibial slope con más de 12 grados, claramente tenemos más riesgo. Esto también impacta en las diferencias de sexo de las mujeres y de los hombres que tienen morfología de hueso diferente. Aquí se ve muy bien la importancia de la escotadura y este estudio muestra que la largura de la escotadura va a tener un papel importante en el riesgo. Es más de que la largura, el índice, porque tenemos que relacionar con el tamaño del individuo, el índice tiene un papel importante. El tibial slope, que la mayoría de los trabajos muestra que tiene una relación, y que claramente, si es más largo que 12 grados, todos los trabajos publicados muestran que es un factor de riesgo. También, como muy bien ha mostrado el grupo de Freddy Fu, si hay una escotadura en forma de A, tenemos más riesgo de ruptura. Y también la largura de los cóndilos puede predisponer a un riesgo para la ruptura del cruzado anterior.
la morfología de la tibia, sobre todo si tenemos platillos tibial más estrechos en la largura, es también en este paper un factor de riesgo. Y a nosotros nos interesó mucho estudiar la morfología del cóndilo femoral externo y del platillo tibial externo. ¿Por qué? Porque es de este lado que nosotros tenemos el movimiento más anormal de la rodilla. La inestabilidad se pasa más de la cara externa de la rodilla. Y por tanto estudiamos la parte plana del platillo, del cóndilo femoral, línea amarilla, y cuanto más grande es la línea amarilla, más estable es la rodilla. Y después estudiamos también la relación de esta parte plana amarilla con la distancia AB, la talla enteroposterior del platillo tibial. Cuanto más corto es en punto de vista enteroposterior el platillo tibial, más corto, más riesgo de inestabilidad. Intentamos en este nuevo trabajo que publicamos en Cesta Journal definir, comparando 200 cruzados anteriores rotos con 200 normales, intentar definir el Porto ratio para ver qué talla de relación de cóndilo femoral con platillo tibial tenía riesgo. Y demostramos que si el ratio es más grande que 0.8, tenemos más riesgo para el cruzado anterior. Y por tanto es claramente una definición de una medida que es útil, qué riesgo tenemos. Esto se muestra aquí muy bien. Cuanto más plano es una superficie, más estable es la rodilla. Y por eso, Elizabeth Aren me dice, quizá tu estudio sería la demostración que el cóndilo femoral lateral es la tróclea del cruzado anterior. Nosotros también sabíamos esto del pasado, porque cuando hay una lesión del hueso por compresión, que se ve muy bien aquí en la diapositiva de la izquierda, la talla anteroposterior del platillo tibial se torna más corta. Por tanto, terminaba con take-home message, que es, tenemos que medir inestabilidad, identificar factores de riesgo para que la decisión terapéutica sea correcta. Cuando incrementamos los factores de riesgo, quizá añadir una tenodesis lateral puede disminuir claramente el riesgo de inestabilidad filar y el riesgo del fallo de la plastía del cruzado anterior. Muchas gracias a todos, un placer y un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Espregueira Méndez. Ahora pasa adelante el doctor Manuel Mosquera con su conferencia acerca de ACL repair, who is suitable and what is the evidence. Gracias, Mosco. No, a ti. Buenos días. Muchas gracias por la participación. Gracias a Guillermo, presidente de ISACOS, por invitarme. Este es mi tema. No tengo ningún conflicto de interés para la presentación de este trabajo. Esta charla no está basada en este tipo de rupturas que ustedes ven en la imagen, pero aún a pesar, la doctora Murray en el año 2020 publica con su técnica de Baer resultados similares comparado entre suturar esto y reconstrucción. Pero mi charla está basada fundamentalmente en estas lesiones tipo 1 de Sherman, en el cual hay una desinserción proximal del ligamento. Este es lo que voy a hablar, si cicatriza el cruzado anterior, si es válido reparar en un caso agudo, si es válido reparar en un caso crónico, mi experiencia y unos mensajes a casa. Cicatriza el ligamento cruzado, los estudios que se hicieron inicialmente compararon el cruzado anterior con la cicatrización del colateral medial. Y por supuesto, en el colateral medial se forma un coágulo y ese coágulo, a partir de ahí se genera toda la cascada de cicatrización. En cambio, en la rodilla, por efecto no del líquido sinovial, sino una liberación mayor de la plasmina, no hay una cicatrización buena, hablando de las lesiones del tercio medio. Pero este estudio ha mostrado que las células que se encuentran en los ligamentos cruzados rotos, en la fibrosis que estoy mostrando ahí, son similares a las células que tiene el ligamento colateral medial.
Entonces, ¿cicatriza el cruzado? Sí, hay una gran evidencia, todos estos artículos que muestran que el ligamento cruzado anterior tiene capacidad de cicatrización. ¿Qué hay de publicado en la literatura con respecto a reparar lesiones tipo 1? Este primer trabajo del doctor Di Felice, 11 casos, que lo publicó en el 2015, todos fijados con nobles, mostrando 10 de los 11 casos entre una A y B de IKDC. Hizo de nuevo, sumó los 11, 45 casos más para un total de 56, mostrando un porcentaje de falla solo del 7%, obviamente a 3 años. Este otro trabajo, 12 pacientes, en los cuales se les hizo la misma técnica con nobles, solamente un paciente que tuvo un retrauma, una sola falla reportada. Entonces, es una opción, ¿sí? Está basado en la literatura. En Sherman 1, más o menos, los resultados son el 85%, los reportados en la literatura. Esta es una revisión sistemática, 8 estudios clínicos. Al principio, porque incluían las lesiones en el tercio medio, los resultados eran malos, pero en la última década los resultados son similares, comparado uno con la reconstrucción. Esta es otra revisión sistemática que dice exactamente lo mismo. Es controversial si se necesita, cuando uno hace reparación, el uso del internal brace. Entonces hay un trabajo, este trabajo en especímenes 5 con o 5 sin, en donde no encontraron diferencias. Este otro trabajo es de 20 cerdos en animales, en donde ellos encuentran que cuando se usa el internal brace tienen menos gap, mayor resistencia a la falla. Y este es un trabajo ya clínico en donde sugieren que uno tiene mejores resultados si uno incluye el internal brace. ¿Qué hay escrito con respecto a lesiones crónicas? Realmente es muy pobre la literatura en el mundo. Estos son reporte de casos, 2 casos con 2 años de seguimiento en donde el paciente tuvo un buen resultado. Este es un caso de un artículo de 11 casos crónicos teniendo buenos resultados a 2 años. Y esta es mi experiencia que voy a mostrar a las 11 de la mañana. De 88 pacientes, pude seguir 48 pacientes, en los cuales en promedio 85% de buenos resultados. Y digamos, de esos 48 pacientes, 35 pacientes les hicimos artrometría y en 34 la diferencia era menor a 2 milímetros a 3 años. Entonces, la pregunta es si uno tiene esta lesión, ¿vale la pena dejarla ahí y suturarla o vale la pena quitarla y poner un ligamento cruzado? Mi opinión es que no, porque aún utilicemos el mejor injerto, el más poderoso, el más fuerte, nunca vamos a poder replicar la anatomía, la microestructura del ligamento cruzado anterior. Quiere decir el colágeno, los vasos sanguíneos y las fibras propioceptivas. Luego, siempre que yo encuentro esto, lo preservo. Ahí estoy mostrando mi experiencia. He tenido 2 fallas, una falla en una paciente joven que se creyó estar bien a los 5 meses, volvió a jugar fútbol y se rompió. Y otra paciente que no es una falla por inestabilidad, sino que hizo una infección, hizo una artrofibrosis que después de cirugía siguió con un mal resultado, no por inestabilidad. He tenido 2 infecciones, que es interesante. Las 2 infecciones fueron diagnosticadas 10 días después. ¿Y qué le pasa usualmente a un injerto cuando no se diagnostica temprano? Se pierde o falla. Lo interesante es que estos 2 casos, ninguno, el ligamento no tuvo problema. Uno de ellos fue que terminó en artrofibrosis, el otro con los lavados se mejoró. Es un tema interesante para analizar. Un paciente me hizo una hemartrosis que tuve que llevarlo a quirófano y 2 pacientes me hicieron un dolor anterior que tuvieron cirugía, tengo second look, con muy buena cicatrización del ligamento, pero tenían una especie de cíclope. Esta es la técnica, fundamentalmente es mirar muy bien y apreciar el tejido fibroso, dónde está la lesión.
Al principio hacía microfracturas, ahora hago una huella, un burr, con burr, y utilizo en el 99.9% de mis casos, los he hecho con knotless. Uso tensión en las dos bandas, o sea, como lo muestro en la imagen, la banda posterolateral y la banda anteromedial, las tenso. Y en este caso utilicé un fiber tape para hacer el concepto del internal brace. Y ustedes ven la imagen. No hay reportes de las personas que tienen más experiencia que yo de que ese internal brace ahí cause problemas. Yo no he tenido que revisar un paciente con internal brace por reacción inflamatoria. ¿Cuándo no hacerlo? Pues en este caso, ¿qué puede pasar? Que esto es una lesión del cruzado posterior y uno no la sospecha y uno se encuentra esto y cree que la falla está, que el que está insuficiente es el cruzado anterior. En esos casos, por supuesto, hay que hacer una reconstrucción del cruzado posterior. La rehabilitación, cuando no uso internal brace, la limito un poquito el primer mes. Cuando uso internal brace, inmediatamente hago una rehabilitación agresiva sin ninguna restricción del apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mosco. Ahora a continuación invito al doctor Alberto Gobi de Milán con su conferencia sobre Biologic Enhancement of ACLR. Muchísimas gracias. Thank you very much for this kind invitation. Thank you, Guillermo. All the ISACOS leading team is here. Thank you, Moscow, for fantastic hospitality. My topic is the biological enhancements of ACLR. How can I advance? And well, I think that the key of my talk is all in the R, because ICLR can be ACL reconstruction, but can also be ACL repair, as Moscow demonstrated. So I don't want to repeat what Moscow just explained, but it's very important to understand the pathophysiology of the ruptured ACL, the cellular factors, the migration of leukocyte, the erythrocyte invasion. And so we should understand why ACL can heal or cannot heal. What happened after we have an injury to the cells? What happened to the blood supply after ACL rupture? I think this is the key to understand if we can help healing, because we should for sure interact in the first period when they have the inflammatory cell infiltration. What is the role of bioorthopedics in 2022? This is a book that we prepare with ISACOS, because today biotechnology is proceeding at a rapid pace, exploring new horizons. If we talk about biological enhancement of ACL reconstruction, we can consider that it's a different issue to enhance healing of a reconstruction. We can work on the modulation of the inflammation, because there is an important role of macrophages. However, we can try to help with growth factors, PRP, cell-based therapy, mesenchymal stem cell or gene therapy. Briefly, I will try to go through this, going through the literature. If we use PRP, there are several articles showing that probably we cannot improve objectively the outcomes of anterior cruciate ligament reconstruction. So we cannot improve the ligamentation, we cannot improve or lessen the knee stability. If we use bone marrow cells, there is a role. Well, there are some studies, but they are controversial. We have very short follow-up. We cannot say today that we can improve it. However, there are some studies showing that if we use allograft, we can probably improve the results and diminish the rupture of the allograft. We can also use adipose-derived mesenchymal stem cells, but again, there are few controlled clinical trials, and this improvement was not statistically significant in many studies. So at the moment today, we cannot say that
with these cells, we can enhance ACL reconstruction. We can also have a cellular augmentation of ACL surgery with different cells. There are some studies, but again, we don't have any support of clinical evidence at this time. We need more research. What about stem cells? Stem cells, again, we found some articles, but with very short follow-up, we can have cultivated stem cells and as well as gene therapy. The principle is that probably we could enhance, but today we cannot say that with the gene therapy, we can enhance ACL reconstruction. My vision started working with Dick Stedman in the early 90s, because I think that, as Mosco said, we must help the primary repair. That is not a new thing. However, with the new biology treatment, we can improve what Stedman demonstrated with the healing response many years ago. So I started using the healing stimulation more than 25 years ago. And step by step, I learned how I can improve this healing. There are, first of all, strict indication, because young children with open physis are probably the gold standard for this treatment. However, patients less than 40 years of age with incomplete tears are a good indication, but the surgery should be done very early. The best is to do it in the first few days after injury. I started using no transosseous fixation. Now it's different. We have a new system, as Mosco demonstrated. But at that time, we were simply suturing the bundles and helping the healing with injection of bone marrow and growth factors. Intraoperative examination is very important, because if we have a 3+ laxity, probably it is not an incomplete lesion. So we inform the patient, and usually 25% of the ACL acute injury can be treated with this technique, not all the complete lesion at the moment. We prepare bone marrow using a simple system, spinning and aspirating from the ipsilateral iliac crest, and then we centrifuge and we have bone marrow aspirate, and we mix with growth factors with PRP in order to have a clot. Then we can suture the acute injury and inject the bone marrow. I want to show you some example. This is a ligament injured, and here you can see part of the ACL is still reattached, and we suture it, and we do bone marrow perforation on the notch, and we remove the fluid, and this is our growth factors. You can see that it clots on the ligament itself. The functional phases of rehabilitation are very important. As Mosco said, is different from ACL reconstruction. The first phase is slower. We have a progression between the phase. We use a bracing extension and partial weight bearing for the first 3 weeks. But I want to show, this is interesting. We have several second look during the years. This is 4 weeks post-op, and you can see the suture is still in place, but we have a good attachment of the ligament, and the ligament is really healing. This is 2 months post-operative. We start with the neovascularization. The ligament is attached. We can see the blood, the suture is still in place, and we have neovascularization of the ligament. This is 5 months post-operatively. The ligament is moving towards a more normal ligament. We can see the posterolateral bundle, the anteral medial bundle, good tension of the ligament. We are doing some tests in Lachman test, so we have good tension of the ligament. This is 12 months post-operatively, and the ligament appear as a normal ACL. And this is the posterolateral bundle. This is a Lachman test.
testing the stability of the ligament. This is a postoperative MRI, 2 years post-op. We study with 14 years of follow-up, so long-term follow-up in a group of athletes treated with this technique on American Journal of Sport Medicine in 2018. And we think that the repair of ACL acute lesion can offer several advantages. First, we don't have our graft harvest complication. We can preserve the proprioception. We don't have deterioration of the knee. It's a simple surgical procedure, and we don't have any implant-related morbidity. But again, we cannot do in all the ACL lesion. What is the next step? The next step for us is not next, but is present, because we are working on some bioactive and biocompatible scaffold that we can implant into the ACL acutely. And this is a sort of hyaluronic acid scaffold that we fill with bone marrow and growth factors. It is a few millimeters of width, and we implant into the ACL, and this will be absorbable. So I don't like so much the idea of the internal brace, because it's something that will last forever, but this will be absorbed. So in a few months, they will disappear. So in conclusion, today, we don't have any evidence that we can improve the healing of a tendon that we transplant in a reconstruction. There are limited evidence that we can have superior results if we use biologic enhancement. However, if we use biological enhancement, we can really improve the primary acute ACL repair. If you want to know more, again, go to this book from Isaac's library, Joint Function Preservation, and you will find more. Isaac's has been very, very active. We have 12 new books available. And my last message is that scientists should say, let's stop the war in the world. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Gobi. Ahora invito al doctor Juan Pablo Previgliano, de Argentina, que nos va a hablar sobre supplementary procedures in ACLR to reduce recurrent instability. Gracias, Juan Pablo. Okay. Buenos días a todos. Quería agradecer a Isacos y a Slard por esta invitación. Este es nuestro lugar de trabajo en Buenos Aires. No tengo conflictos de interés en esta charla. Si vamos a hablar de lo que podemos mejorar del ligamento cruzado anterior para nuestros resultados, tenemos que hablar 2 minutos de los registros de las fallas. Y las fallas actualmente, si miramos los registros diferentes de todo el mundo, están entre 3 y 5%, aunque hay trabajos que publican hasta un 10% de fallas. Ahora bien, cuando nos planteamos la situación de qué podemos mejorar, también nos estamos presentando en la situación de por qué tenemos que hacer una revisión. Entonces, nos planteamos ante la falla cuáles pueden ser las etiologías, nos planteamos qué es lo que tenemos que rever de lo que hicimos, pero en realidad mi concepto, y sobre todo para los jóvenes cirujanos artroscopistas, es que uno tiene que replantearse en la primera situación qué es lo que tiene que hacer, porque si nosotros no miramos si el slope estaba bien o estaba mal en la primera oportunidad de reconstruir el ligamento cruzado, ahí es donde tenemos las fallas. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos un protocolo en el cual todo lo que nos planteamos ante una revisión lo hagamos antes, lo hagamos en la primera situación a resolver. Yendo específicamente a lo que yo me voy a referir, sabemos que la inestabilidad residual, los artroscópicos modernos, y junto con las tasas de fallas, han llevado a rever las estructuras laterales, y hay múltiples trabajos, desde los primeros trabajos de SECON hasta ahora los últimos estudios más del grupo francés y todos los estudios más modernos, que han estudiado nuevamente las estructuras laterales y
han podido llegar a conclusiones que esas técnicas realmente mejoran nuestros resultados. A modo de ejemplo, tenemos este trabajo que ya está evaluando resultados, o sea, no solo estudiando las estructuras laterales y cuáles son sus funciones, sino resultados. Fíjese que este trabajo que evalúa la reconstrucción del ligamento anterolateral logra una mejoría casi de un 10% en los resultados en dos grupos randomizados, tanto mejoría en los resultados de los scores clínicos como en la tasa de falla, casi con una diferencia de un 10% entre el grupo al que se le realizó una reconstrucción y el grupo al que no se le realizó. Ahora bien, este otro trabajo, ya hablando de lo que yo voy a hacer referencia, que es la tenodesis extraarticular lateral, nuevamente muestra en dos grupos randomizados una tasa de reruptura de un 11 versus un 4% en aquellos que agregamos la reconstrucción de la tenodesis extraarticular. Esto también va de la mano de lo que presentó esta mañana el doctor Andy Williams, que justamente marcaba de los resultados de jugadores de fútbol con una incidencia de menos tasa de reruptura en los que le hacía tenodesis extraarticular. Ahora bien, agregando estos otros trabajos que ya hablan de los beneficios y de la protección que otorga la tenodesis y la aumentación lateral a la reconstrucción, podemos concluir que los estudios están demostrando que la aumentación lateral, sea con reconstrucción anterolateral o con la tenodesis, mejora los resultados, baja los índices de mejora los scores clínicos y también tendría cierta acción, como decíamos, de protección y favorecerían la incorporación. Ahora, cuando nosotros o el grupo nuestro llevamos adelante la tenodesis extraarticular, lo hacemos en la inestabilidad primaria con pivot shift explosivo o lo que se llama grado 2 o grado 3 de pivot shift, pacientes jóvenes, deportes competitivos y de gran pivoteo y en aquellos pacientes que además presentan Baton de grados altos. O sea, también lo hacemos en inestabilidad residual, en reconstrucciones intraarticulares con buenas técnicas modernas, con la presencia de ese pivot fit shift al que hacíamos mención. En ruptura crónica del ligamento cruzado y también, por supuesto, en las revisiones. Ahora, si hablamos de qué es el pivot shift explosivo al que hacíamos referencia, si nos basamos en el IKDC, nos estaríamos refiriendo a lo que se menciona como severamente anormal, que tiene gran desplazamiento y que tiene hasta un deslizamiento de 7 milímetros. Ahora bien, la tecnología ha avanzado y tenemos que mencionar por lo menos estos 3 sistemas de medición modernos que están publicándose cada vez en los diferentes papers. Está el sistema de medición electromagnética llamado EMS, el KIRA, que es el sistema de acelerómetro triaxial, y los videoanálisis por imágenes que utilizan el iPad. Yo creo que esto es el futuro porque esto también va a hacer que podamos unificar nuestra forma de evaluar los resultados de nuestros ligamentos cruzados. Yendo rápidamente, sabemos que hay múltiples técnicas de reconstrucción anterolateral extraarticular. Nosotros realizamos una técnica modificada del EMER, en la cual procedemos a hacer un abordaje lateral más o menos de unos 10 centímetros. Tomamos una lonja de 1 centímetro de ancho de la bandeleta iliotibial, realizamos un punto de tracción, puede ser de Krakow o puede ser un Swipsit, y posteriormente localizamos el ligamento colateral y hacemos un pasaje a través del mismo que nos va a permitir hacer el efecto polea al que me referiré después. En nuestro caso, solemos fijar la tenodesis con una grapa, como ven ustedes acá. Buscamos un punto que esté en relación al epicóndilo proximal y posterior al epicóndilo y tratamos de cruentar la zona para poder favorecer la cicatrización del nuevo ligamento, perdón, de la tenodesis, y es que sea más fácil de cicatrizar. Ahí vemos el extremo que viene desde el Jardí,
vemos cómo pasa por debajo del ligamento colateral, cómo sale y la fijación con la grapa más aproximal. A modo de ejemplo, esto es un control del mismo paciente que mostré, 6 meses posoperatorio con un injerto de tendón cuadricipital. Vemos cómo está indemne el injerto con una señal débil que a los 6 meses habitualmente encontramos. Y lo que quería mostrarles es en esta imagen en la que nos permite visualizar la tenodesis que realizamos, cómo se ve a los 6 meses el efecto y lo que estamos buscando. Ahí lo vemos en un plano, acá lo vemos en el otro plano. Fíjense que también la señal se ve en aumento, es decir, que eso también está cumpliendo su rol. Es decir, ahí tenemos, lo puse en la misma para que tengan noción, la grapa, la salida del Jerdí, el pasaje por debajo del ligamento colateral y ya el extremo hacia arriba. Entonces, para concluir, la tenodesis extraarticular nosotros la hacemos abierta, por supuesto, con un pasaje profundo del ligamento lateral. Hacemos un autoinjerto de la bandeleta iliotibial, fijamos en el epicóntes en un punto posterior y proximal al epicóndilo, tensamos más o menos en 30 grados de flexión con cierta rotación externa y usamos una grapa que creemos que nos facilita el no tener conflictos con el túnel femoral. Comparándolo con la reconstrucción anterolateral, creo que el efecto polea que está demostrado en los diferentes trabajos mejora el control rotacional, está demostrado que permite líneas de tracción y un efecto de push posterior para la reconstrucción del brazo anterior del tendón del bíceps, lo cual favorece la acción antirrotatoria que necesitamos para estos pacientes. Y creo que el hecho de tener la inserción fija en el Jerdí, el efecto de la polea, nos permite optimizar la orientación y la fijación para el efecto de la tenodesis. Bueno, nada más, agradecerles por su atención y aprovechar para invitarlos al congreso que vamos a realizar internacional de la Asociación Argentina de Artroscopía en septiembre, que va a ser en conjunto con la comisión directiva anterior a la nuestra, que fue la del doctor Horacio Rivarola, que desgraciadamente con este tema de la pandemia no se pudo realizar. Así que los esperamos a todos en septiembre en Buenos Aires. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Provigliano. Muchas gracias, my friend. Our next speaker es el Dr. Stefano Saffagnini y él nos va a hablar de Planning and Techniques to Optimize Success in Revision ACL Reconstruction. Dr. Stefano, benvenuti. Good morning, everybody. Good morning, everybody. I'm sorry to not be with you in Cartagena, that I really miss this place. But anyway, we are here, and I will discuss about planning and techniques to optimize success in revision ACL reconstruction. So, ACL reconstruction, primary ACL normally has a revision rate of 5 to 6%, but when you speak about failure rate, then the increasing of failure is increasing about 15 to 20%. Trying to improve our results, we need to know very well what are the causes of our ACL reconstruction failure. And there are many consequences. So meniscal status can have a role. Surgical mistake is probably the more important one. Then you have also to add peripheral damage that maybe you don't address in the first ACL reconstruction, and also patient factors. Anatomy is important too. And then it's a matter of residual laxity. Everything goes to have an increasing laxity on your knee. We have some study in the last years about the meniscal role in ACL failure. In fact, we found that medial meniscectomy increased AP translation about 3-4 millimeter. Then the root tears has increasing lateral tibial translation and also medial compartment mobility. The ramp lesions are associated with high-grade pivot shift, and there is a stepwise reduction of AP laxity when you add the medial mat to ACL reconstruction. So there is important to
really understand how is important the role of a meniscus in our ACL reconstruction. Surgical mistakes are the more important factors of our ACL failure. Tunnel location is fundamental, orientation, fixation device failure. All these type of factors can really determine what is the failure of our reconstruction. In the last year, also the anatomy is an increasing factors that we take into account when you consider ACL failure. In fact, there is a consideration that steep post-rotibial slope or high depth of lateral femoral condyle and the meniscal deficiency are causes of multiple ACL reconstruction failure. And also we found that the lateral tibial slope increased more than 8 degrees. He has an increasing risk of ACL reconstruction failure with high sensitivity and specificity respect to other anatomical factors. So in order to avoid any failure, we need to have a very attention to our planning. So we have to consider the history, traumatic or non-traumatic. Physical examination is the most important one. X-ray, you have to do long cassette to have a limb alignment of the knee, and sometimes you need to do also osteotomy. And then normally I perform MRI, and I just do CT when I, in selected cases, when I have to do the tunnel evaluation of the orientation of our tunnel. One stage or two stage it can be done. There is an algorithm described in 2020, but anyway, I think basically it depends on the tunnel enlargement. And normally, most of the cases I try to do in a single stage, and only when the tunnel enlargement is more than 20 millimeters on the tibia, I normally perform a two-stage procedure. So when I add some procedure to our ACL revision, normally when I think I add MAT, when I think that revision ACL reconstruction, when meniscus is believed to be contributing factor to the failure, I normally add MAT, and also I add lateral tenodesis when, especially in revision ACL reconstruction, I normally perform always when I can. And also when I have ligamentous laxity and I have young patients that are involved in high pivoting activities. These are the factors that allow me to add this procedure to our ACL revision. So my approach is when I have a failure of BTB or quadriceps tendon, I do my technique over the top plus lateral plasty. When I have failure of my ACL reconstruction, I do only intra-articular reconstruction. I can either use quadriceps or patella tendon. And in other situations, I go for Achilles tendon allograft. Our Achilles tendon allograft is fresh frozen, so it's never irradiated. And so we have no morbidity of donor site. We have less postoperative pain. It's possible used in every case. And we can use bone plug to fill the tibial tunnel, and I can use in a double bundle fashion or in a single bundle plus extra-articular plastic. I present here some preliminary data of my series that I just reviewed, and this is ACL double bundle plus over the top, 81 patient, 85% of no reintervention at 10 years. And if primary ACL reconstruction was performed younger than 22 years old, we have higher risk of failure, and 50% are still involved in sport at pre-revision level at the time of evaluation. And this is the other technique. So it's a single bundle over the top plus lateral plasty, and we have in this case 83 prospective allograft ACL revision with significant VAS reduction in 1 year, reduction of KUS symptoms, and improved KUS and quality of life and sport. So these are really preliminary data just to present you. I just showed two cases. This is a 23 years old male soccer player at professional level, where we perform a revision ACL plus medial MAT, and you see this is MRI at 12 months follow-up. Very good. This is a re-revision with medial MAT and lateral meniscus repair.
And this is a post-op X-ray, and the results are really nice at more than 1 year now. So my take-home message is better to address all the causes of failure. Mat and lateral plasticity improve laxity in ACL revision, and so you need to add this type of procedure when you think these are an important factors to our ACL failure. But remember that in complex cases, you should keep it as simple as possible. So don't try to be so much complicated. It will increase your failure rate. And thank you for all the people who invite me, and for Linas and Mosquera that are really friend of mine. And thank you to all my friends that I miss you in Cartagena. Grazie mille, Stefano. You are with us now? Yes, I am with you. Yes. So Always if you with have us. some questions, I am able to answer right now. Don't worry. After the whole topic, we have some cases to discuss, so maybe it's a good time for questions. Okay. Thank you very much for your Thank you. presentation. We appreciate that. Our next speaker from Canada, Montreal, notre ami Robert Max. Now he's working in the States. His topic is multiligament knee injuries, my algorithm for management. Mon ami. Es un gran honor estar aquí en Cartagena con todos vosotros. Muchas gracias, Mosco, Guillermo, Paulo. Esperaba que, porque aprendí un poco de español, pudiera ser considerado un sudamericano honorario. Pero anoche me enteré de que la hija de Bobby Skank se casó con un colombiano, así que obviamente se necesita mucho más. Tengo 2 días, empezaré a trabajar en ello, lo prometo. Now I'll switch over to a language I can actually speak. For the most part. Just wanted to remind everyone that ISACOS is coming to South America. This looks like it should be a great knee meeting, Arthroplasty Forum. We have some great leaders in charge of the program, so it should really be fantastic with Willem, David Figueroa, also Miles Kulakan, Steban Lustig from Europe, Philippe Nere, who's here from Europe, and David Parker. So I just want to give an overview. It's a short overview of a complex topic. So I thought I'd touch on each of the ligaments that are reconstructed in various multi-ligament situations. So the PCL absence makes orientation more challenging when we're talking about ACL reconstruction in the multi-ligament. For a few reasons, the tunnels need an adequate bone bridge on the front of the tibia if you're doing a transtibial PCL, which I think most people do these days. And you also need to leave room on that anteromedial tibia for MCL fixation if you're doing that as well. The notch is empty, so the tunnel placement's a little more challenging in an ACL. When the PCL is usually there, you have landmarks. So use other anatomic landmarks, the menisci, the cartilage on the femur, and be very careful with your scope orientation that you're aware. Now, this is what I'm talking about when there's nothing there. You have just your tunnels in the bone. On the left, you see the low ACL tunnel posterior and the more anterior and high PCL on the right. So it's very important to plan the order of tunnel creation. And 2 things I think are important to keep in mind when doing so. The bone bridge between the tunnels and the proximal tibia, I alluded to already, and also fluid leak
when you have multiple tunnel visualization, and I'm going to comment on these in a little more detail. So between the ACL and the PCL, if you're placing two pins, you need 2 centimeters between the pins to get a 1 centimeter bridge of bone so the tunnels don't coalesce and collapse into each other. And this is not something we think about when doing just an isolated ACL. The other thing is the fluid management. I think the PCL tibial tunnel is the most technically demanding because the neurovascular structures are at risk, and proper tunnel placement is also critical for success of the graft. So what I'll do is I'll place my ACL tibial pin first, leave the pin, don't ream it because then you have fluid leak if you have a hole in the tibia, and then place the PCL guide pin with a perfect view through the posteromedial portal, no fluid leak, and then I'll ream the PCL first. So here you see 2 centimeters between the pins before we've even reamed anything. And then at the end of the case, it gives you that bone bridge so you can place interference screws if you like. After the PCL tunnel, when doing a multi-ligament with an ACL, you can do your femoral socket. It's not a tunnel, so you don't get fluid leak, and then do your other tunnels in PCL, femoral tunnel or socket. In terms of autograft or allograft, there's no difference found, at least in the literature, for PCL. For 3 and 4 ligament knees, I generally use allograft for everything due to donor site morbidity, but I will consider a BTB autograft for ACL in a multi-ligament in a young contact athlete, and I'm going to guess Andy Williams would agree. Fixation is done after all grafts are in and fixed on the femur. The PCL I do first at 90 degrees. I use this boot popularized by Greg Finelli, and then the ACL in full extension, the collaterals last. For PCL reconstruction in the multi-lig, there are many ongoing controversies: single bundle versus double, graft source, transtibial versus inlay, and now maybe all inside. I think that PCL single bundle is the most reasonable thing to do, but it must adequately reconstitute the anterolateral bundle, which is high in the femoral footprint, right next to the cartilage, and then low on the PCL facet, centrally located. If you see here, this is just an anatomic picture. Is there a pointer here? Or? This here? Yes. Oh, I can go on this screen here. Okay. Yeah, no, I just got to get back to the right slide. Thanks. So you see here the PCL up at the high in the notch, and we follow it. This is a normal knee. You follow it down through the middle of the knee. And you see how low it inserts on the PCL facet, right down very low. So that's where you need to put it at the time of surgery. This is a revision procedure I did. On the left, you could see the failed ACL graft is quite high, up almost near the joint. And then at our revision, we put it down low, just at the champagne glass drop-off sign as it's described. So correct graft placement, critical. Protection of the neurovascular structures is, of course, key. And I emphasize a posteromedial portal for direct visualization and also a protector for the reamer as you're reaming. Posterior portal, sometimes you can see over the front as well very nicely. The graft must be adequately tensioned when fixed and not over-reduced. And center the knee by tensioning in full extension and then fixing the graft in flexion. And I use that tensioning boot and also backup fixation along with the interference screw. For the posterolateral corner, isolated acute repair has inferior results to repair post reconstruction in the acute multi-ligament. That's been shown by both Standard and Levy at unacceptably high rates of failure with repair alone. So I would think it's fair to say that isolated repair of the posterolateral corner is not indicated in the chronic situation. This is a technique that I published years ago with Bruce Levy. Just briefly in a cartoon form, I'll show you some pictures. First, identify the nerve and protect it. Make the tunnel in the fibular head. Place the graft in the popliteus socket, back through the fibular head, and back up. We check isometry and make a fibular socket.
and then a posterolateral capsular plication, as recommended by Fanelli. So here you can see the nerve protected. Now we have the graft already placed in the popliteus socket, and we pass it under the iliotibial band. We pass it back to front through the fibular head, back under the ITB. We have a guide wire in place now to check isometry, is 0 to 90. And then posterolateral capsular shift. I was fixing these just with interference screws, but now I'm using adjustable loop buttons, retensioning, and finally fixing with screws. And I find the grafts much more secure, very satisfying. The posterolateral corner graft must be a minimum of 23 centimeters on the Achilles with an adjustable loop. Now I'm using tibialis anterior, which is long and you don't have to worry about length, and then screws as well. I'll just do the medial side. I'm a little long on time because of my introduction, so I hope that's okay. Repair and reconstruction in the MCL and the multi-ligament knee, both have been shown to be acceptable. That was a study out of Mayo Clinic. And this is a technique I just wanted to show you that we published in Core 10 years ago now with Iftar Hesroni, who was a fellow. He's in Israel now. We usually avoid a posteromedial plication. So I think you get less stiffness. The graft is extra-articular and repair soft tissue as possible. This case example is a 33-year-old man who had 2 prior ACL reconstructions with ongoing instability. Here you can see his vertical femoral screws. I spent quite some time getting the video to play. Can you play it from over there? ¿Pueden poner el play del video, por favor? Pararse por encima del video del doctor. I think maybe we'll, if anyone wants to see it, it's on ViewMedi. So I think we can skip the video because I'm running a little late anyhow, unless you got it. No worries. So here's the reconstruction. You can see anatomic just at the epicondyle, just a few millimeters proximal and posterior to the epicondyle, and about 5 centimeters below the joint line for the MCL fixation, reconstructing the superficial MCL. Like I said, the video is on ViewMedi if anyone wants to see the technique with the Achilles allograft. And I've also actually changed to an adjustable loop on the femur as well, retensioning and then fixing with a screw. So in summary, a detailed understanding of ligament anatomy is crucial. Strong fixation and grafts are necessary. Preoperative planning is critical. And make sure you have the appropriate equipment, surgical team for the operation. And I also don't recommend starting these cases late in the day. I like to do it at the beginning of the day when I'm fresh, and then the team is fresh, and the people that I want to have help are there. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Robert. Y ahora tenemos un tiempo para casos problemas. Así que invitamos al estrado al profesor Jean-Carles Monjau. Jean-Carles. Sí, te he pasado. Bueno, muy buenos días, gracias Isacos por la invitación. Lamentablemente, como el doctor Marx, aunque hablo bien español, creo que no voy a poder ser considerado colombiano porque mi única hija se va a casar en 2 meses y si las cosas no cambian lo hará con un español, por tanto, lo siento. Bueno, un caso problema, quizás un poco repitiendo lo que ha... Perdón, niña crecidita, 19 años, 1,60 m, 55 kilos, bastante atlética,
que a pesar de que es una buena esquiadora, sufre un accidente de esquí, es reciente, hace 3 semanas de esto, sufre un accidente de esquí, una caída realmente en mala posición, no le salta el esquí y sufre una lesión grave. Esta radiología de entrada. En el momento que acude a urgencias, observan que la rodilla está con un gran derrame, nos informan 2 cruces, quizás sean 3, un gran derrame, una movilidad muy limitada, solo alcanza 80 grados de flexión. La estabilidad en urgencias, ya ven que hay un Lachman positivo, hay un Gottfried, les parece ver un Gottfried positivo, hay un cajón posterior muy claro y hay un valgus stress también muy claro. Dice 3 cruces el cirujano que lo valora en urgencias. Sin embargo, le miran los pulsos y parece que no hay ningún conflicto con la vascularización y, por tanto, en este aspecto quedamos tranquilos. Esta es la resonancia que le practican de entrada. Los vídeos deberían estar activados, si no, ¿serían tan amables de hacerlos correr? Ah, no, están activados, perfecto. Esta es la lesión que pueden ver. Esto se ha tomado aproximadamente una semana después del accidente, menos, quizás 5 días después del accidente. ¿Algún comentario en este punto? Lo que tenemos aquí, quizás, comentamos. Please. Andy. The posterior root of the meniscus was okay, was evaluated as okay. Look at the sagittal view, and it's okay, and was it's a bicruciate plus. Can you see anything else? It was a bit of surprise. We'll see it in a minute. But the middle meniscus was much better than expected, middle meniscus. Sí, claro. No, it's not a quiz. I mean, it's not an assessment. It's just well, perhaps podríamos esperar quizás una lesión muy importante del menisco medial. Evidentemente es una lesión de ambos cruzados, esperada, y una lesión tipo Stannard en el medial colateral. ¿Sí? Sí, medial colateral también. El menisco, no, sembra que está una ramp lesion, ma. Medial menisco seems to be big. Okay. And well, let's go. One more. Well, probably en este punto quizás está Bob Skeng en la sala. Bob? No. He's enjoying Cartagena. Well, my friend Bob Skeng probably will define this injury as, definiría esta lesión como una dislocación de tipo 3, exacto, con afectación del lado medial. ¿Estamos todos de acuerdo? We agree? Yeah. Okay. Let's go. Unless there's a surprise. So not that big surprise. You will see. That's the. Esta es la exploración bajo anestesia. Physical examination under anesthesia. Once in the operating theater. Of course, this a medial gapping and an AP motion was really huge, and you see behavior of the medial del lado medial. Okay. Vamos a operar. Venga. Definimos pues que tenemos una lesión aislada, quizás del menisco medial, que lo repararemos, más el colateral. Pensamos que, por supuesto, el ligamento colateral también habrá que repararlo y prevemos que deberemos reparar los 2 ligamentos cruzados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos y reparamos solo el ligamento y el menisco medial o combinamos? What will be your approach? You think it's just quite a recent injury? We go for everything, or we stage surgery, or what do you prefer? What will be your approach? It depends on many factors, possibly the nature of the person, but also how the knee is. And in normal members of the public, pro athletes will need surgery early, and I do it usually at 2 weeks. But for other members of the public, particularly with the improvement in bracing, often I'll brace these if it's very inflamed. A PCL jack brace, you can get significant healing of medial and PCL, and you can do a delayed reconstruction at 3 or 4 months and get very good results with it. And
it's interesting. I'm aggressive surgery these days or I'll stage things. So if it's a postlateral corner with it by cruciate, then I'll just do the postlateral corner. If there's too much inflammation, then we'll stage the ACL plus or minus PCL. And I will agree with you, but even with Stenner injury, you will wait? Apologies. With a Stenner, no, the indications for early MCL surgery are infolded in the joint, a Stenner lesion, and those need to be fixed. Yeah. Dr. Marks? So I basically agree with what Andy said. I think in a situation like this, you can wait to regain motion, decrease the risk of arthrofibrosis. Also, it looked to me like the MCL was fairly thoroughly injured, the length of it, and not something that you can go early and repair an avulsion. So I don't see a big advantage to going early in this situation. You can allow them to regain motion, swelling come down, and do delayed reconstructions as needed. In my experience, there are some multiligaments where you can get some healing. In this one, I'd be a little surprised in view of the severity if the MCL or PCL were to heal to do it, but it does happen. If you're not there early all the time, you can be surprised at what you end up with. ¿Comentario más? Dr. Gobi? Well, I think that she's 19 years of age, young. I don't know if she's a professional, amateur. Does not seem professional from the picture of the leg. Amateur. Amateur. And well, I think we should concentrate in helping as much as we can the natural healing. So if we fix the meniscus, especially if it is a ramp lesion, for sure the healing process will be much better than if we don't do anything. So probably arthroscopy would be important. Not all at the same time. I agree with the previous speaker, but probably meniscus should be fixed. At the same time, maybe if we have an avulsion of the MCL, if you fix it, it's quite simple, extraarticular, and you can have a good result. You can start immediately with physiotherapy, and then you will reevaluate the pivot, the PCL and ACL later on. On the thing about Stenner lesions, I've had 2 cases in which an MRI with a Stenner, we repeated the MRI and it had reduced incredibly just by moving the knee. Yeah. So it's interesting. I'm waiting for the surprise. So I'm not good at waiting. Yeah. I was very concerned about the meniscus situation because I believe that it's almost luxated. Yeah. So I go 10 days after, because the vascular status was okay, I go for just repairing the meniscus and then stage surgery. The surprise was like that. Yo sé. Esta es la cirugía. Ligamento cruzado anterior, por supuesto, era ineficiente. Ligamento cruzado posterior era ineficiente. El lado medial estaba perfecto. O sea, el ligamento estaba en su sitio, no estaba subluxado. No había ninguna lesión aparente. Sin embargo, he parado esto. Oh my God. ¿Puedes echar atrás? Una atrás, por favor. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Vuelves a accionar el vídeo? No sé. Sí, es que creo que se paró. The surprise was that while the medial meniscus was okay, lateral meniscus was, look at this. It's a complete avulsion road of the lateral meniscus. So we can discuss here if we should do anything in the lateral meniscus, because it has been said that the root tear in the lateral meniscus is not that important, but ¿Lo puedes activar otra vez? Es que no sé qué pasa, se detiene. It's completely avulsed. So Brisbane and Humphrey were gone. There's nothing in the lateral meniscus. It was absolutely free, the posterior horn. So look at this. Look at this. It was absolutely free. You know, no connection with the condyle, no connection with the tibial plateau. So, well, then I repaired the lateral meniscus, of course. What's going on here? Yeah, well, and I repair everything. As I got ligaments, I repair everything. En diferencia a lo que ha presentado el doctor Marx, nunca uso radiología intraoperatoria porque creo que es muy fácil llegar a la parte más posterior de la pendiente tibial. Entonces, se puede alcanzar bien ese espacio y es inútil usar el intensificador de imágenes porque si llegas a esto y rompes la cápsula, siempre estás en el lugar correcto. Me parece absurdo poner el intensificador de imágenes. Nunca lo uso.
nunca taladro el túnel del tibia posterior desde media lateral y evito un killer turn, solo dejo uno. Uno ya es malo, dos me parece que es absurdo tenerlos. Y luego la reparación es convencional, tal como le explicaba, ponemos muy cercano al cartílago, como pueden ver en la posición anterolateral del ligamento cruzado posterior y en tibia extremadamente posterior. Solo un fascículo. Esta es la forma como dejamos preparados los túneles. Finalmente reparamos el anterior. Al principio intenté dejar tejido porque, aunque era ineficiente, siempre me gusta limpiar poco, pero bueno, no veíamos muy bien y lentamente fuimos limpiando más para alcanzar bien la posición correcta para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Finalmente pasamos nuestros dos injertos. Estamos acabando de preparar los túneles, túnel para el cruzado anterior convencional desde portal anteromedial, digamos que anatómico. Y aquí está la preparación del túnel tibial, más o menos la posición convencional, tomando como referencia tanto el stem, el muñón que quedaba, como el cuerno anterior del menisco lateral. Este sería nuestro túnel para el cruzado anterior. Y entonces reparamos la raíz de forma convencional, usando dos lasso loops, otra vez. Se está viendo bien en esta pantalla. Dos lasso loops y un túnel transtibial de 4.5. Previamente cruentamos la zona de la inserción con la radiofrecuencia y con una cucharilla, otra vez se ha cortado, y con una cucharilla para crear una superficie sangrante donde se adhiera mejor el menisco. ¿Qué le hiciste a la lesión medial? No había nada en el menisco. No. Wait a minute, that's a film, you know, final credits. Moscow can't wait either. Little bit nervous, Mr. President. Pasamos ambos ligamentos, siempre es mucho más fácil cuando no existe ningún cruzado porque lo ves todo muy bien. Es más difícil, como decía el doctor Marx, identificar bien las referencias, pero es más fácil luego manejar los cruzados porque todo está libre y tenemos una gran visión. Aquí tenemos el cruzado posterior, está fijado con un tornillo interferencial y con una grapa afuera, y el cruzado anterior es un tendón de Aquiles partido por la mitad. Les dejo las partes óseas en la tibia y arriba simplemente tejido blando. Esta reconstrucción final, finalmente, en atención a nuestro presidente, hicimos una pequeña incisión en el colateral. Estaba realmente luxado. It was really dislocated in reference to the pesantarinos, so we have to put it back, and then we fix it with two anchors, because I don't like tunnels here, and a screw, because sometimes it can break even a structure. And that's all. Unfortunately, I have no X-ray. I promise you that the lady is doing very, very well. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Giancarles. Excelente caso. Vamos a compartir otro caso con ustedes. ¿Pueden poner el caso, por favor? ¿Podemos poner el examen físico? Es un paciente de 35 años que tiene antecedente de cirugía de reconstrucción hace 4 años del ligamento cruzado anterior. Él no sabía bien pisado, tenía solamente un abordaje pequeño medial al tubérculo anterior de la tibia, con Latchman y pivot positivo. En la radiografía se veía los ensanchamientos de túneles, ahí lo ven en el frente, y en los cortes de resonancia se veía una ausencia o falta de continuidad del ligamento reconstruido. Entonces, primera pregunta al panel. Hacemos estas imágenes radiográficas, se piden la tomografía y vemos que hay un ensanchamiento de túneles donde ven que hay más de 11 milímetros y más de 13 milímetros, marca 22 milímetros en tibia. For Andy, starting with the answering questions, one step or two step, and if you perform in one step, which is your preference technique? So first thing, on the lateral X-ray,
you see the horizontal joint line, but if you think about the position of the tibia, he's got a really steep posterior slope. So he's a high-risk patient, and I would certainly do tenodesis as well. The vast majority of my revisions are one stage. The main problem is a tibial tunnel that's too posterior. You can fill the space with a screw, but that can damage the graft. So I do occasionally do an acute bone grafting with allograft dowel. But 11 millimeters doesn't worry me at all. I think that should be done in one stage. I would use a patellar tendon graft with a tenodesis and use metal screws. I don't like bioabsorbable because I think they tend to encourage tunnel widening. Right. Mosco, un tiempo o dos tiempos viendo estas imágenes. Muy difícil que yo haga un solo tiempo. Muy bien. Pero quiero decirte, la imagen AP muestra un túnel muchísimo más ancho que 11 milímetros. Bueno, muy bien. 22 milímetros. Sí. Entonces yo, con más razón, 22. 22. Es muy grande. It's too big, maybe, no? Pero siempre tengo esta discusión porque la tendencia en el mundo es hacer una sola cirugía. Andy nos mostró hace 3 años sus casos con un buen halo o auto en la parte proximal. Creo que cada uno de nosotros puede hacer ese ejercicio de usar un taco grande y llenar, pero para mí el problema no es la destreza quirúrgica, para mí esto es una enfermedad que nosotros causamos y que debe ser corregida. Entonces, entiendo, si uno va a operar un paciente de alto valor social, quiero decir, todos los pacientes son iguales, pero un futbolista profesional, élite, uno piensa que 2 cirugías es difícil. Pero mi opinión personal, después de tantos años en esto, es que yo sí o sí, primero curo la enfermedad. Y ustedes saben qué es curar la enfermedad. Es quitar el injerto, poner hueso, auto, hacer un excelente diagnóstico bajo anestesia, porque ese es uno de los problemas que tenemos, y después sí, en 4 meses, hacer una cirugía. Ese es mi tema. No, muy raro hacer una sola... ¿Puedes poner stop un segundito? Wait a minute. ¿Qué es eso? Ah, eso. Back to the future. Wait a minute. That's the question. We have Joao. He's raising his hand. And Stefan. And Stefano also, but Joao want to tell us something. Good morning, everybody. A big hug to all of you here there in Cartagena. I miss you a lot. It's a great pity not to be enjoying this fantastic CISACOs, all the speakers and the slard for this outstanding program. It's always important for ISACOs to promote the tight connections and relationships with Latin America society. So a big hug to Moscow and to all the South American guys. En lo que respecta a este caso, es importante, en mi opinión, valorar y medir la inestabilidad. Para eso, nosotros utilizamos el Port-Only Testing Device, que hacemos el estrés en resonancia magnética, para saber si tenemos que añadir una tenodesis lateral o no. Primero punto. Como Andy refería, es muy importante estar seguro que vamos a controlar la rotación. A mí no me preocupa mucho, en este caso, la pérdida del hueso. Si utilizamos un tendón patelar con un taco largo de tibia, rodando el taco, podemos rellenar el túnel tibial sin problema. Y si la pérdida es muy grande en el fémur, podemos utilizar la técnica de Stefano de utilizar un over the top. Claro, en este caso, muy probablemente, porque va a tener una inestabilidad rotatoria importante, debemos añadir una tenodesis lateral. Pero lo más importante, como mencionaba, es saber de qué estamos hablando. ¿Qué tipo de inestabilidad tenemos? ¿Cuántos grados de rotación? ¿Cuántos milímetros de traslación? Si no sabemos eso, no estamos valorando bien nuestro paciente. Muy importante los conceptos y vamos a aprovechar en virtud del tiempo mostrarles, porque nosotros planificamos realizar esto en 2 tiempos, de acuerdo a la inestabilidad y de acuerdo
a el ensanchamiento de túneles. Podemos darle curso ahora sí al video. Y cuando entramos no sabíamos qué injerto y de repente vimos, oh, what is that? It was a synthetic ligament. It wasn't a slard. So next question is, do you have any experience with revisions of that kind of grafts, with synthetic grafts? Alberto? Yes, I did many because there was a period in Italy that they planted thousands of this ligament, and many of these failed within the first 5 years. Find this huge enlargement of the bone. At that time, I developed a technique that was published with a conical press fit, femoral press fit. So using autograft, was able to remove the bone patellar bone with a big plug from the tibia and a conical shape in order to fill completely the defect on the femur, and then with bone insertion also in the tibial fan step surgery. However, I would discuss with the patient, and I agree with Moscow that if the patient agree to do 2 surgeries, you can first remove the synthetic ligament. You must clean very well because there are small fragments of the synthetic ligament everywhere in the capsule. They frequently have big synovitis. And then you close the gap, the tunnels, and you redo after 6 months the reconstruction if needed. Robert, do you think it's easy to take out this graft, or do you have some complications to do it? It is not easy. If I can tell something from... Yes, for sure, Stefano. Yes, in this case, it's only one of the very few cases that I do 2-stage, because when I have this type of artificial ligament, you have a lot of synovitis, and it's very difficult to remove not only the part that is interarticular, but also the one that is in the tunnel. And you have to struggle to remove the tunnel, and then you have a lot of increasing of your side of the tunnel when you go and clean and try to remove this type of artificial ligament. So in this case, I prefer 2-stage. It's the only case now. Any comment, Robert? Just a few comments. Basically, the LET I find very helpful in revisions to reduce risk of failure, because they're automatically at higher risk since it's a revision. So I'll do that fairly frequently. And I like patellar tendon for revisions, and I will frequently go contralateral patellar tendon with a lateral tenodesis is my sort of favorite combination for revision surgery. I also rarely do 2-stage, but there are times where you have a cavity that's too big to do in 1 stage. And another trick that I've done a couple of times the last few years is a laterally based tunnel. So just next to the tubercle, coming laterally, and then you're in virgin bone, and you can get a nice metal interference screw in that bone and either graft or leave a medial tunnel if you want to avoid it for whatever reason. Andy? I think it's important to say that the vast majority of cases I do, in the series we published, there was 3 cases in 200 as a 2-stage. 2-stage is safe, and you should only do a 1-stage if you really are confident you can deal with it, because the worst thing is another failure. And but with regard to this synthetic ligament, the thing that used to kill me was you couldn't pull it out of the bone, and the shavers, I get through 3 or 4 shavers. We broke 3 shavers on that. And as Stefano said, I think maybe the operation will take longer than you expect. Exactly, and you see el tamaño del túnel realmente se entendía por qué. Entonces fíjense lo que muy bien se comentó antes, la dificultad para el retiro del injerto, el ensanchamiento de ambos túneles, creemos que sin duda no era para hacerlo en un tiempo, la sinovitis, así que sean cuidadosos cuando utilicen este tipo de injertos. Y ahora sí, podemos correr el video, hicimos el relleno de túneles en el primer tiempo, con la técnica con la cabeza femoral y que esté bien impactado tanto en el fémur, que es más sencillo,
como es en tibia, por eso creemos que a los que les gusta hacer en un tiempo, dice, bueno, yo saco un taco más grande del BTB, fíjense la magnitud de lo que era el túnel tibial, era demasiado ancho como para tener la expectativa de hacerlo. O sea que, sin duda, quien se hubiese encontrado esto intraoperatorio, por más que pensaban hacerlo en un tiempo, hubiese cambiado su indicación a 2 tiempos. Fíjense el tamaño del injerto, era realmente muy grande y esta fue una buena forma de rellenarlo. Andy, you have a comment with that? Yeah, just even though I'm expecting to do a 1 stage, I always consent the patient for 2 stages. And of those 3 cases, 1 was a surprise, and she's an international squash player, is that I couldn't do in 1 stage. But you've got to be prepared. Bueno, hicimos luego el control imagenológico del relleno y luego del 4.º mes se planificó hacer la revisión del segundo tiempo y en este caso se utilizó un autoinjerto. ¿Le quieren dar al video, please? Esto para mostrar cómo persistía la inestabilidad, un poco lo que se hablaba antes, o sea que sin duda pensamos en la revisión más una aumentación, él tenía secuela de una meniscectomía parcial. Fíjense cómo se logró un buen relleno de túneles. Entonces, aprovechando la excelente charla que nos dio el doctor Juan Pablo Previliano, ¿crees que sin duda este es un caso para una aumentación extraarticular? Lo comentábamos recién con Robert. Sin duda creo que acá no hay duda de que en este tipo de revisiones el grado de inestabilidad residual que tiene necesita sí o sí una aumentación lateral, ¿no? Do you think the same, Robert? Yeah, I agree. When I saw that laxity on your exam, when there's just gross laxity like that on a Lockman, if you put a graft in the usual position, ACL, that has a high chance of stretching because the secondary restraints are all loose. So I think that's a great case for a tenodesis to assist your graft, reduce failure rate. I agree. I think that in this particular case that you did in 2-step probably could be useful to use the technique that Zaffagnini used over the top and the original Marcacci technique, then bringing down the graft on the tibia. What do you think, Stefano? Stefano, or are you with us or Moscow? Yes, I would do, in this case, I would use, even if I do 2-stage frozen Achilles tendon allograft, where I fill the tibial tunnel with the bone of the Achilles tendon plug, and then I do the lateral plasty with the length of the Achilles tendon. So I do my technique, but with the fresh frozen allograft. Andy, and when you have such great laxity, do make sure there's no missed medial laxity. A paper from Karl-Heinz Frosch's group last year in KSSTA suggests that even a minor MCL laxity increased the risk of ACL graft failure 17 times. So my talk this afternoon is about the medial side of the knee, and I'll talk about anteromedial rotatory instability. And we used to think, oh, grade 1 MCL laxity, don't worry about it. Well, for a high demand patient athlete, that is a problem, and the re-rupture rate goes up considerably. Es muy importante lo que nos comenta Andy, y fíjense que ella tenía una meniscectomía, tenía restricción porque no tenía buen menisco posterior, o sea que ya hay una estabilidad medial, y siempre debemos descartar que no tenga algo asociado medial y posterior-medial, porque a veces nos toca hacerlo. Bueno, en este caso era para discutir también si un anterolateral con una técnica mini invasiva y halo injerto, o como muy bien nos había mostrado el doctor Previliano, hacer la técnica de Lemer modificada. Sin duda, estos casos, como muy bien se dijo, son casos complejos, sobre todo primero por el injerto, por el ensanchamiento, por la laxitud que tiene, así que creemos que es la combinación ideal con las aumentaciones extraarticulares. ¿Mosco? Digamos que nosotros estamos muy familiarizados viendo este caso
porque no tiene menisco. Una cirugía. Este injerto va, porque lo sabemos, nos lo mostraron. Esto, si no tiene un soporte medial meniscal, es un paciente que va a volver a elongar y va a volver a fallar el ligamento. Así es de que yo, en este caso, le agrego el trasplante meniscal. Y yo, por la razón que dije que yo hago esto en 2 tiempos, es precisamente por lo que tú acabas de decir. Porque por más destreza que tenga uno en la habilidad de examen, hay cosas que se pasan. Y en cambio, en cirugía no se pasan. Entonces, lo que dice Andy, ese tipo de inestabilidades rotacionales que son muy sencillas, muy sutiles, son muy difíciles de diagnosticar. Y uno, en esta primera cirugía, uno lo puede hacer, evalúa todo, mira la insuficiencia meniscal, dónde está, mira cómo está el cartílago, mira las partes laterales, y ya uno, después de cicatrizado 4 meses, hace uno absolutamente todo en un solo tiempo. Esa es mi opinión. Muy interesante el concepto. El paciente lleva 9 I años de totally operado. agree with Moscow. Moscow give us a very big comments. In fact, the meniscus laxity and the meniscus in this case is really important. And we demonstrate that if you have a meniscus meniscectomy, you have a 3 times increasing of laxity. And so you have a very big risk of instability. And then this will go to failure your revision. So you have to put much attention to the peripheral structure, as say Andy, but also to the menisci. These are the 2 most important things for me right now. Sin duda coincidimos, el paciente actualmente lleva 10 años de posoperatorio, es de baja demanda, es de práctica deportiva, no como los que trata Andy, así que jugador de fútbol, pero de fin de semana. Pero sí, lo que sobre todo estamos en el control es evaluar también la movilidad degenerativa del compartimento medial, porque por ahí necesite una osteotomía o una osteotomía más el trasplante de menisco en el futuro. Andy, any final comment? Not really. I think I've said too much already. But anyway, this afternoon's talk involves a lot about anteromedial rotatory instability, and there are knees that when you put the ACL graft in, they've got a negative valgus stress test. There's no opening medially, but you just know that there's some anteromedial motion. So. Bueno, muchas gracias y espero recibirlos en Argentina, en Buenos Aires, en septiembre. Thank you very much. Thank you very much for all. Thank you, Sacos, and our president, Guillermo. My pleasure. Fantastic. A picture of Guillermo, come with us.
Bueno, siguiendo con el programa, vamos a dar inicio a este bloque de presentación de trabajos libres. El primer trabajo está denominado transferencia artroscópica del trapecio inferior en pacientes con rotura irreparable del manguito rotador posterior superior. Presenta el doctor Juan José Lecaros. Por favor. Buenos días, soy el doctor Juan José Lecaro y en conjunto con mi equipo vamos a presentar el trabajo de transferencia artroscópica del trapecio inferior en pacientes con roturas irreparables del manguito posterior superior, resultado de una cohorte retrospectiva de 14 pacientes. Bueno, tener claro que el objetivo de las transferencias es recuperar las coplas de fuerza, tanto en el plano coronal como axial. No hay un tendón perfecto, pero sí tenemos que buscar el ideal, ¿ya? Y eso lo hacemos logrando el mejor match en cuanto a potencia, excursión y vector. Es un escenario frecuente el de las transferencias alrededor del hombro y en general son pacientes jóvenes, sintomáticos, laboralmente activos, que tienen algún grado de pérdida de función y calidad de vida. El año 2012 el doctor Hetzel intentó de manera biomecánica lograr este triple match, de buscar el mejor tendón para restituir la rotación externa en los pacientes y sorpresivamente el tendón que logró mejor momento de rotación externa fue el trapecio inferior. Luego, el año 2014, el doctor El Hassan publica una serie en pacientes con lesiones de plexo braquial con déficit de rotación externa en que les transfería el trapecio inferior y logró muy buenos resultados. Era una cirugía abierta en que suturaba tendón con tendón infraespinoso con trapecio inferior. Luego, el mismo autor, el año 2016, debido a los buenos resultados, lo extrapola a roturas masivas del manguito posterior superior, en donde cosechaba por medial el trapecio inferior, usaba un halo injerto para lograr comunicarlo al footprint del infraespinoso y mediante un abordaje lateral con osteotomía del acromion, insertaba este halo injerto. Este abordaje lateral con osteotomía del acromion tenía cierta morbilidad, por lo que decidió perfeccionar un poco la técnica y la terminó haciendo de manera artroscópica, publicándola en el año 2006 en el trabajo que vemos abajo. Sin embargo, este trabajo que hizo el Hassan, que presentaba recién, él mismo en sus conclusiones también lo dice, quienes mayor rango de rotación externa ganó era en pacientes que tuviesen una buena flexión anterior previa a la cirugía. Entonces quisimos dejar este video para que quede bien en claro cuál es el paciente ideal a transferir. Son pacientes con déficit de rotación externa, como el que tenía un lag external rotation, y que tuviese una buena flexión anterior. Nuestro trabajo es una cohorte retrospectiva entre el 2015 y 2021 en que incluimos pacientes con roturas masivas irreparables del mango posterior superior, que tenían un déficit predominante de rotación externa, elevación anterior competente de más de 120 grados y que hayan tenido una falla al tratamiento conservador por más de 6 meses. Excluimos a pacientes pseudoparalíticos, pacientes con artropatía, con artrosis o infecciones previas. La técnica quirúrgica comenzaba con un abordaje medial que podía ser horizontal o vertical. Luego se preparaba el halo injerto de Aquiles, en nuestro caso, se tubulizaba con suturas tipo Krakow. Mientras tanto, de manera artroscópica se creaba un túnel transóseo con una guía de cruzados que iba desde el footprint del infraespinoso por posterior hacia anterior en el surco del bíceps. Una vez creado el túnel, como vemos en el video de la derecha, se comunica la visión artroscópica con el abordaje medial, creando un paso entre el infraespinoso y el deltoides posterior. Una vez realizada esa comunicación, se pasa el halo injerto de Aquiles ya tubulizado por el abordaje medial y como vemos en la visión artroscópica se comienza a pasar, ahí aparece el halo injerto y luego ingresa al túnel y se fija con un botón cortical. Finalmente, ya fijado el trapecio, el halo injerto, perdón, se coloca el hombro en 60 grados de rotación externa, 30 grados de abducción y por la ventana medial se hace con una técnica de Pulverstaff una sutura del extremo medial del halo injerto con el tendón del trapecio inferior. En nuestra cohorte tuvimos a 14 pacientes con un seguimiento promedio de 22 meses y 47 años promedio de los pacientes. Destaquemos en el recuadro de abajo la rotación externa. Vemos que preoperatoriamente teníamos de menos 14 en promedio y postoperatorio fue de 24, es decir, una ganancia neta de 38 grados, significativamente estadístico.
Los otros buenos resultados, y también estadísticamente significativos, fue la ganancia en fuerza, mejoría del dolor, mejoría del constant y mejoría del SSB. Arriba, la elevación anterior claramente no hubo mejora, ya que, como dije, eran pacientes que previamente tenían buena elevación anterior. A modo de discusión, dejé arriba nuestra serie preliminar que fue publicada en la revista Artroscopía el año pasado, y abajo nuestra serie ya completa en comparación con la literatura actual de series artroscópicas de trapecio inferior, como la del Dr. Valenti y el Hassan, donde vemos que las ganancias de rotación externa son relativamente parecidas, al igual que las mejoras en los scores funcionales y en las escalas de dolor. Para finalizar, esta es una revisión sistemática del año 2020 en cuanto a las transferencias de trapecio inferior. Hay varios estudios biomecánicos que avalan sus ventajas. También hablan sobre la técnica quirúrgica, que es una técnica reproducible, difícil pero reproducible. Y finalmente, esta revisión sistemática habla que son 7 las series clínicas, pero solo 2 artroscópicas, y todas con resultados prometedores. A modo de conclusión, la transferencia del trapecio inferior en roturas irreparables posterior-superiores es una técnica compleja, pero presenta resultados satisfactorios y avalados por la literatura. No todas las transferencias son para todos los pacientes, por eso hay que definir bien el patrón de mi paciente para ofrecerle la mejor alternativa y así obtener los resultados esperados. Es una técnica quirúrgica aún en desarrollo y no exenta de complicaciones en pacientes poco frecuentes. Muchas gracias. Bien, felicitaciones por el trabajo. ¿Está presente el doctor Hernando Canal, quien comenta el trabajo? ¿No? No. Bueno, una sola pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones que han visto en la técnica? Sí, no alcancé a hablar de las complicaciones, pero son 2 menores. Hubieron 2 pacientes que tuvieron un seroma no infectado, de tratamiento médico sin necesidad de revisión, pero hubo otro paciente que a los 2-3 meses tuvo una gran pérdida de flexión anterior y requirió una revisión a prótesis reversa. Esa sería por ahora la única gran complicación. Los otros trabajos similares tampoco han presentado grandes complicaciones, salvo seromas, hematomas. La técnica abierta sí presentaba más complicaciones, no uniones de la osteotomía de acromio, ese tipo de cosas, pero la nuestra sería solamente esta revisión artroplástica que hubo. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas del auditorio? No. Bien, seguimos con el siguiente trabajo, titulado Tratamiento de inestabilidad patelar con TGTT mayor a 20 con osteotomía de Fulkerson versus reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, un estudio comparativo. Presenta el doctor Guillermo Svietnich, que nos acompaña por Zoom. Si no entiendo mal. Muy buenos días. Voy a compartir pantalla. Muy buenos días. El trabajo que voy a presentarles a continuación es un estudio comparativo de tratamientos para pacientes que tienen una distancia TGTT superior a 20 milímetros, utilizando la técnica de Fulkerson versus la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Este trabajo fue realizado en la ciudad de Arequipa, en el Perú, en la clínica Valle Sur del grupo UNA. Como sabemos, el tener una distancia TGTT mayor a 20 nos va a generar una gran inestabilidad periligamentaria y esto nos va a conducir a que se pierda el equilibrio y la homeostasis intraarticular, tendiendo a la rótula a que se luxe hacia la parte externa y con ello conllevar al estado catabólico del cartílago, lesiones osteocondrales. Ante eso se plantearon clásicamente las osteotomías de Fulkerson, por las osteotomías anteromedializadoras para brindarle estabilidad. Sin embargo, se sabe que son técnicas muy invasivas. Existen ya estudios presentados por el grupo de la doctora Elizabeth Arendt de Minnesota, en los cuales in vitro se ha demostrado que estas osteotomías dañan toda la vascularización retinacular y pueden llegar a largo plazo a una disminución en la nutrición del cartílago. También está descrito el alto riesgo que tiene de fracturas inesperadas. Frente a ello, una alternativa que se presenta es el uso de la plastía de ligamento patelofemoral medial, con el riesgo de que pueda existir una sobreconstricción, esto principalmente en las técnicas rígidas o que utilizan el punto de Scholle. Existe realmente muy pocos reportes o muy pocos estudios con el uso de esta plastía en pacientes que tengan valores tan altos de distancia TGTT. La osteotomía de Fulkerson, como sabemos, va a ser una osteotomía oblicua
que va a buscar la anteromedialización del tubérculo anterior de la tibia. El ángulo de ataque se determina de acuerdo al punto que vamos a necesitar en el paciente, desplazándola en forma lateral y en forma medial y en forma anterior. Estos son nuestros resultados, algunos de los pacientes. Tratamos nosotros de darle fisioterapia en forma muy precoz. Este paciente tiene 3 semanas postquirúrgicas con una flexión que supera los 120 grados. Por el otro lado, la técnica de reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, nosotros utilizamos la técnica del cuádriceps dinámico, en el cual se hace una incisión a nivel del tendón del cuádriceps, se extrae parcialmente sobre el tercio anterior del tendón del cuádriceps, manteniéndolo como un pedículo, y este se proyecta hacia la parte medial, hacia el epicóndilo aductor, ubicando el tendón aductor magno, al cual nos fijamos como técnica dinámica. Este es un estudio de 15 casos del 2017 al 2020, con una edad media de 25.6 años, y todos los pacientes tuvieron una distancia TGTT de 21 a 24 milímetros. Tuvimos 7 casos de osteotomía y 8 casos de reconstrucción. Bastante simétrico la población de estudio en ambos casos. Nuestro protocolo de estudio fue hacer una evaluación prequirúrgica a los visual analógica como en la escala de Kujala. Estos son nuestros resultados. Como ven, en la escala en ambas no existió ninguna diferencia estadísticamente significativa, lo cual nos dice que la técnica del cuádriceps dinámico nos brinda los mismos resultados que las osteotomías de Fulkerson. Si bien es cierto, no estadísticamente, pero se ven valores mayores de beneficio al cuádriceps dinámico. Lo mismo nos sucede cuando hacemos la escala visual analógica, en la cual el dolor es mucho menor en el 6º mes y el tercer mes. Todo ello, lamentablemente, no tiene significancia estadística, pero la equipara como una técnica quirúrgica que tiene las mismas características de las clásicas osteotomías. Cuando vimos las complicaciones, encontramos que en la osteotomía tuvimos 14.29 casos de infecciones y 28.57 casos de fracturas inesperadas de tibia, mientras que en la reconstrucción no encontramos ninguna complicación. Todo ello nos permite concluir que la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial con la técnica de cuádriceps dinámico alcanza aparentemente mejores resultados funcionales en el corto plazo comparada con la osteotomía de Fulkerson, pero sin diferencia estadísticamente significativa. A largo plazo, los resultados son similares en ambas series de casos, es decir, valida como una técnica viable para usar en los casos de pacientes con distancia TGTT alto, el uso de la reconstrucción aislada del ligamento patelofemoral medial. Esto era todo cuanto quería presentarles en este trabajo de investigación. Muchas gracias. Guillermo, felicitaciones por el trabajo. El doctor Esteban Soto está presente en el auditorio, que es el encargado de comentar el trabajo. No. Bueno, tengo una pregunta. ¿Había alguna diferencia en el valor de TGTT entre ambos grupos? Porque sé que son todos mayores de 20, pero no estaba el detalle de esa diferencia. Y lo otro, que cómo se abrieron las dos ramas del estudio. ¿Por qué un paciente fue para un lado de osteotomía y el otro a reconstrucción del patelofemoral? Empiezo por la segunda pregunta. En realidad fue por una etapa cronológica. Los pacientes que hicimos las osteotomías de Fulkerson fue en la etapa donde quirúrgicamente estábamos más preparados para las osteotomías. Y después migramos por la revisión bibliográfica a la reconstrucción del ligamento patelofemoral. Esa fue la forma como las diferenciamos una de otra. En general, no hubo diferencias en promedios en los grupos separados en cuanto a la distancia TGTT. Tanto la de Fulkerson, el promedio era 22, como la de la reconstrucción del ligamento patelofemoral fue 22 también. ¿Alguna pregunta de la auditora? Doctor Reicha. Buenos días. La pregunta es en el sentido de que cuando uno hace un realineamiento rotuliano,
porque hay un indicador como la TTG sobre los 20 milímetros que está generando una predisposición a la inestabilidad, tiene un fundamento biomecánico, que es la corrección parcialmente del eje y facilitar el trabajo muscular. Y cuando uno tiene que reparar o hace una reconstrucción del patelofemoral es porque el ligamento patelofemoral presentó una inestabilidad por una luxación aguda que generó, digamos, una mayor laxitud de ese ligamento. Entonces, actualmente lo que uno trata de hacer es corregir los dos factores. Si es que está el ligamento patelofemoral insuficiente, repararlo, y además corregir el factor mecánico que predispone a los procesos de subluxación o luxación rotuliana. Entonces, ¿ustedes vieron ese aspecto también dentro de lo que es la toma de decisiones o simplemente reparando el ligamento patelofemoral que deja las mismas condiciones de predisposición se mantuvieron iguales? Justamente, doctor, este trabajo lo que trata de mostrar es que la osteotomía, los resultados que se obtienen con la osteotomía de Fulkerson son similares a hacer solamente la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Como comentaba durante la presentación, existen algunos estudios que ya han demostrado que el hacer la osteotomía nos conlleva a mayores riesgos. Son conocidas las complicaciones de las fracturas, como fueron presentadas ya en algunas ponencias el día de hoy, pero también existen estudios como los realizados por la doctora Elizabeth Arendt, en la cual en forma in vitro, digámoslo, en laboratorio, demostró que existía una alteración en la circulación subcondral. Es decir, al hacer la osteotomía, predisponíamos a mayor catabolismo condral. Es por eso que planteamos esta como una alternativa terapéutica menos invasiva y que tiene el beneficio de alcanzar los mismos resultados funcionales y mejores resultados clínicos en cuanto al control del dolor. Sí, muy buenos días. De acuerdo con la pregunta anterior, y quisiera apoyar un poquitico esto, y es que en tus resultados nos hablaste de Cujala y de escala visual análoga, y no supimos, la verdad, cuántos de estos pacientes se habían vuelto a luxar, y es un periodo de un año, y lo que nos habla el RIB score es por lo menos hablar de 2, 5 y 10 años. ¿Cómo creen que puede llegar a ser el comportamiento de reluxaciones solo haciéndole tejidos blandos a una alteración que claramente es esquelética? Gracias. Sí, doctor, este es un estudio que hemos hecho solamente con un seguimiento de 12 meses. No hemos tenido ningún caso de luxación. Como usted se ha podido dar cuenta, hemos encontrado todos en valores entre 20, 21 y 22. Estos valores, o esta zona que la conocemos como límbica, en la cual la distancia TGTT no es tan manifiesta la alteración anatómica, creo que nos permite dar la opción a solo manejo de partes blandas. ¿Alguna otra pregunta al auditorio? Bien, vamos a continuar con el siguiente trabajo. Sigue también Guillermo presentando. El título del trabajo es Retinaculoplastía dirigida y controlada vía artroscópica de subluxación rotuliana. Permítame, doctor, un segundo. Voy a compartir pantalla. Bueno, nuevamente continúo con otro trabajo de investigación. Este también lo realizamos en la Clínica Valle Sur, en la ciudad de Arequipa, y lo denominamos como retinaculoplastía dirigida y controlada por vía artroscópica. Muchas veces nos hemos enfrentado a pacientes en los cuales tenemos una distancia TGTT entre 11 y 15 milímetros. Estos, además de otros pacientes que tienen hiperpresión patelofemoral externa, y estos conllevan a lesiones osteocondrales, tanto en la carilla lateral de la patela como en la cresta de iceberg. Lesiones osteocondrales a nivel del cóndilo femoral anteroexterno y displasias trocleares tipo A y tipo C. Todo ello un poco ajeno a los protocolos normalmente de reconstrucción del ligamento patelofemoral. Sabemos que tiene un comportamiento fisiológico por rigidez a nivel de los estabilizadores laterales, en los cuales se van a formar estructuras neuronales semejantes a neurinomas de Morton, o como una laxitud
a nivel de los estabilizadores mediales por incremento de las fibras embrionarias musculares tipo 2C, una característica autosómica dominante que presentan principalmente pacientes hiperelásticos. Todo esto va a generar un desbalance ligamentario perirotuliano y nos va a llevar a una alteración de la homeostasis, generando en el paciente sobrecarga retinacular con hipoxia y toda una cascada que nos lleva a la jofitis hiperémica, y por otro lado, lesiones osteocondrales que van a activar nuestro sistema inmune innato y generan resorción ósea con condromalacia. Y esto se da como un círculo vicioso caracterizado por el dolor anterior de la rodilla. No es raro ingresar a hacer una artroscopía en forma rutinaria y encontrarnos con este tipo de lesiones a nivel de la patela. Si nosotros tomamos en cuenta los criterios de Verona para definir una osteoartrosis temprana, estaríamos encajando en el grupo 4, en el criterio 4, en la cual se da lesiones ICRS de grado 2 en uno o más compartimentos. Por lo tanto, estamos frente a una situación de ingresar a la cascada de destrucción del cartílago debido a una sobrecarga entre la presión de la rótula y del fémur. Nosotros nos preguntamos, ¿debemos esperar la historia natural del cartílago para recién actuar? Creemos que no. Nuestra técnica quirúrgica la planteamos con una artroscopía convencional en la cual evidenciamos cómo se luxa la rótula y genera una hiperpresión en esta zona, una luxación lateral. Nos concentramos primero en el retináculo lateral, el cual, como sabemos, está compuesto por diferentes fascículos. En este caso nos interesa el fascículo de Kaplan, el cual tiene 60% de tracción, y va a estar desde la bandeleta iliotibial hasta la rótula, las fibras del fascículo de Kaplan. En esta hacemos una incisión con el uso de la radiofrecuencia, una incisión profunda hasta ver las fibras musculares. Cuando hemos concluido eso, hacemos una incisión mini-open en la parte medial de la rodilla. En esta trataremos de ubicar el componente del retináculo medial, el ligamento patelofemoral medial y el ligamento cuadricipito patelofemoral medial. En este hacemos una incisión longitudinal de todo el ancho del ligamento y hacemos el paso de unas suturas de alta resistencia que van a generar una aplicatura, una aproximación hacia el periósteo de la rótula, y esta la fijamos. Esto lo hacemos a través de una mini-open utilizando de ayuda un espéculo artroscópico. Nuestro antes y nuestro después. Tenemos un seguimiento de 159 casos entre el año 2017 al 2020, con una edad media de 28 años. 73.58% de estos casos fueron hallazgos quirúrgicos que fueron asociados a artroscopías por lesiones medicales, suturas, remodelaciones, ligamento cruzado anterior o mosaicoplastías. Solamente en un poco más del 25% de pacientes fueron por un síndrome de hiperpresión patelofemoral externa. Este fue nuestro protocolo terapéutico, nuestro protocolo de manejo, evaluación preoperatoria, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Nuestros resultados en el preoperatorio no llegaron a 70 puntos nuestros pacientes en la escala Pujalá. A los 3 meses superaron este valor, a los 6 meses y 8 meses superaron los valores ideales, más de 80 puntos. Tuvimos complicaciones, sí, tuvimos quemaduras de piel en 1.26% de casos, infección de la herida operatoria en 0.63% de casos, y dehiscencia de la herida operatoria en 1.89% de los casos. Todo esto nos permite concluir que esta es una técnica que genera mejoría funcional en los pacientes y modifica el factor metabólico o catabólico condral. Esto es cuanto queríamos presentar en este trabajo. Muchísimas gracias. Estoy atento a las preguntas. Bien, Guillermo. ¿Alguna pregunta al auditorio? ¿Está el doctor Jesús Cardona? No. Bueno, como estamos un poco acotados de tiempo y como no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias, Guillermo, por tu presentación y seguimos adelante con el próximo bloque. Gracias. Muy amable.
Sí, dos. Sí, buenos días. Mi nombre es Isaías Caparó, de Panamá. Estamos aquí para moderar la sesión científica llamada Controversias en la reconstrucción de los ligamentos cruzados anterior en futbolistas de competencia. Vamos a tener un grupo muy nutrido internacional y gente que es top en lo que hace. Así que básicamente no se restrinjan con las preguntas, que el panel va a estar de lujo. Quiero agradecer personalmente al comité científico por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a iniciar con el doctor Tobias Jung de Alemania con su tema Yo prefiero los autoinjertos. Tobias. Buenos dias, everybody. Thanks for the introduction. So my topic is why do I favor autograft in professional soccer player? Could you start my presentation? Thanks. Perfect. So I just get right into. So of course it's a crossfire discussion, but I have to disappoint you and nobody's ass will be kicked, at least not mine. However, it's I think a really interesting topic, autograft versus allograft and professional. And of course it's not only about what it's appealed to be more tempting for using. There are of course some arguments why autografts should be preferred in terms of ACL reconstruction in professional soccer player. So by thinking about what is really necessary for the graft component we need, I had some ideas for the required characteristics for the ideal graft in ACL reconstruction. Of course, the structural properties similar to the natural ligament, similar identical geometrical shape, minimal harvest site mobility, easy graft passage, option for anatomic fixation, and most important, and this is the big difference, I will come back to this topic, good graft incorporation. So having a look on which kind of grafts are available, of course, autograft versus allograft, we have grafts with only one bone plug. This is, or with two bone plugs, this is the patella tendon. Then we have grafts with only one bone plug. This is the quadriceps or the Achilles tendon. And then we have, of course, free tendon grafts. And most common, it's the hamstring tendons. Of course, we have this with allo or autografts. And then we have tibialis anterior, the posterior tendon, or the peroneal split graft. This can be also used in autografts. So the most common autografts are the patella tendon, quadriceps, and the hamstring tendon. And in terms of discussion, what is really good in ACL, you always find also a big discussion about which graft size is needed to just accomplish a good ACL reconstruction. And sizes of matters, but which size is really important for our specific patient. And there's also a nice study about this, just published by the family Figuera, showing that there are much more important factors than graft sizing. Of course, the minimal graft size should be depending on the patient. And I think this picture tells you everything. So, of course, a 10 millimeter for Victoria Beckham would be too big, and a 10 millimeter for Shaq O'Neal could be even too small. So this is a really, really specific graft sizing depending on our patient. So in Victoria Beckham, even 8 millimeters would be too big considering her small notch. So this is really just a patient-specific situation.
Having a look on the structural properties of our autografts, of course, we all know that no matter whether we use quadriceps, patella, or hamstring tendons, the graft strength itself is much higher than the native ACL. So this is also no problem at all. So going for the harvesting situation, you see here the patella tendon. The graft length and graft size is no problem at all. And over the last 3 years, when I use the patella tendon, I even do not use the bone plug from the patella. This will reduce the anterior knee pain situation. So if you can see here that we have at least 4 to 5 centimeters of graft length, and then we have additional 2 centimeters of bone plug. So this is completely enough for performing a good ACL reconstruction. And this is just a case I want to present: a professional soccer player, Premier League guy, Turkish guy, with a radial tear, complete radial tear of the lateral meniscus. This was the ACL. This is the lateral meniscus. So I performed an ACL reconstruction using the patella tendon, only with a bone plug from the tibial tubercle. And I just put in 3 sutures into the radial meniscus. This is the ACL reconstruction. So I always try to leave as much as possible of the native ACL. And this is the situation 4 months after the surgery. So quadriceps situation, so nearly a normal situation. And this is the MRI scan. We performed the MRI scan not for the ACL. I just performed it for the lateral meniscus, just to be sure that the healing was complete, so he could just back to get into sports and back into competition. So, and this is also the big advantage of autograft and patella tendon autograft. It seems to be that the maturation, the ligamentization process is faster in the patella tendon compared. Of course, there's a big discussion whether the quadriceps tendon should be preferred now versus the patella tendon. But if you have a look on all comparative studies, there's nothing really known about if there's an advantage for one of each grafts. So the hamstring tendon, of course, I think there's no tendon that could be harvested in such a nice and beautiful way than the hamstrings tendon, only 2 centimeters incision. So also the soft tissue damage you just provoke by the graft harvesting situation is not an issue at all for our patients. So this can be done in 2 to 5 minutes. So the time advantage compared to allografts is also not existing. So you can see here only 2 centimeters incision, and it's nicely just softly harvested via this small incision. So this is the hamstring tendon, and this is the most important thing in the discussion whether allografts up to autografts. We have different stages of healing. And of course, we have this remodeling phase, and this maturation situation is in allografts much slower than in autografts. So we have graft-dependent differences, of course, and what you can see here is that the patella tendon after 12 weeks is much faster than the hamstring tendons, and the allografts would have been even slower than the patella or the hamstring tendon. And this is just some histological picture I performed by our sheep study we did. On the one side you can see the native ACL, on the other side you can see the semitendinosus tendon. So the graft is changing within this ligamentization process over weeks. So this is 3 weeks, this tendon crimp, this is specific for every tendon in our body. So this is after 3 weeks, this is after 12 weeks, and this is after 24 weeks. So you can see the change from the semitendinosus tendon to the nearly the same shape of the native ACL. This is the so-called ligamentization process, and this is different in allografts. So low to failure, and if we now look do we have in existing studies, I think this all the newer studies showing that in terms of stabilization, in terms of return back to sports, and the failure rate in allografts is much higher than in autografts.
This is one study from 2015, and this is also a new study, 2020, that is just showing that, especially in young patients, we have a failure rate up to 3 times higher compared in allografts compared to autografts. So coming back to my initial sheet, the required characteristics. So the first 2 points, the structural properties and the similar identical shape, this is just done by the ligamentization process. This is the normal maturation of our grafts. Then we have the minimal harvest site morbidity in easy graft passage. This is just technical experience. Option for anatomical fixation we do have in every graft. And the most important difference to the allograft is the good graft incorporation. So allografts need a much longer time than autografts. So in professional soccer players, this is a big interest, just getting back into professional playing after 6 to 7 months, at least in Germany. And this is also just a surgery a la carte. So depending on our patients, we have to choose our grafts. And in a guy like Falcao, of course, you should go for an autograft, most likely to the patella tendon. Thank you very much. Thank you, Tobias. Great presentation. Para contrarrestar el punto del Dr. John, nos acompaña Juan Felipe Fernández y el tema es: yo prefiero los aloinjertos y por qué. Ok, muchas gracias. Vamos a bailar con la fea, como diría un compañero. Este es mi grupo, el hospital donde trabajo, a cabeza del doctor John Byron Alzate y diversos colaboradores que hacemos parte de este hospital, y la doctora Ana María Bassi, que es nuestra fellow más reciente. Y no tengo conflicto de intereses para esta presentación, y ayudo mucho a John Byron a hacer este tipo de pacientes, pero realmente prefiero que él me ayude a este otro tipo de pacientes. Y sabemos que la reconstrucción del ligamento cruzado anterior realmente es exitosa, pero todavía tenemos un 30% de pacientes que no están bien. Y la pregunta es, ¿será el injerto? Todos los injertos que podemos utilizar, excepto los irradiados como lo ven ahí, cumplen con lo pautado por el ligamento nativo. Entonces, la pregunta es, ¿realmente el problema es la resistencia de este injerto o el problema será su posición, su tensión, su fijación, su incorporación y los procesos biológicos de cicatrización al que éste está afectado? Recordemos, como ya nos lo mencionaron, las 4 fases de ligamentación del injerto, donde en los primeros 4 a 5 meses tenemos la revascularización y la repoblación, y luego una remodelación que va hasta los 10 meses y una maduración que puede llegar hasta los 3 años. Entonces, estos autoinjertos, la mitad de ellos a los 6 meses ya están con unas propiedades tensiles adecuadas y alrededor del 80% a los 9 meses, por eso el retorno más o menos en este lapso de tiempo. ¿Qué pasa entonces con los halos? Los halos tienen una integración biológica un poco más lenta, tienen una resistencia y control de la traslación que está siempre compitiendo, y normalmente alrededor del 89% de estos a los 9 meses está ya con capacidades tensiles. Entonces, como lo vemos, la diferencia no es muy notoria. Y si vamos a principios, nunca ningún ligamento de los que podemos poner en la rodilla va a reemplazar o va a ser igual al ligamento cruzado anterior nativo o normal. La mayoría de la selección de los injertos está dada más por el profesional que está abordando al paciente y por una comunicación en la que tienen directa con él. El 80% de los cirujanos es quien elige el tipo de la condición preferente para elegir para su paciente. Y digamos que todo este boom empezó con el trabajo MUM. Y el trabajo MUM que todos conocemos empieza a la edad de los pacientes, a los menores de 19 años, y al tipo de injerto que elegimos, pero recordemos que en esta corte los pacientes tenían irradiación del aloinjerto a bajas dosis. 5 años después, este nuevo grupo se reúne para decirnos nuevamente que se rompen más los aloinjertos, pero volvemos a decir que es en injertos que son irradiados a bajas dosis. Después de allí empieza un sinnúmero de artículos que nos hablan
de que los aloinjertos que son frescos congelados no tienen el mismo comportamiento que los aloinjertos irradiados, y empezamos a ver que no hay diferencias significativas entre los halo y los autoinjertos que no son irradiados y que son frescos congelados. No tienen mayor reruptura, no tienen una diferencia significativa. Después de excluir los aloinjertos irradiados, las cosas parecen estar iguales, y como conclusión entonces los pacientes que utilizamos aloinjertos no irradiados van superior. Entonces tenemos aquí estos dos factores, la edad y la irradiación parecen ser más importantes que a la hora de utilizar un aloinjerto. Entonces los aloinjertos irradiados sabemos que son hasta casi 2.5 veces más débiles que los injertos que no son irradiados, y por esto los aloinjertos irradiados no los deberíamos utilizar a la hora de hacer ninguna reconstrucción ligamentaria en la rodilla. ¿Qué ventajas tiene el halo? Pues la disponibilidad en los lugares que tenemos banco de tejidos, que tiene mayor contenido de colágeno, y esos 8 milímetros que hablábamos, dependiendo del tamaño del paciente, podemos adecuarlo dependiendo del halo que tengamos, que es útil en lesiones multiligamentarias, y muchos de estos pacientes tienen lesiones asociadas que pasamos por alto. Tenemos menos riesgo de artrofibrosis y de dolor posoperatorio, lo cual los lleva a un retorno a ciertas actividades deportivas más rápidas, y es más estético. La experiencia que tienen el grupo de Atlético Nacional a la cabeza de el doctor John Byron Alzate y de Gabriel Uribe nos muestra cómo estos pacientes, todos los que les voy a mostrar aquí, son pacientes de alto nivel con un palmarés que lo pueden ver ahí, todos operados con aloinjertos, con un retorno deportivo alrededor de los 8 meses, algunos hasta los 6 meses, con un palmarés que cada vez se ve que siguen en actividad y sin problema con la utilización del injerto. Para llevar a que en los pacientes menores de 25 años, según nos lo dice Muni, nos lo viene diciendo cada vez los papeles, deberíamos utilizar autoinjertos, que el gol estándar posiblemente no sea solo el elegir uno de estos injertos que tenemos aquí, y que los aloinjertos frescos congelados deberían ser una arma que tengamos a la mano para la hora de definir un manejo en estos pacientes, en mayores de 25 años, que su médico y el paciente estén de acuerdo en usarlo, en lesiones multiligamentarias, en revisiones del ligamento cruzado anterior, o cuando están contraindicados, y posiblemente el estándar de oro sea más restaurar la función anatómica del ligamento cruzado anterior con llenar una huella alrededor del 80%, orientar bien las fibras de colágeno y los sitios de inserción del ligamento cruzado anterior nativo. Los invitamos a nuestro curso de cirugía en vivo a realizarse entre el 1 y 2 de abril en la ciudad de Medellín, y a los que estén interesados en nuestro fellow académico. Muchas gracias. La pregunta, el mejor injerto en reconstrucción en este grupo específico que estamos hablando, que son jugadores de fútbol profesionales, no la población común y corriente, es un poco a invitarlos a reflexionar al respecto. ¿Por qué estamos siempre hablando de la calidad o la intensidad de los injertos que son los que tenemos que usar? ¿Será que el injerto utilizado es el responsable de la cirugía o el resultado de la cirugía? ¿O hay otras variables más que hay que estar considerando y que nosotros siempre como cirujanos no estamos sin ver más allá de las situaciones que en verdad pueden tener mucho más importancia que uno u otro injerto a utilizar? ¿Es el principal factor pronóstico en la toma de decisión de cuál injerto ocupar?
Entonces, si seguimos debatiendo en este sentido, en estos diferentes congresos, en verdad no vamos a tener muchas oportunidades de reflexionar más allá del tema, que yo creo que es bien importante, como hicieron muy bien el resumen anterior. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos tener una mirada diferente, enfocándonos más en la persona afectada, el tipo de deportista, y especialmente buscando cuáles son las condiciones que nuestra cirugía va a perjudicar o a favorecer en su recuperación funcional. Entonces, el objetivo principal de una reconstrucción en futbolistas profesionales siempre es que vuelva a su nivel deportivo previo, especialmente de alta exigencia y ojalá en un periodo de tiempo corto. Esto es muy importante, evitar las re-roturas, no sacamos nada con adelantar sus retornos y después tenerlo nuevamente fuera de las canchas, especialmente cuando su vida laboral y profesional son cortas. Es muy importante identificar los factores que presentan estos déficits funcionales para poder corregirlos antes de autorizar el retorno al deporte. Y vemos que en la casuística que nosotros manejamos existen grandes diferencias en la evolución postoperatoria entre los que son deportistas profesionales, los olímpicos, los amateurs, entre los tipos de deporte diferentes y entre el género o sexo. Entonces, dentro de estos déficits funcionales, el injerto es uno más dentro de la cirugía. Hay que pensar en cómo recuperamos la función muscular, cómo recuperamos los gestos deportivos, cómo retorno al deporte y cómo podemos trabajar de una manera indirecta la pérdida de percepción y de estabilidad postural dinámica que se van generando con los injertos. Entonces, ¿cómo tomamos una decisión? Basados en las características del deporte. Entonces, veamos lo que es el fútbol. El fútbol, toda la actividad tiene que ver con los cambios de dirección, las conducciones en velocidad, las diagonales, los cambios de frente, el freno, el remate. Entonces, ustedes ven la posición de la rodilla en todos estos movimientos siempre son de alta exigencia. No es un corte, una forma de un deportista que hace una actividad lineal, como un trote, como una bicicleta, o natación, o trabajo de gimnasio. Tiene que ver mucho mayores exigencias desde el punto de vista funcional y de alta velocidad. Y también tiene salto, una serie de maniobras técnicas como la que está haciendo ahí Ibrahimovic, que yo creo que veía que sea este tipo de movida o jugada, se agarraba a la cabeza, a ver si queda bien o no la rodilla o resiste bien la caída, que son parte de la gracia que tiene esta actividad, que es el fútbol. Posiciones anómalas en velocidad y además hay traumas directos, hay contusiones, hay roces y hay impactos que también generan sobrecargas dentro de esta estructura de la reconstrucción de la rodilla. Por lo tanto, es mucho más que un injerto, mucho más que una función puntual de la rodilla. Entonces, como hablaban previamente, el injerto ideal que tiene que reproducir esta anatomía, la biomecánica, tiene que tener una incorporación biológica adecuada, una eficacia fuerte, ojalá no presentar ninguna morbilidad y un retorno al deporte adecuado, no existe. Por lo tanto, estamos haciendo reemplazos, yo diría no originales, sino que como con repuestos chinos, sin ofender a China. Entonces, ¿cuál sería el injerto que genera las mejores condiciones en el fútbol, con este tipo de actividad y con este tipo de gestos deportivos que estábamos señalando, como para poder plantear la reconstrucción? Vemos que desde el punto de vista funcional todos tienen las mismas condiciones y resisten más que el ligamento original. Podemos considerar las tasas de fallo. La tasa de fallo en el HTH es inferior al semitendinoso gracilio o el hamstring y mucho más baja también que los aloinjertos. Por lo tanto, podría ser un factor teórico. La laxitud posterior que se ha ido perdiendo o se ha ido reduciendo ese gap en la medida que los métodos de fijación del hamstring tendon han sido mejor, se ha ido igualando desde el punto de vista de diferencia estadística. La presencia de dolor anterior, que es el HTH, es mucho más alta que en cualquier otro de los injertos. Y en las re-roturas, que van en las cifras que están ahí. Cuando uno opera a los jugadores de fútbol profesional, tenemos toda la batería de apoyo complementario desde el punto de vista de la rehabilitación, de las condiciones físicas y el entrenamiento, y ellos están trabajando en eso exclusivamente de lunes a domingo. Eso es una ventaja muy importante en comparación a un atleta normal, a una persona común y corriente que hace actividad deportiva aficionada y que opera por los mismos doctores o mismos equipos.
Y entonces cuando nosotros queremos que retorne al deporte y que haga sus actividades, nos vemos con la movilidad que es importante considerar. Los desgarros isquiotibiales en estas reconstrucciones del ligamento cruzado anterior, usando el hamstring tendon, son 5 veces más frecuentes en deportes explosivos comparados con el HTH, que es un factor, especialmente si nosotros consideramos futbolistas que están jugando en el medio o hacia adelante, que tienen que tener mucha condición de sprint o de salidas rápidas o de explosivas. El desarrollo de la tendinosis rotuliana en los periodos de carga inicial, los primeros 3 meses, también es mucho más alta en el HTH, entre el segundo y el sexto mes, que en cualquier otro tipo de tendón. Por lo tanto, el poder recuperar rápidamente la fuerza para darle una condición de entrenamiento adecuada al jugador es algo que nos complica. Y eso lo hemos ido solucionando usando una combinación de trabajo con electroestimulación, midiendo, digamos, la actividad de la musculatura al momento de la concentración para que haya una concentración única y no irregular en las primeras fases, y se evita, digamos, la fase rápida de atrofia muscular. Y además utilizamos la técnica de la restricción del flujo vascular, que hace que podamos trabajar con menor carga, mayor frecuencia, sin tener que poner en tensión las zonas de la toma del injerto del HTH. Eso nos ha permitido recuperar los masas musculares en periodos más cortos, estamos hablando de 2 a 3 meses, y pasar a funciones del punto de entrenamiento en forma más adecuada, con una clara disminución de la tendinosis patelar o dolor rotuliano con el aumento de las cargas. Cuando vemos la función del semitendinoso en sí, que va a hablar Beto, vemos que el músculo es muy importante, especialmente en el control de la rotación interna en flexión sobre los 90 grados. Y cuando nosotros lo usamos como injerto, esa función se pierde. Por lo tanto, se genera un déficit de fuerza de un 35% sobre los 105 grados de flexión de la rodilla, y hay falta de control rotacional interno entre los 80 y los 120 grados. Si nosotros vemos que el gesto deportivo del fútbol genera flexión con giro, controles menores, saltos rápidos y caídas funcionales, el tener ese déficit a una persona común y corriente no le afecta, pero a un futbolista profesional sí se le nota. Y ellos lo sienten, siento cierto grado de inseguridad. Por lo tanto, nosotros tratamos de evitar que tenga ese tipo de problemas asociados, por eso optamos por el otro tipo de injerto. Y eso afecta al patrón de carrera, genera acortamientos isquiotibiales y tiene una mayor tendencia a los microdesgarros. En nuestra estadística, solamente de jugadores profesionales, para que tengan una idea, en general por cada equipo hay entre 1 y 2 lesiones del ligamento cruzado anterior por año, porque ya los trabajos preventivos son bastante altos. Por lo tanto, tampoco existe una gran casuística o una gran carga de lesiones de jugadores de fútbol. Nosotros tenemos la opción de trabajar con los jugadores de la Universidad de Chile y de los de la selección, más algunos equipos complementarios que nos piden alguna vez ayuda. Son 61 jugadores. Y el utilizar el HTH como injerto ha sido también un poco presión social, porque como siempre hemos hecho ese tipo de técnica, cuesta mucho en el ambiente del fútbol hacer alguna modificación que utilice un injerto distinto y que nos arriesguemos a que justamente en ese paciente o ese jugador falle o no ande tan bien, para que digan, ¿por qué no hiciste lo que se hace habitualmente? Entonces, los cambios culturales no son fáciles de aplicar a nivel del fútbol. Y tenemos un caso de un jugador que tuvimos que usar el hamstring tendon de 28 años, que había sido operado previamente en la rodilla contralateral con esa técnica, había andado perfecto, y para no cambiar su patrón, usa el mismo injerto. Lo más importante en todo esto son las recuperaciones funcionales que nos permite el HTH, la incorporación biológica del injerto, que es más precoz. Usamos algunas ayudas como el concentrado plaquetario, que creemos que también es un factor biológico que aporta. Y en la alta deportiva siempre la hacemos considerando evaluaciones de maduración del injerto con utilización de una resonancia magnética, evaluaciones objetivas de fuerza muscular con isocinéticas que tengan diferencias de menos del 5% entre la derecha y la izquierda, y pruebas funcionales de retornos al deporte que tienen que ver con todo lo que estábamos hablando desde el punto de vista de los gestos deportivos, sobre un 95%. El promedio de nuestros jugadores vuelve entre los 7,5 y 8 meses, no a los 6 meses como toda la prensa siempre dice. Es difícil conseguir una estabilización muscular, es difícil conseguir una actividad de entrenamiento normal para que el jugador sienta seguridad y no esté pensando en su rodilla cuando está volviendo. Y el apoyo psicológico o psicología deportiva en este aspecto también es muy, muy importante.
Entonces, no olviden que no es solamente el injerto, sino que tiene que ver con procesos biológicos, con procesos funcionales y con procesos neuromusculares propioceptivos, especialmente lo que son los retornos deportivos. Y eso hace que los jugadores profesionales o atletas profesionales tengan una totalmente distinta evolución postoperatoria en reconstrucciones, independiente del injerto o la condición que uno ocupe, que los aficionados por el acceso a cumplir y recuperar lo que previamente tenía antes de la cirugía. Entonces la pregunta, ¿es el HTH aún el mejor injerto para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en el fútbol profesional? Reflexionando en esto, yo no estoy seguro que sea el mejor injerto. ¿Es el golden standard? Sí. ¿Será el mejor injerto? No. Yo creo que nosotros deberíamos tener un injerto en que no tuviéramos que usar ningún factor que genere en las zonas dadoras algún tipo de problema y que pudiera eventualmente ser el retorno mucho más rápido que los 7 u 8 meses que estamos esperando, especialmente en las carreras. Pero por ahora podría ser. Eso lo dejo a criterio. Muchas gracias. Gracias, doctor Radice. Para contrarrestar el punto, nos acompaña Germán Ochoa de Colombia con el tema ¿el HQ es hoy lo mejor? Gracias a nuestra querida SLAR por... ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Por esta invitación. A ver. Como siempre, mis antecesores fantásticos en sus presentaciones, poco tengo que aportar. La experiencia del doctor Radici y de todos en general es maravillosa y muy enriquecedora para todos. Difícil el momento que estamos viviendo a nivel mundial, así como mandamos células señalizadoras al cartílago, al hueso subcondral, mandemos las señales también nosotros de que ojalá esta locura pare. ¿Es hoy el HQ el mejor? Pues hombre, yo aquí les soy franco que escoger el injerto ideal sigue siendo un verdadero desafío para todos los que estamos acá, porque tratar de simular lo que la naturaleza construyó con tanta calidad, pues es como una posición muy arrogante, ambiciosa de parte nuestra, pero tenemos que seguir de una u otra manera a hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo. Pero creo que lo primero que tenemos que pensar nosotros, o la premisa, tenemos que saber que todos los injertos, como lo hemos hablado hoy, son útiles, son exitosos en la medida como uno los quiera ver. Lo importante es que uno escoja el injerto para el paciente, no para el cirujano, porque si yo siempre hago lo mismo porque eso es lo único que sé hacer, pues ya tengo un sesgo en la toma de decisiones y en la escogencia. Fernando lo explicó, no puedo detenerme aquí, que no hay injertos ideales, no existen, reproducir la anatomía nativa, la biomecánica, asegurar la incorporación biológica, no me puedo detener en esto, pero sí tengo que decir que tenemos que seguir tratando de escoger lo mejor que tenemos, por lo menos hoy por hoy. Ustedes conocen a la perfección que la literatura es muy general, que del HQ, del cuádriceps, es que hay menor dolor posoperatorio, y las escalas funcionales también son mejores de lejos versus los isquiotibiales. O sea que las diferencias son muy sutiles. Actualmente hay una tendencia mundial, un azúcar nuevo de que el HQ es una fantástica opción para las revisiones. Pues si son buenísimos para las revisiones, pues imagínese usted para el primario, pues debe ser mejor. Porque si yo escojo, tengo el agua al cuello y tengo que tomar una decisión y acojo el HQ, pues hágalo de primero, no espere la falla para utilizarlo. Menos dolor posoperatorio, menos índices de refalla, integración más rápido por su cabo óseo, en fin, es una muy buena opción. Estos manes se preguntaron en el 2019, cuádriceps versus hamstring, y la respuesta de ellos dijeron, sí, claro, el HQ. Pero lo que dijo Fernando ahora, Q versus HTH, no sé, la literatura es muy escasa en comparar esos dos, pero yo considero hoy que en futbolistas profesionales élites sí es una muy buena alternativa, es una muy buena opción. Escoger el injerto es una ecuación logarítmica muy arrecha, muy compleja, es difícil.
Usted tiene que mirar la edad del paciente, si es mujer o es macho o es intermedio, el índice de masa corporal, la biomecánica de las extremidades, qué condición bioatlética tiene previa, qué gesto deportivo, qué posición en el campo de juego. Pero lo primero que deberíamos hacer es leer cuáles son los porcentajes de fallas reportados en la literatura y trabajar con base en la evidencia. Y ahí sí encontramos marcadas predilecciones de que en futbolistas profesionales, el HQ sí comienza a tener un espacio muy fuerte. Hace un par de meses yo le pedí la resonancia nuclear magnética de mi paciente, pero de la otra rodilla. Entonces me llamaron de auditoría médica y me dijeron, oiga doctor, ¿usted enloqueció o qué? Le dije, ¿por qué? ¿Por qué le pidió la resonancia de la otra rodilla? Le dije, porque tengo que mirar cuál es el ligamento nativo, cuánto mide, cómo es. Y de esa manera yo voy a tomar, porque ese tipo mide 1,85, es un back central, es gigante, es un morocho enorme, y yo creo que hasta un HTH no me aguanta. Pues dicho y hecho, esta es la sana. ¿Cuánto te da ahí, Isaías? 13.1 en la base tibial, miren, la mitad es más grueso y más grande, y mira seguramente, si esto no me falla, esta es la rodilla enferma que vamos a operar. Me dio también como 13 algo. ¿Le ponemos un isquiotibial? No. Un HTH también tenemos que hacer una brecha muy grande, entonces es ahí donde pensamos que el HQ tiene cabida. Miren que lo que Fernando explicó, pues, ¿cómo va a repetir algo que dijo con tanta claridad? El gesto y la posición en el campo de juego tiene mucho que ver en la escogencia del injerto. No porque yo haga HTH todos los días tengo que ponerle este man un HTH, porque se necesita un constructo muchas veces más robusto, con un colágeno premium AAA, para asegurar de que esto funcione. ¿Por qué el HQ? ¿Qué es lo que tengo que defender hoy? Porque es simple, es fácil, la cosecha es rápida, es un tejido colágeno de muy buena calidad, su longitud y diámetro si usted lo escoge sin ningún problema, no altera el mecanismo extensor, es una muy buena opción, pero sobre todo, ahí se me fue, en población femenina, sí que es interesante utilizarlo, porque cada vez tenemos más futbolistas profesionales femeninos y son 5-1, son 5 mujeres que se nos lesionan a nosotros en la cantera por un muchacho, 5 mujeres por un muchacho, por un adolescente. Entonces el HQ lo estamos haciendo. Para la población joven, por supuesto, solamente quise traerles esto, es muy rápido, es muy estético, nada diferente a hacer un HTH, pero más arriba sin hueso. Ahí medimos, generalmente hacemos de 11, dependiendo del volumen corporal, el índice de masa corporal, marcamos con electrobisturí, usamos la sierra oscilante igual que un HTH, solamente, obviamente, un cabo óseo. Pero el truco no está ahí, el truco que les recomiendo si se animan es, primero, que la longitud del injerto no sea menor a 9.5, pero este es el truco, el Stratafix, cerrar con una sutura de alta seguridad como en las prótesis. Nosotros estamos haciendo desde hace muchos años lo que llamamos el 3 en 1, que es lo biológico, lo sintético y el autólogo. El HQ, el internal brace central, tapándolo, cubriéndolo, escondiéndolo, y por supuesto el plasma rico en factores de crecimiento tipo endoret sin leucocitos. Entonces hacemos lo de los chinos, el sintético, hacemos lo de los europeos, lo autólogo, y hacemos lo de los gringos, lo biológico. Por eso le llamamos un 3 en 1. Y estamos convencidos de que las posibilidades de falla de esta opción también se puede hacer con el HTH, por supuesto. Ahí estamos colocando el coágulo mesenquimal preparado previamente. Lo tubulizamos muy bien y tenemos una construcción robusta con lo biológico, lo sintético y lo autólogo, que podría ser la fórmula. Siempre estamos fijando una doble fijación tibial, lo que habló Pablo esta mañana lo comparto completamente. No solamente me quedo con el tornillo de interferencia en PIC, sino que el interno lo bajamos a 1 centímetro del túnel tibial y lo fijamos con un PIC. O sea que tenemos una sujeción o estabilidad de nuestro constructo muy buena, de muy buena calidad. Bueno, yo creo que eso es todo. Espero haberlos convencido de que el HQ es una buena alternativa, una buena opción, sobre todo para la población joven. Gracias. Gracias al doctor Ochoa. Quiero invitar, por favor, a Gustavo Pineda y José María Busto para... ¿Están aquí?
y el doctor José Manuel, para hacer una pequeña discusión. No fue requerido por la administración. Doctores, de los temas que hemos visto, sí. Selección de injertos de ambos. No, yo creo que todos ya lo explicaron y el resumen es lo que cada uno dijo en su charla. Depende mucho del paciente. No es lo mismo un paciente de 1,90 que estemos un promedio de estatura ahora a un promedio de 1,40, 1,45 porque cambia todo. Desde el instrumental, el túnel, toda la fijación que usted va a hacer y el tamaño del injerto. Entonces, yo pienso que la preferencia va de acuerdo a la necesidad del paciente. Lo que yo he notado ahora y lo que veo ahora es que todos los que estamos presentando HTH tenemos la curva de aprendizaje desde que empezamos a hacer el HTH con la guía externa femoral. Yo pienso que los jóvenes no conocen esa técnica, no tienen ni idea de cómo se hacía. Ahora estamos abandonando el HTH, estamos haciendo puro isquiotibial, no sé en las escuelas, pero yo pienso que el 70-80% de las cirugías que se hacen de HTH es semitendinoso. Algunos, como preferencia, como lo mostraron ahora, están haciendo el HQ, otros siguen haciendo de vez en cuando HTH, y los jóvenes, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer lo que se sienten cómodos y su preferencia, y se van a ir yendo hacia semitendinoso. Entonces, toda la literatura que está disminuyendo en HTH, que está aumentando en semitendinoso, que viene aumentando altísimo en HQ, entonces nos va a seguir teniendo el mismo dilema en el que estamos ahora. Doctor José María. Yo estoy muy de acuerdo con el doctor Radiche en que no solo el injerto es el que da el resultado de una buena cirugía, es muy importante también la técnica y el cirujano. Y con estas nuevas posiciones en relación a qué injerto elegir, yo preguntaría al doctor Ochoa, por ejemplo, uno de los principales problemas es la recuperación muscular. Entonces, si estamos tomando, y la recuperación muscular del cuádriceps, si estamos tomando el injerto del cuádriceps, ¿cómo es esa recuperación? Porque no solo debemos pensar en no tener una cirugía de revisión, sino también en tener una recuperación pronta, que es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero a mí, yo pensaría mucho en usar el cuádriceps por la recuperación del fortalecimiento y la reintegración temprana al deporte. Esa percepción del doctor Busto es absolutamente mundial, clara, es la preocupación de que el cuádriceps se vea atenuado. No nos ha pasado, uno pensaría de que se convertiría en una atrofia insuperable, pero no, porque es un tendón que tiene un diámetro y una longitud suficientes que con un muy buen cierre, que creo que es el truco de esto, con el Stratafix, con esa sutura sin nudos, que es de alta seguridad, tenemos estamos tranquilos de que el cierre de la toma, de la cosecha del injerto es de muy altísima calidad y se puede trabajar rápido. Lo que nos explicó el doctor Radiche del KATSU, de la oclusión vascular intermitente, ya no esperamos al mes y medio, 2 meses, sino que lo instauramos de una vez la técnica, porque es una técnica milenaria de los asiáticos de fortalecer la masa muscular, es ocluir de manera mecánica un segmento corporal que entra en hipoxia transitoria, y esa hipoxia transitoria es detectada por los sensores y interpretada en la corteza cerebral como que esa pata se le va a morir, esa extremidad
entra en pánico y manda la señal y comienza a secretar hormona de crecimiento de manera muy importante, y eso es lo que nos ha evitado las famosas atrofias insuperables que tuvimos en otrora. Ya no las tenemos. Nosotros ya no estamos tratando de luchar por la atrofia, porque la atrofia no esperamos a que llegue, sino que hacemos el estímulo desde antes de la cirugía con el sistema tipo CATSU, la oclusión vascular. Doctor Radice es pionero en eso en Sudamérica. Doctores, con respecto al tipo de injerto, halo versus auto, ¿nos podrían hablar al respecto, por favor? Es que ahí entra el tema también de disposición del halo, ¿no? No en todos los países hay, no en todas las economías alcanza para obtener un halo injerto, aunque hablando de futbolistas, sí. Nosotros siempre hemos utilizado autoinjertos en la primera. En la primera, y coincidimos aquí que usamos isquiotibiales, y los isquiotibiales, que efectivamente nadie tocó el punto, pues sí tienen una mayor posibilidad de ruptura, de falla, que el hueso tendón hueso, pero esto es parte por el diámetro, porque a veces es de menos de 8 milímetros, eso hicimos una revisión y llegamos a esa conclusión. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es usar los isquiotibiales con 6 bandas, o sea, triple, que nos da muy bien y siempre nos da de 8,5 hacia arriba de diámetro, y así se disminuye la posibilidad de una cirugía de revisión en futbolistas a cualquier edad incluso. Y autoinjertos nosotros de primera, a menos que exista ahí algún interés ajeno ya a la decisión del médico o del paciente, se usa el halo injerto. No sé. Sí, yo creo que el uso del autoinjerto es la primera opción siempre. El halo se puede usar, depende de la experiencia de cada uno, y se siguen tocando temas diferentes. Uno al principio veía que hacía semitendinoso, lo hacía de AA, 7,5, 7 milímetros, y ya hoy todos en esta sesión estamos hablando de unos halos de 8 o más, que pienso que eso es lo mínimo que se debe tener en cuenta para preparar un injerto en el estándar de talla de un paciente que tenemos. No estamos hablando en el sexo femenino, donde las jugadoras en promedio que estamos teniendo nosotros no llegan a 1,70, el promedio va a ser 1,66, 68, y ponerle un halo de 8 en una escotadura femoral va a ser muy complicado. Y ponerlo AA tampoco. Entonces tú lo acabas de mencionar, ustedes hacen 6 haces, yo creo que el promedio debe ser 4 haces, y dejarlo de segunda opción para las revisiones. Yo tengo experiencia en revisiones en mujeres, en hombres no tengo experiencia con halo injerto, y va muy bien, los tiempos se prolongan, los tiempos son diferentes, y yo creo que Fernando mencionó una cosa muy importante, porque si ustedes ven las técnicas quirúrgicas son exitosas, pero el proceso de rehabilitación es un dolor de cabeza, porque cada equipo, cada fisioterapista tiene una metodología diferente de enseñarle al paciente lo que debe hacer en la recuperación, y si uno no está encima de eso, le va a traer problemas como poner el paciente en decúbito y flexionarle la rodilla forzada, y el paciente llega cojeando otra vez y dice, pero si usted venía muy bien. Entonces, uno tiene que estar muy, muy encima de ese proceso de rehabilitación, que es donde debemos trabajar en basar unos estándares fijos, que no sean a que la terapista o el terapista sea el que decida cómo lo va a hacer, qué va a hacer, ni cuándo lo va a hacer, qué equipos va a usar, cuánto tiempo los va a usar, etcétera. Creo que debemos volcarnos más hacia mirar la parte de la rehabilitación, el tiempo y la duración de ellos en ese sentido. Tenemos una pregunta. Gracias. Mi nombre es Epson, tengo 30 años en el plano de la rehabilitación del deportista en Ecuador. Y bueno, pues más que una pregunta, es una acotación en base a la experiencia que tengo. Me he preparado en esto de la rehabilitación del deportista y coincido plenamente con muchas cosas de las que se han dicho en el plano de la rehabilitación. Pero mi acotación es que al menos la experiencia que nosotros tenemos, que yo tengo en el plano de
de la rehabilitación del deportista, en este caso, ligamento cruzado anterior en el futbolista, en donde me he preparado, es que en la actualidad nosotros no solamente preparamos a este paciente para saltar, sino para caer. Y a partir de la 8ª semana más o menos, nosotros ya tenemos un plan de la musculatura excéntrica a través de las máquinas isoinerciales, como el yo-yo, como el cono, que nos dan una muy buena, digamos que, performance en recuperación del paciente. Tanto así que hemos tenido muy buenas experiencias. Al cabo de del mes número 7, el paciente ya está reincorporado a la actividad en la en el transcurso de su tratamiento diario. Repito, más que una pregunta es una acotación. Y en Ecuador resalto esto, que solamente al atiendo son operados con la técnica de isquiotibial. Hace mucho tiempo no recibo un paciente con la técnica hueso, tendón, hueso. Entonces, el marco de la rehabilitación, al menos en mi campo, me ha dado muy buenos resultados, sobre todo con el trabajo después de la 8ª semana, con el trabajo excéntrico o de la musculatura excéntrica. Esa se la trabaja, porque nosotros nos preparamos para saltar 1.20, pero no nos preparamos para descender. Contrapeso corporal, estatura y gravedad al caer al piso. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, quisiera escuchar de los otros panelistas la opinión sobre el uso de internal brace cuando utilizamos cualquier tipo de injerto para reconstruir un ligamento cruzado anterior. En lo personal no lo utilizo. Nosotros tampoco lo usamos. Incluso tratamos de usar el mínimo material que quede dentro de la rodilla, porque hemos tenido algunas reacciones, por ejemplo, con el etibón, con el que a veces se sutura el injerto, y tratamos de no dejar ningún material extraño, salvo el injerto dentro de la rodilla, que es autólogo el que usamos. El uso de PRP o alguno, ese sí lo utilizamos, pero el internal brace o otro tipo de suturas o reforzamiento no lo usamos. Yo sí lo uso sobre todo en pacientes que tienen lesiones multiligamentarias que le van a ayudar a usted a dar un refuerzo indirecto sobre lo que usted está colocando. No sé si sea de uso regular ahora, por lo que es el miedo de usarlo y el miedo de utilizarlo, tal vez si la falta de experiencia no deja que uno lo haga. Pero en gente joven, en mujeres que tienen un recurvatum excesivo, en mujeres que tienen laxitud de los colaterales y en hombres que tienen, digamos, lesión multiligamentaria, yo se lo recomendaría usarlo sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Fernando Radiche quería hablar, ¿no? Tobias, what do you think about the use of internal brace for ACL reconstruction? Do you use it? What kind of, what's your surgery, basically? So I think internal bracing is a valid solution in multi-ligament injuries, like if you have menisci, PCL, medial collateral, and also ACL. That it's a good solution just to start with PCL augmentation, for example, do the meniscus, the medial refixation, and maybe ACL second stage or reconstruction. I also think of that bracing could be an option in not so active patients, because I don't know whether you are aware of this Ligamis system, this Swiss system. They started with the idea that this kind of bracing is for really active patients. Then they realized that they really have a high revision rate of up to 50% in this patient group.
Now they are going with this system to elder patients, not so active, who just want to spare the tendons. So I think in ACL surgery, you have to be aware that bracing is in acute situations with really near to the femoral insertion site. These are the patients you could even treat conservatively. So I'm not such a big fan of bracing only for ACL patients. In professionals, I don't think that bracing is, could be a routine procedure. Okay, thank you. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Les quería preguntar con respecto a los... estamos hablando de pros y contras, pero en sus prácticas, ¿a qué atribuyen ustedes, si es que a sus pacientes han tenido que revisarlos en este seguimiento posoperatorio, a qué le podrían atribuir a la falla de ese constructo? Si ha habido pacientes por temas de parte de fisioterapia, retorno deportivo anticipado, cosas por el estilo, ¿a qué le atribuyen más a ustedes a la falla de la técnica, independientemente del injerto? Por eso mencionaba que es multifactorial, porque nosotros en una revisión que hicimos de 5 años, las cirugías de revisión del ligamento cruzado anterior, el 90% es por la técnica quirúrgica, y principalmente por la verticalización de los túneles. O sea, una técnica no anatómica. La técnica Muy no, probablemente. la que era la transtibial, que ya también muy pocos la utilizan, pero las revisiones que tuvimos fueron por eso. ¿Incluyendo técnicas transtibiales modificadas o hablamos...? Hablamos de la posición de los túneles, o sea, y de la técnica quirúrgica, no la verticalización anterior o sea, la transtibial modificada en algunos estudios indica igual que la posición termina siendo muy similar a una anteromedial, pero o sea, en este estudio hay una diferencia con la técnica convencional como tal. La convencional transtibial, y eso deja muy vertical el túnel. ¿Y en estos seguimientos alguno de los injertos tal vez que haya marcado mayor diferencia? Isquiotibiales también, en su gran mayoría, los de revisión. Ok. Doctor Radice. Sí, yo quería complementar un poco la pregunta, que es en verdad muy buena pregunta, específicamente por lo mismo, porque nosotros tratamos de que no sea un solo factor el que condiciona. Cuando uno dice por qué falló el paciente, la mayoría de las veces, en la antigüedad, digamos, porque ya ahora, en la medida que la curva de aprendizaje ha ido desarrollándose, eran los errores técnicos, túneles mal colocados, muy anteriores, muy posteriores, etc. En la medida que el cirujano va agarrando esa experiencia, no va cometiendo esos errores. Por lo tanto, la causa de falla no está en una técnica quirúrgica en sí, ni en el tipo de injerto, sino que en lo que viene después. Nosotros leemos mucha literatura americana y el porcentaje de cirugías que tiene un promedio, un cirujano ortopédico de rodilla en Estados Unidos, son menos de 20 cirugías de ligamento cruzado al año, de reconstrucción de cirugía al año. Por lo tanto, es una experiencia bastante baja para meterlas todas en un mismo saco. Entonces, la reflexión es, cuando nosotros tenemos el mismo equipo quirúrgico, con la misma situación de rehabilitación, con los mismos protocolos, como por ejemplo tenemos en nuestra clínica, la diferencia entre una cirugía reconstructiva en un profesional es abismalmente diferente a un amateur. Siendo las mismas condiciones, las mismas técnicas, que podemos cometer los mismos errores, pero la evolución es distinta. Entonces, ahí entra lo que dice José Manuel, Fondo y Gustavo. La rehabilitación y todo el proceso complementario es tan importante en la recuperación de los déficits funcionales que hace la diferencia. Entonces, normalmente uno revisa y los jugadores de fútbol profesionales, que son los que tienen esta condición ideal, son muy bajo el porcentaje de rotura. Está bajo el 1%. En cambio, un deportista que está en ciclo olímpico tiene una tasa más alta que el amateur, y el amateur es el que tiene el desastre. Entonces, los pacientes normales, nosotros mismos que nos operamos, no completamos los procesos, nos adelantamos en los retornos deportivos, nos aburrimos de hacer la rehabilitación, no mantenemos la musculatura, por lo tanto tenemos mucho más riesgos de... Y en nuestra estadística nosotros pudimos llegar a determinar que
Cuando tú no cumples con todos estos pasos que hemos mostrado en forma resumida, tú tienes 17 veces más riesgo de re-rotura que cuando lo cumples. O sea, no es una o dos o tres, sino que son 17 veces más. Por eso la importancia siempre del manejo integral. Muchísimas gracias, doctor Radiche. Bueno, seguimos con el segundo bloque de este simposio. Gracias, doctores. Los dejo con Esteban Santos de Ecuador para moderar. Buenas tardes. En realidad es un honor, un gusto poder intervenir en este congreso. Por asuntos de tiempo vamos a entrar directamente al tema. Vamos a tratar dos cosas el día de hoy. Vamos a hablar sobre las tenodesis y vamos a ver el retorno deportivo. Son dos temas muy importantes. Tenemos gente de mucha experiencia. Así es que por estar sobre el tiempo, le llamo a Rubén Guzmán, por favor. Ok. Rubén Guzmán va a hablar sobre yo hago tenodesis, reconstrucción extraarticular. Luego tendremos a Fernando Pastrana que nos hablará, él no hace tenodesis. Luego pasamos al retorno deportivo. Gerardo Martínez nos va a hablar sobre mis pacientes vuelven a jugar antes de los 9 meses. Y finalmente Carlos Leal hablará sobre que requieren más de 9 meses del retorno deportivo. Son dos temas de mucho interés que yo creo que podemos aclararlos hoy día. ¿Listo? Uh-huh. Fernando, por favor. Vamos a empezar con Fernando Pastrana. Ok. Bueno, pues muchas gracias a la invitación, por la invitación de slard. Muchas gracias a todos acá. Entonces, la idea es, se supone que es un fuego cruzado. Yo personalmente no hago tenodesis o reconstrucciones articulares en lesiones de ligamento cruzado anterior en futbolistas de alta competencia. Hay una preocupación, a pesar de lo que dice Fernando, que es como la sensación que yo también tengo, que no es mucho el índice de reruptura en lesiones de ligamento cruzado anterior en atletas de élite. Hay una preocupación mundial porque hay un incremento en lesiones de ligamento cruzado anterior o en relesiones de ligamento cruzado anterior. En Estados Unidos hoy en día se habla que hay un 22.58 en hombres y un 22.58 en mujeres y un 25.42 por cada 100.000 personas por año de competencia, que ha venido incrementando con el tiempo. Anteriormente también se pensaba que había un mayor índice de lesión de ligamento cruzado anterior en mujeres que en hombres. Hoy parece que se está invirtiendo el tema y hay una preocupación, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen por programas como por ejemplo el FIFA F11+, de prevención de lesiones de ligamento cruzado anterior. Más del 20, o sea, hay 20 veces más lesiones durante la competencia que en el entrenamiento, que eso también se ha venido invirtiendo. Anteriormente era más común que los jugadores se lesionaran en el entrenamiento y hoy por hoy se ve que es más en la competencia. Pero acá hay un tema interesante que es lo que hemos venido hablando durante esta mañana y es qué injerto utilizar, y pues personalmente también estoy de acuerdo con la mayoría que no es tanto el injerto, sino todo lo que rodea la prevención, obviamente el acto quirúrgico y la rehabilitación y el retorno deportivo. En Estados Unidos, en las personas que hacen en la MLS, en los médicos que manejan fútbol, soccer, pues, 63% utilizan autoinjerto hueso, tendón, hueso. En cambio en Europa, a excepción de Suecia, que es cerca del 67%, en Europa se usa 34%
semitendinoso grácilis, perdón, 34% hueso tendón hueso. El restante se divide entre semitendinoso y HQ. Personalmente, en los atletas, en los futbolistas y en los atletas de élite, utilizo en el 100% de los casos hueso tendón hueso. Pero en mi práctica diaria utilizo 80% semitendinoso grácilis y apenas un 20% hueso tendón hueso. Y yo creo personalmente que lo hago más que todo, obvio, sabemos que la literatura lo muestra, que supuestamente la integración de la interfase hueso-hueso en un injerto, en un autoinjerto HTH es mejor. Yo personalmente lo hago porque los futbolistas saben que en el mundo se opera HTH. Entonces es casi que una exigencia y pues también lo decía Fernando, uno no quiere, como decimos en Colombia, dar papaya a que lo opere con un semitendinoso grácilis y por X o Y razón falló y entonces van a decir, ¿y por qué no le puso HTH? Sin embargo, a todos nos está pasando, estoy seguro, que en la medida que hemos venido utilizando el portal medial para hacer el túnel femoral en el ligamento cruzado anterior, todos los autoinjertos que estamos tomando HTH nos quedan largos. Entonces casi que terminamos poniendo un HQ, porque nos queda por fuera el taco óseo o nos queda 2, 4 milímetros por dentro del túnel tibial. Yo inclusive lo fijo abajo, trato de ponerles un tornillo más grande, como si estuviera fijando un semitendinoso grácilis, y le trato de dejar el tornillo a propósito, un par de roscas por fuera para que me coja algo de hueso. Entonces, yo siento que realmente no es tanto el injerto, como lo hemos venido diciendo, sino todo lo que rodea la situación. Ahora vamos a hablar del anterolateral. Yo me acuerdo que estuvimos en el congreso de ESCA hace unos años en Lyon y hubo un simposio donde 4 grupos de unas universidades muy importantes hacían disecciones cadavéricas mostrando el anterolateral. Estaba en furor, recién habían publicado los belgas que habían descubierto un nuevo ligamento y casualmente los 4 grupos lo disecaron diferente. Entonces, yo también creo que cada vez es muy complejo uno poder hablar del ligamento anterolateral, que es el que aparece aquí dibujado. Pero bueno, yo siento que en esas disecciones anatómicas cada uno puede disecarlo diferente. ¿Por qué? ¿Es verdad o es ficción? Ese es un artículo publicado por el grupo de Frey y Fu, donde dicen que si es realmente fact or fiction, el ligamento no tiene características ligamentarias, microscópicamente, no existe cuando se diseca en fetos, y todo el mundo decía que, claro, que la razón de la fractura de Segond era porque todas las estructuras del complejo lateral, como le dicen anterolateral o el ligamento anterolateral, eran las que traccionaban en el momento rotacional para que ocurriera la fractura de Segond. Pues hay varios estudios que demuestran que en pacientes con fracturas de Segond no aumenta la inestabilidad rotacional. Y en este artículo, Frey Fu dice que cuando se hizo este análisis, se dieron cuenta que la cápsula articular anterolateral mostraba 4 veces menos rigidez que el resto de la articulación y soportaba 5 veces menos carga y fallaba 2 veces más. Entonces, realmente esas estructuras anterolaterales son más débiles y no necesariamente pues, implica que sean necesariamente reforzadas comparando con los demás ligamentos de la rodilla. Este es un artículo que se publica, que es bien interesante, se publica el año pasado en el British Journal of Sports Medicine, donde hablan de una alta tasa de lesión del ligamento cruzado anterior en hombres. Hay un seguimiento, ellos toman en la asociación de la UEFA, toman equipos desde el año 2000 hasta el año 2001, hasta el año 2019, y ven que hay una lesión del ligamento cruzado anterior en el 18% de los casos. Hay un seguimiento promedio de los futbolistas de 4.3 años y
ellos concluyen varias cosas. Dicen, por ejemplo, que la duración de la carrera poslesión puede ser apenas de 3.4 años en promedio, pero que también saben que el 60% de los futbolistas de élite vuelven al mismo nivel, inclusive 5 años después de la cirugía. ¿Cuál es el factor predisponente más importante? Que hay este factor de riesgo que se llama el Index ACL Injury por lesiones de no contacto. O sea, la gran mayoría de pacientes que tienen lesión son lesiones de no contacto. Estamos hablando de más del 60%. Hay otro trabajo que habla que no hay una diferencia importante en los resultados funcionales cuando se hace la reconstrucción del ligamento cruzado anterior asociándole el anterolateral. Toman 356 pacientes aleatoriamente de reconstrucción del ligamento cruzado anterior o de reconstrucción del ligamento cruzado anterior más tenodesis extraarticular. Ahí hacen un hop test, que es una prueba de saltabilidad de 4 pasos, 4 meses, 6 meses, 12 meses y 24 meses postoperatorio a manera de evaluación. Hay otros grupos, como lo vamos a ver, que simplemente lo hacen con pivot shift y ven y evalúan también en una segunda fase dolor postoperatorio y fuerza con una valoración isocinética y concluyen que realmente no hay una diferencia significativa. Gracias. Y esto es muy interesante porque se trató de hacer un consenso sobre el complejo anterolateral o el ligamento anterolateral, donde dicen que no hay una suficiente evidencia para que la tenodesis extraarticular sea un procedimiento de aumentación, como lo consideran del ligamento cruzado anterior. Y lo que sugieren, que es algo con lo que estamos de acuerdo, es que se debe utilizar en atletas o en futbolistas profesionales de élite, cuando usted va a hacer una revisión y usted descarta otros factores de riesgo como que sea varo, como que tenga lesiones asociadas, como que tenga una ausencia importante del menisco medial, en pacientes que tengan un pivot shift de alto grado o en pacientes que claramente se pueda demostrar una hiperlaxitud. Muchas gracias. Gracias, Fernando, gracias a ti. Creo que tenemos al doctor Guzmán. Doctor Guzmán nos va a hablar sobre yo hago tenodesis, reconstrucción extraarticular en futbolistas de élite. Entonces luego vamos a discutir con Fernando y con el público qué opina, la mayoría. Buenas tardes, muchas gracias a SLAR, al doctor Gina Salmosco por la invitación. Creo que va a estar bueno esto porque creo que va a decir todo lo contrario de lo que dijo el profesor Pastrana. Muy bien. Entonces, yo hago reconstrucción extraarticular anatómica. Ahí. Hago reconstrucción extraarticular anatómica del ligamento anterolateral. ¿Por qué? Entonces, a pesar o cuando consideramos que nuestra reconstrucción ha sido anatómica, ha cumplido con todos los criterios de buena técnica, todavía tenemos unas preocupaciones, que son más o menos el 18 al 20% de la ruptura del injerto. Solamente el 65% de los deportistas retoman la actividad prelesión y hay una inestabilidad rotacional residual sintomática hasta el 30%, lo que normalmente conocemos como el pivot shift glide. A pesar que el pivot shift es multifactorial, una de las causas son las lesiones anterolaterales, entonces pareciera que el ligamento se nos quiere pasar para el lado oscuro de la fuerza. Entonces, volvemos a las bases, y a las bases es recordar al doctor Segon, en 1879, refiere y reporta que una banda fibrosa perlada que se tensa en rotación interna hace una abulsión de la parte anterolateral de la cápsula. Y como bien decía el doctor Fernando, en el 2013 en Bélgica, el doctor Claes y el doctor Belleman reportan, o sale la prensa a decir que hay un nuevo ligamento en la rodilla. Y está esta publicación tradicional de la descripción del ligamento anterolateral. Entonces, nos pusimos en la tarea a ver si esto era cierto o no, y nos fuimos al laboratorio de morfología de la Universidad de Antioquia,
y hicimos unas disecciones en 14 rodillas, en 14 especímenes, 26. En 26 rodillas vimos el ligamento anterolateral, una estructura constante, identificable, que tendría uno que ser pues más o menos Miguel Ángel o Picasso para tratar de hacer eso con un bisturí. Y aparte de eso, le mandamos a hacer al laboratorio de histología y el patólogo nos dice que se ven y que las características son de un ligamento, y aparte hay muchísima más información en la literatura donde dicen que el ligamento es un ligamento y funciona y actúa como tal. Entonces, biomecánicamente, ¿cómo funciona? Que realmente creo que es una de las discusiones más importantes que debemos dar sobre esta estructura. Y el doctor Soneri Cotet hace un estudio biomecánico donde con el aparato hace una valoración de la parte superficial de la banda iliotibial, donde vía fibras de Kaplan, cuando hace una rotación interna de la rodilla, la banda iliotibial se pega hacia al epicóndilo lateral o al cóndilo femoral lateral y actúa como un ligamento. Y en la parte profunda, cuando la rodilla hace una rotación interna, hay una estructura anterolateral que se tensa y con la cápsula las dos limitan la rotación interna de la rodilla. Entonces, el doctor Indergau en el Royal College de London nos dice que la reconstrucción aislada definitivamente nunca restituye la cinemática normal de la rodilla. Sin embargo, adicionando una tenodesis extraarticular tipo Lemer modificada, que es con la que lo hicieron, y un Macintosh, fijándola en 0, en 30 y en 60 grados en rotación neutra, restituye la cinemática normal de la rodilla, y con el ligamento anterolateral, cuando se fija en extensión completa, tiene la misma función. Perdón. Y aquí hay una descripción que no es de deportista de alto rendimiento, pero sí es una bailarina que hace actividades de pivote y de corte, en la cual, con una adecuada técnica del ligamento cruzado anterior, una adecuada rehabilitación, persiste con una inestabilidad sintomática rotatoria, la cual es resuelta con una reconstrucción del ligamento anterolateral. Entonces está el grupo Santi, a cargo del doctor Bertrand Soneri Cotet, en las cuales hacen un seguimiento de 502 pacientes a 2 años. Hacen 105 reconstrucciones de hueso, tendón, hueso, 176 pacientes de 4 bandas de isquiotibiales y 221 pacientes de isquiotibiales dobles con anterolateral. Y encuentran los siguientes resultados, en los cuales los isquiotibiales con anterolateral tienen 2.5 veces menos posibilidad de romperse, de fallar, que el HTH. Esa misma combinación, 3.1 veces menor posibilidad de falla que 4 bandas de isquiotibiales. Y tienen mucho mejor retorno a la actividad prelesional. Y no hubo diferencias de las rupturas entre HTH versus 4 bandas de isquiotibiales. Y estos pacientes también, estos sí deportistas de alto performance de élite, hacen de 70 seguimientos en los cuales de 66 pacientes de los 70, el 94.3% negativizan su pivot shift y solamente 4 quedan con un pivot glide. Y 60 de esos 70, el 85.7% de los pacientes vuelven al nivel de antes de la lesión. Y hubo solamente 4 fallos de los injertos, y hay que decir que de esos 4, 3 fueron en competencia, como también lo dijo el doctor Fernando. Entonces, también hay un reporte que en este trabajo también del grupo Santi, 43 de una muestra de 383 pacientes, a los cuales 194 les hacen una reconstrucción aislada del ligamento cruzado anterior y 189 adicionándole una reconstrucción anatómica del ligamento anterolateral. 43 pacientes, 11.2%, tienen que ser reoperados por una nueva lesión meniscal o por un fallo de la sutura del menisco medial. Y los que sobrevivieron, y el seguimiento a 36 meses, los que tuvieron reconstrucción con adición del ligamento anterolateral, el 91.2%
funcionaron mejor que los que el ligamento cruzado anterior aislado. Entonces, el reparo de menisco medial tiene 2 veces menos posibilidades de fallar cuando se adiciona una reconstrucción anterolateral. Y este también es un trabajo del grupo Santi, donde hacen 86 emparejamientos, donde hacen ligamento cruzado anterior aislado versus adicionándole ligamento anterolateral y hacen un seguimiento a 104.3 meses. Tanto la sobrevida, la tasa de revisión y las tasas de reoperaciones fueron muchísimo menores en los pacientes que fueron sometidos a reconstrucción del ligamento cruzado anterior, adicionándole una reconstrucción anterolateral. Entonces, independiente del nivel de actividad prelesión, los pacientes que son sometidos a una reconstrucción aislada del ligamento cruzado anterior tienen 5 veces mayores probabilidades de romper el injerto. Y eso es como lo hacemos en pacientes con un pivot shift explosivo. Hacemos una identificación de la anatomía en el origen femoral del ligamento anterolateral, proximal y posterior al epicóndilo lateral. En pacientes que utilizamos autoinjerto, les hacemos la reconstrucción del anterolateral con un aloinjerto de isquiotibial con diámetro de 7 milímetros y una longitud de 10 centímetros, no más de 100 milímetros. Siempre dirigimos la clavija o el pin guía hacia proximal y anterior para no haber confluencia del túnel femoral, y siempre miramos con el artroscopio que no vamos a estar dentro del túnel. Entonces hacemos el túnel, pasamos el injerto y lo fijamos con tornillos en fémur, y en tibia lo fijamos en 30 grados, casi en extensión y en rotación neutra. En la tibia lo fijamos entre la mitad de la distancia entre la cabeza de la fíbula y el tubérculo de Jardí. Cuando hacemos túnel fuera adentro, lo hacemos con un aloinjerto de Aquiles, dejamos el taco tibial en la tibia y lo fijamos de manera tradicional para el anterolateral. Entonces, ¿por qué hago anterolateral en futbolistas de élite? Porque restituye la cinemática de la rodilla fijándola en extensión, disminuye las tasas de reruptura del injerto, de reruptura no de ruptura, mejora el pivot shift, protege el reparo meniscal medial, no aumenta la tasa de complicaciones, no modifica el proceso de rehabilitación, aumenta el retorno deportivo a su nivel prelesión. Entonces tampoco podríamos decir que es el despertar de la fuerza del anterolateral, pero sí es una ayuda muy importante para el ligamento cruzado anterior. Y como dice Doris Lessing, lo que alguna vez entendimos siempre, alguna vez lo vamos a entender de otra manera. Los invitamos a los interesados a nuestro fellow en la ciudad de Medellín, a nuestro 4º congreso ACART a celebrarse en la ciudad de Santa Marta. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. Gracias Rubén. Bueno, vamos a pasar a un tema diferente. Veamos el impacto que tuvieron las charlas. Alce la mano aquí en el auditorio quien crea que no existe ligamento anterolateral. Bueno, todos pensamos que sí, salvo una persona. No, tú sí crees. ¿Y cuántos hacen la tenodesis? Levantamos la mano, por favor, independientemente de... Bueno, ahí vamos la mitad. En la discusión vamos a aclarar bien. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos ahora a hablar sobre el retorno deportivo. Invito por favor a Gerinaldo Martínez, un amigo muy querido de Panamá y con gran experiencia, es médico de la selección panameña. Es una de las selecciones que más ha crecido realmente, yo creo que la parte médica tiene mucho que ver. Así es que bienvenido y háblanos cuál es tu experiencia, por favor. El tema es, yo retorno a mis pacientes antes de los 9 meses, ¿por qué? Buenas tardes a todos los amigos acá, muchos amigos que nos compartimos en congresos y eso. Felicidades a la SLAR por este congreso. Y el 75% de lo que hemos hablado ahora en la mañana ha sido la visión del ortopeda. Y nosotros tenemos que también tener la otra visión, ver el otro lado del espejo, y es la parte del retorno deportivo, obviamente, y también tomar en cuenta al atleta, al paciente. Ya lo dijo Fernando Radiche también, que no solamente en la parte técnica,
Entonces tenemos que ver la parte del retorno. Esto de que si es en 9 meses o antes o después, realmente esto creo que es para entrar en debate. Creo que tenemos que tomar otros parámetros para saber cuándo debe ser el retorno. Entonces, las metas de la reconstrucción del ligamento cruzado, ahí el 9 en el fútbol siempre se asocia a los que logran el objetivo, al delantero, al que mete el gol. Entonces, así mismo tenemos que nosotros pensar como ortopedistas, buscar y saber cuáles son las metas cuando hacemos una reconstrucción del ligamento cruzado, pero no solamente desde el enfoque nuestro, sino también desde el enfoque del paciente. Entonces, para nosotros, y es lo que hemos hecho en el 75% de las 6 conferencias previas, hemos visto el enfoque nuestro como ortopedistas, qué tipo de injertos, seguiremos debatiendo en cuanto congresos haya aquí en América, en Asia, en Europa, en cuanto al tipo de injerto, y cada cual obviamente va a defender su parte. El tipo de túneles, si son anteromediales, si son transtibiales, si son de manera mixtas, el tipo de fijación, las complicaciones. Al final lo que queremos los ortopedas es tener un resultado exitoso, una cirugía, que todo quede bien. Eso es nuestro enfoque. Pero tenemos que ver también el otro lado del espejo y ver el enfoque para el deportista, cuáles son sus metas. Para el deportista lesionado, después que se rompe el cruzado, que es realmente una calamidad, realmente es una desgracia para el futbolista, lo más importante para él es el retorno deportivo. A ellos no les interesa si nosotros usamos cuádriceps, si usamos isquiotibiales, HTH o lo que sea, ni qué tipo de fijación, sino lo que a él le interesa es retornar. Y lo primero que nos pregunta es, doctor, ¿cuándo voy a regresar? Y es donde ahí viene la musiquita de suspenso, porque ninguno otro tiene la respuesta para saber cuándo va a regresar, o peor aún, si va a regresar después de una cirugía de ligamento cruzado, aún siguiendo todos los parámetros, haciendo todas las cosas de la mejor manera, no hay garantía de retorno deportivo. Entonces, la principal satisfacción del deportista es retornar. Es como que nosotros vayamos a un restaurante, si nosotros vamos a un restaurante y nos gusta, nosotros regresamos. Entonces, lo que queremos esto es nuestra satisfacción, y tiene que ser la de nosotros también para con el deportista. Entonces, ya se han hecho estudios en los cuales hay una relación directa entre lo que es la satisfacción del paciente, en este caso el deportista, el futbolista, y el retorno deportivo. A mayor satisfacción, mayor porcentaje de retorno deportivo. En muchos estudios se ha visto esto, que siempre hay una relación directa con respecto. Y la pregunta, ¿está garantizado el retorno deportivo? Definitivamente que no, y esto en cualquier idioma tenemos que decirlo. Y siempre tiene que haber buena comunicación entre nosotros, los ortopedistas, lo que hacemos la parte técnica, y el paciente, y todo lo que rodea al paciente, en este caso al deportista, y hablarle, tiene una buena comunicación. La comunicación no solamente es del fisioterapeuta que está el día a día con el paciente, sino también nosotros. Y antes, hablarle las cosas claras de que no hay garantía. Nosotros no podemos dar garantía, aunque hagamos el mejor procedimiento, no hay garantía de retorno deportivo. Pero debe ser una de nuestras metas. Así como es la meta del deportista, también debe ser nuestra meta que nuestros deportistas que operamos retornen a su práctica deportiva al mismo nivel, si se puede, o si no, por lo menos a un nivel muy similar. Las estadísticas a nivel del mundo en el fútbol denotan que no hay garantía de retorno deportivo. En la MLS se han hecho estudios y el porcentaje de retorno 77%, es decir, de cada 10 que operan, con todos los juguetes que puedan tener allá, con toda la parte de rehabilitación, de 10, 8 retornan. Suecia, 64%. En el calcio, 62%. Entonces, no hay garantía de retorno. Entonces, si se retorna antes o después de los 9 meses, yo creo que nosotros debemos olvidar la parte del tiempo después postquirúrgico, sino tratar de sumar un montón de factores que ayuden a ese retorno deportivo. Lo que yo creo que sí está muy claro es que no debe ser antes de los 6 meses, como antes se hablaba y siempre ponían uno que los 6 meses, nosotros no podemos matricularnos con un tiempo de retorno, sino tratar de hacer las cosas y buscar lo que dicen las estadísticas. Alta médica no significa listo para competir. Nosotros los médicos damos alta médica. Alta médica significa la autorización de parte de nosotros para que empiece a entrenar. Eso no significa que va a jugar. Empieza a entrenar y ya entran otros factores, el preparador físico, el fisioterapeuta y una serie de personas para pasar de alta médica a alta deportiva, es decir, poder competir. Y es importante también señalar que el retorno deportivo es una fase de la rehabilitación. No a los 6, a los 9 meses, el tiempo que sea que retorna, él tiene que seguir
por el resto de su vida queriendo su rodilla para evitar, obviamente, tener una nueva lesión. Que tampoco el hecho de que quede bien, que retorne, garantiza que no se pueda volver a lesionar. El proceso de recuperación va más allá del retorno deportivo. Y algo fundamental en el retorno deportivo que de repente también olvidamos es la parte psicológica. Hay muchos estudios ahora que demuestran que trabajando la parte psicológica del atleta, del deportista, esto también es un factor que ayuda a que estos deportistas retornen, porque podemos hacer la mejor cirugía, puede hacer la mejor rehabilitación, pero si en la parte mental no está fuerte el atleta, no retorna por temor a una nueva lesión. O sea, son tantos factores, la parte psicológica que siempre hay que trabajarla. Tiene que ser fuerte de mente para que puedan retornar. Estas son las fases que todos conocemos, las fases del retorno deportivo, y tenemos que respetarla. Cuando vamos a alta médica, es decir, que vuelva a entrenar, pasa por una fase en la cual es un trabajo específico del fútbol, pero individualizado, después grupal, y después, sumado a todos los que están alrededor del futbolista, se decide la alta deportiva, que es la competencia ya, que es lo que todos queremos, el jugador principalmente, pero también debe ser una de nuestras metas. Y como ven aquí, realmente el retorno deportivo, los criterios de retorno deportivos dependen de muchas cosas y no solamente del tiempo, como antes se pensaba que se hablaba de los 6 meses o 7 meses. O sea, la discusión debe ser en todos los factores que ayudan al retorno deportivo. Tiene que ver la parte física, toda la versión que nosotros hagamos, los test funcionales que se hagan, que se deben de hacer. Yo creo que una vez José María me invitó a Veracruz a una charla, habían como 1000 ortopedistas y pregunté quiénes hacían una valoración funcional de sus pacientes que operaban y fueron muy pocos los que levantaron la mano. Nosotros no solamente debemos como ortopedas centrarnos en la parte técnica quirúrgica, sino también el seguimiento y hacerle valoraciones funcionales a los atletas, que hay un montón que son muy sencillas, otras de repente más complejas que en algunos centros no habrá, pero uno tiene que hacer valoraciones. Y como ven ahí, el factor tiempo solamente es una de las aristas en lo que es el retorno deportivo. Y el retorno tiene mucho que ver también, obviamente, con todo lo que tiene que ver con los parientes, por eso uno tiene que tener buena relación con el preparador físico, el entrenador, el fisioterapeuta, el paciente, meterlo en el cuento de que tiene que también poner de su parte para poder que retorne a la práctica deportiva. Nosotros no hacemos magia, la M de nosotros es de médico, no de mago, entonces nosotros tenemos que también tener la ayuda de todo el mundo para el retorno deportivo. Y es importante esto, nosotros siempre, pues a mí me toca obviamente en el hospital que estoy, en el público que van residentes, nosotros les explicamos la importancia, no solamente enseñar la parte técnica, sino también que debe haber buena comunicación con los pacientes, una buena comunicación preoperatoria, hablar con nuestros pacientes, no minimizar la cirugía, hacer una cirugía eficiente, viendo todos los túneles, todo el tipo de injertos, lo que vemos en la parte nuestra, reforzar una buena comunicación con los pacientes, explicarles que existe la posibilidad de que no retorne a la práctica deportiva, de que existe porcentaje también científico de que pueda haber una nueva lesión, que haya lesiones contralaterales, y lo más importante, como todo en la vida, y eso es el norte de lo que yo hago habitualmente, es trabajo en equipo. El éxito es plural, el éxito no es singular. Yo puedo ser el mejor cirujano, pero si no tengo un buen grupo de trabajo, se hace más difícil que uno logre las metas. Tiempo posquirúrgico, yo en lo particular, a pesar que pues, casi que me impusieron que hablara que antes de los 9 meses, yo tengo una variabilidad, como verán más adelante, si es antes o después de los 9 meses. Hay muchos artículos que defienden que se retorne después de los 9 meses, porque dicen que en atletas jóvenes, si se retorna antes de los 9 meses, hay mucho más riesgos de que tengan una nueva complicación. Sí, también hay artículos que dicen que a los 9 meses o después de los 9 meses no cumplen los criterios de retorno deportivo. Es decir, hay debate, como estamos, ahora voy a debatir con mi amigo Carlos Leal, gran amigo. Se han hecho estudios en la UEFA, esto fue con las 5 principales ligas de Europa, y al final se los resumo, las conclusiones que hubo del estudio este reciente, mencionaba que el promedio de retorno en estos estudios que se hizo fue de 7 meses, que estaba por debajo de lo que dice la literatura, que es entre 6 a 10 meses, y está muy por debajo de lo que se ve en otros deportes. Por ejemplo, en el hockey, 8.8 de retorno deportivo meses, en la NFL y en el béisbol, 14 meses. Yo he estado hablando con algunos compañeros, yo creo que de repente en el béisbol o en la NFL
es porque ellos le da enteramente igual si regresan a los 9, a los 10, a los 11, 12 meses, porque los tipos de contrato que manejan son otros y los mantienen con más tiempo. Entonces, yo lo del tiempo creo que es algo debatible. Esta es nuestra experiencia. Nosotros en Panamá, de repente el nivel de fútbol, que como dice Esteban, ha crecido, pero de repente la exigencia del fútbol local no es la misma exigencia de otro fútbol, aunque siempre igual el riesgo es el mismo, aunque uno juegue donde sea, y de repente por cuestiones económicas o lo que sea, o de presiones, retornan un poco antes. Afortunadamente no hemos tenido muchas complicaciones en cuanto a rupturas, lo que sea, retornan a su práctica competitiva. Ese es el promedio. Mi opinión es que no debe ser menos de 6 meses, que debe ser en ese periodo. Si es más de 9 meses o 10 meses, que retorne. Lo más importante es que el retorno sea un retorno seguro y que se disminuyan los riesgos de una nueva lesión, una ruptura. Lo más importante es lograr la meta. Lo que yo quiero transmitirle es que la meta nuestra no solamente debe ser en tener una cirugía bonita y eficiente, sino que también nosotros ponerlo del otro lado del espejo y también tener lo que siente el deportista, que ellos quieren retornar, que retornemos con ellos. Yo cuando tengo los jugadores, cuando van a retornar, le digo, me invitan al partido de retorno porque eso yo también soy parte de eso y de esa satisfacción que pueda tener el deportista. Siempre hay tiempo para lo más importante y lo más importante para nosotros es el retorno deportivo seguro. Para nosotros, para los familiares del jugador y principalmente para ellos. Debe haber un equilibrio, no solamente tiempo, sino que al final logremos los objetivos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y vamos a redondear, vamos a pedir la opinión de Carlos Leal, probablemente las personas que mejor entienden la biología, y creo que es muy importante para complementar el criterio de cuándo retornar, Carlitos. Pueden ponerla. Pues, muchas gracias a Slard por esta amable invitación, Esteban. Es un placer estar aquí, de verdad, vivos y en vivo. Si me regala mi conferencia, me encantó lo que acaba de decir Girinaldo, es lo más cierto, ¿no? Esto es un trabajo de equipo, es un tema en el que trabajamos todos, pero resulta que hay variables que son medibles y otras que no son medibles, y pasa con el retorno al deporte lo mismo que pasa con el ligamento cruzado anterior, el injerto hueso, tendón, hueso. Ahí dice la literatura que es el que se usa y es el gold standard. A ver, ¿quién te va a molestar a ti por demorarte un poquito más si falla? ¿Y quién te va a molestar si un paciente lo pones a jugar a los 6,5 meses o 7 y hay 7,000 artículos que dicen que los 9 meses? Entonces, por eso es tan importante. Entonces, vamos a hablar el por qué retorno a los pacientes después de los 9 meses, que es algo bien interesante. Todos sabemos que, tal como lo explicó Girinaldo, el deportista de alto rendimiento pues es alguien bien diferente. Esto es una lesión bien común y lo que interesa es cuándo va a volver. Toda esta gente que ustedes ven ahí, desde Falcao hasta Baggio, hasta Ibrahimovic, todos se demoraron un tiempito importante, pero todos hacían la misma pregunta. Y es difícil uno decirles que esto es como un embarazo, ¿no? Decirle, a ver, 9 meses, ¿en serio? ¿Todo eso me voy a demorar? Y sí, pues sí, porque yo no le puedo cambiar la biología ni al embarazo ni a la cicatrización tampoco. Pero es que resulta que el tema no es de cicatrización. Si ustedes se van y miran la literatura que leen los futbolistas, que es el Sports Injury Bulletin, por ejemplo, ahí dice exactamente eso, siguiendo las lesiones de ligamento cruzado anterior, lo que se recomienda es que sean 9 meses, pero que es muy variable. Si ustedes miran realmente las variables que son importantes para nosotros en fútbol, es que el regreso requiere unas medidas muy estrictas para garantizar al atleta que esté listo para todas las demandas que exige este deporte tan hermoso. Y lo que hemos visto es que hay una vulnerabilidad que está determinada casi por 3 grandes factores, que es el deseo del futbolista y de su grupo y de su equipo de volver otra vez. Las faltas de pruebas exhaustivas, de verdad, previas al entrenamiento, que a veces no se hacen como debe ser, y la insuficiencia de fuerza, de coordinación y de control neuromuscular para la demanda en competencia. Si ustedes ven, aquí tenemos muy poquito que hacer, tal como lo decía Girinaldo. Nosotros, si podemos dividir el retorno al deporte en 3 fases, uno es cómo se lesiona, la característica de la lesión y en dónde le pasó. El otro es la acción que hacemos con esa lesión, que es nuestro trabajo como factores físicos, pero también vienen los psicológicos y los sociales. Y después viene lo que hace el paciente de la rehabilitación, que es todo el rendimiento funcional y deportivo.
Luego esto se limita casi que a nuestro trabajo, a este pedacito. Tenemos que formar parte de algo muy importante que es volver a poner las cosas en su lugar. Y eso lo hacemos nosotros. Los factores físicos realmente que podemos manejar como especialistas es una buena técnica quirúrgica como lo hemos aprendido a hacer, y realmente toda la gente que ustedes vieron ahí, igual que todos los que están en esta sala y los que manejan deporte de alto rendimiento y profesionales, ya se la saben. Tienen una capacidad muy buena para poder manejar una buena técnica quirúrgica. Independiente de la técnica quirúrgica, participamos también en la rehabilitación y en entender la madurez del injerto para recuperar al paciente desde ese punto de vista. Pero miren los 3 factores que estamos hablando esta mañana. Si ustedes se ponen a pensar, los 2 injertos más comunes que manejamos, que son hueso, tendón, hueso, grácil y semitendinoso, los pones sobre la mesa en estudios de verdad serios y no hay ninguna diferencia. Al final del día, si ustedes ven lo que escucharon esta mañana de por qué este injerto, por qué este injerto, por qué este injerto, cuando están todos bien hechos, sin complicaciones y sin nada, al final del día ustedes no van a saber si este señor Falcao tiene un ligamento cruzado anterior hecho con tal técnica o tal técnica o tal técnica. Al final, si está bien hecho, todos van a tener unas diferencias mínimas cuando van a retornar al deporte. Ese no es el factor. Fíjense que en este estudio, que es muy bueno, del grupo de Di Fazio, no había ninguna diferencia. ¿Y qué tal si usamos aumentación biológica para mejorar y hacerlo más rápido? En el año 98, Fernando Radiche y su grupo de Chile nos mostraron que haciendo un buen PRP en el momento del injerto podíamos ganar 2 meses. Pero también, si uno mira a los pacientes después de los PRPs como se estaban usando y los que se están usando ahora todavía, al final, los que no se usaron también regresaron en una forma muy significativa, muy parecida. Y entonces hagamos un injerto más duro, controlemos más la inestabilidad rotacional, metámosle un injerto muy grande, hagámosle un doble as, hagámosle un injerto de HQ gigantesco. Pues tampoco, no, ahí tampoco tenemos una diferencia muy grande. Luego, el resumen es que en la literatura lo que ven ahí es que el retorno al deporte como tal, en el de alto rendimiento, no depende de la técnica quirúrgica ni del tipo de injerto utilizado al final. Todos, al final, esa no es una variable grande. Mientras que esté bien hecha, mientras no haya tenido complicaciones, mientras no tenga lesiones asociadas. Hay factores muchísimo más importantes al respecto. Nuestro trabajo claramente es poner las cosas en su lugar y hacerlas bien. Para eso estamos aquí, aprendiendo las mejores técnicas y esperar a que el paciente responda, y esperar a que cicatrice, y esperar a que madure. Pero si ustedes miran en esta gráfica que tienen el STAR Framework, que es básicamente riesgo, de todos esos factores que hay ahí, que son riesgo de salud, riesgo de actividad y riesgo finalmente para competencia en tolerancia, nosotros no estamos sino en un factorcito de esos, que es poner bien las cosas. Así que dense cuenta que el tema psicológico es distinto. Lo que pasa es que, como le decía Gerinaldo, hay que medir. ¿Y cómo nos van a medir? En fisioterapia y en rehabilitación, cuando ya se entrega al paciente a recondicionamiento, miren lo que el consenso de terapia física de Berna del 2016 sacó, era diciendo que los pacientes que no cumplían con estas 3 pruebas y no pasaban estos 3 exámenes tenían 4 veces más probabilidad de una lesión después de su cirugía. Luego ya ahí tenemos algún elemento para decir puede estar físicamente apto o no para tener una alta. Pruebas de fuerza isocinética, pruebas de saltabilidad y pruebas de la relación de potencia muscular adelante y atrás, en potencia muscular isquiotibiales y cuádriceps. La FIFA, yo creo que sacó un documento y una reunión importantísima que fue la de Londres en abril del año 2016, que marcó el antes y el después, pues nos sacó estas recomendaciones generales, que si ustedes las ven, pues son fisioterapia en 4 o 5 etapas hasta la semana 12. Y si se fijan aquí abajo, en letra chiquita, dice que los estudios mostraron que pues más o menos entre los 6 meses y los 20 y pico meses puede ser, o sea que es tremendamente variable. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Y la receta de cocina termina siendo esta, que es lo que está haciendo todo el mundo, y sin salirse de estos parámetros le va muy bien. Después de que termina las 12 semanas la terapia física o fisioterapia convencional, empieza la fase de retorno al ejercicio fuerte, de verdad, el de fútbol. Ese es el tercer mes para rehabilitación y reacondicionamiento muscular y ligamentario deportivo para fútbol. Después, el retorno al deporte, como decía Gerinaldo, es después de los 6 meses. Son pacientes que les da el alta médica para que hagan entrenamiento específico y programas ya de gesto deportivo. Pero lo que es competencia, retorno a la competencia, para que el paciente, para que el futbolista, para que la persona tenga la cabeza, la mente, los músculos y el ligamento para poder meter la pata sin problema en un choque, para poder hacer el giro, el gesto, incluso un penalti, que no somos muy buenos en Millonarios en hacer. Esa adaptación biopsicosocial para alto rendimiento se logra después de los 9 meses.
Y miren cómo son los números de grupos tan importantes como los de Valde, Nierkrand y Magnusson, que en el año 2016 también sacaron estas estadísticas en el British Journal of Sports Medicine. Fíjense ustedes ahí, las más oscuras son el retorno al ejercicio y la más clarita es la barra de retorno a la competencia. Más o menos alrededor del sexto mes están haciéndolo. Algunos se arriesgan a hacerlo séptimo, octavo mes, pero la mayoría están por encima del noveno mes. Ese mismo grupo, el diciembre pasado en Mónaco, presentó el seguimiento de esos pacientes con 118 pacientes profesionales operados del ligamento cruzado anterior de la UEFA. Y miren el numerito que mostraron. Si ustedes se dan cuenta, eso son 5 meses, 5 o 6 meses, 6 a 7, 7 a 8 y lesiones por encima de 8. Ninguno tuvo lesiones por encima de 8. Dígame cómo le explica a usted a un paciente que se le rompa un ligamento cruzado anterior al mes 7 y le saque esto diciendo, ¿usted por qué no me dejó esperar más? Eso es difícil, eso no es tan fácil. Y los que están como trabajando en selecciones de fútbol o en equipos profesionales les cuesta mucho trabajo poderlo explicar. Así que el mensaje es este. El retorno al deporte en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y específicamente en futbolistas de alto rendimiento y profesionales requiere tiempo para cicatrización, maduración del injerto, para recuperar estabilidad ligamentaria, potencia muscular, propiocepción, para restablecer el gesto deportivo, recuperar psicológicamente para competencia a la persona y recuperar el ambiente emocional, que no solamente como persona, sino con su team, con su equipo y para la prensa y para los seguidores, que eso no es nada fácil. La conclusión es esta. El tiempo transcurrido desde la cirugía hasta el momento de que compite no puede ser esa la única variable o única condición para que un paciente se le permita jugar. Lo que pasa es que sí es una variable numérica muy fácil de manejar y que todo el mundo conoce y que si uno se sale de ahí puede tener problemas. Recuerden eso, el 70% de las rupturas ocurren dentro de los primeros 6 meses después de la cirugía y la menor incidencia de relesiones ocurre después de los 9 meses. Por eso, pues mi conclusión final es como una recomendación de que sí, el regreso a la competencia, el ligamento cruzado anterior, debe ser después de los 9 meses. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Invitamos, por favor, en unos poquitos minutos a ver si sacamos unas conclusiones. José María Bustos, por favor. Vengan los expositores de hoy día, por favor, José María, y a ver si tenemos aquí a Osvaldo Instrán. Osvaldo Instrán, por favor, de la selección de fútbol de Paraguay. Vamos por cuestión de tiempo a hacerlo lo más rapidito, a ver si podemos sacar unas conclusiones. Osvaldo, por favor. Hace poco en alguna actividad científica de HISPAMED, que es la Sociedad Mundial Hispanoamericana de Médicos del Fútbol, decían que en las ciudades donde se juega fútbol normalmente son 2 o 3 médicos los que operan a los futbolistas y que realmente el resto operan a los héroes del domingo, que son los futbolistas amateur. Y nosotros nos pasamos mucho tiempo hablando del futbolista de élite, pero de élite operan aquí los 4 que están aquí, que les estoy viendo, y el resto no opera realmente los de élite. Entonces la primera pregunta, vamos en el orden que está, Carlos, ¿ese héroe de los domingos debe ser un deportista de élite y considerarse así? No, pues el tema como lo presentó Fernando es que el futbolista de alto rendimiento tiene un comportamiento distinto en rehabilitación y en actitud, y como se dieron cuenta en las conferencias, una gran parte del tema es actitud, y ustedes le pueden poner el mismo injerto al futbolista profesional y al primo del futbolista profesional. El uno va a quererse recuperar más rápido, el otro de pronto no. Luego ahí es donde ustedes se dan cuenta, con la misma rodilla, con el mismo cirujano, con el mismo tornillo, con el mismo injerto, no van a tener una recuperación diferente. Nuestro trabajo es hacer esa parte perfecta, pero participar en el resto. Yo creo que el tema de usar técnicas diferentes en pacientes diferentes, para mí no es tan variable, no es tan importante. Yo no le uso una técnica diferente al futbolista y al primo, uso la misma, pero sé que la rehabilitación va a ser diferente. ¿Qué opinas sobre eso, Gerinaldo? Sí, la rehabilitación distinta y el enfoque también. Yo con los que son jugadores de fin de semana, que no son atletas de competencia, les digo que su retorno está arriba de los 12 meses, después del año. O sea, yo ni siquiera, ellos pueden leer y ver lo que sea, que fulanito de la selección retornó a los 8 o 9 meses, pero yo le dije que ellos dependen de eso y viven de eso. O sea, si tú no vives del fútbol, tienes que esperar un año o más, o cambiar de deporte.
lo óptimo es que vuelvan, pero claro, el nivel competitivo no es el mismo, es aficionado. Y ahí sí, ni siquiera me hubiera puesto yo a mencionar de que van a retornar ante los 9 meses. Ahí tan claro conmigo que tiene que ser arriba del año. Ya. Fernando, si bien tú defendiste que no existe o no haces la tenodesis, yo entiendo que era el tema que te asignaron, pero habrá casos que lo haces, y cuando lo haces, ¿qué técnica usas? Lo he hecho muy pocas veces y lo he hecho en segunda revisión. Ni siquiera, o sea, no han sido atletas de élite, han sido, bueno, realmente un atleta de élite, un futbolista. De resto son, pues, la mayoría de la gente que se daña el ligamento cruzado anterior. O sea, conozco muy poquitas personas que se han roto el ligamento haciendo otra actividad que no sea deportiva. Entonces, esas personas que se vuelven a romper, así sean aficionados, lo primero que hacemos es mirar que no haya ningún factor de riesgo para que haya habido esa ruptura. O sea, que no sea varo, que no tenga lesiones asociadas, que no tenga un daño, una pérdida del menisco medial importante. Y si no hay ninguna de esas lesiones asociadas, pues yo usualmente utilizo el injerto que no se usó. Como casi siempre hacemos semitendinoso grácilis, hago la revisión con auto HTH, o si le hicieron un auto HTH, pues le hago eventualmente un aloinjerto. Pero solamente las veces que he utilizado el anterolateral, que lo he hecho con aloinjerto de semitendinoso o de tibial, lo he hecho en una reruptura, o sea, una segunda reruptura, digamos, que además no hay ninguna otra explicación por qué pasó. Entonces lo hemos hecho más como por tranquilidad que realmente porque pensemos que es lo que debemos hacer. Gracias. Osvaldo, por favor, en Paraguay, en tu grupo de trabajo, ¿cuál es el concepto al respecto? ¿Tú piensas que un futbolista profesional debería hacerse una tenodesis en una ruptura del cruzado anterior? Tendríamos que evaluar bien cuál es la situación de ese momento, procurar saber cuál fue el motivo o a qué le podemos culpar de una ruptura. Pero no lo haces de entrada. De entrada no, aunque sea una ruptura, porque en el atleta profesional tú tienes al trauma como un gran motivo de una ruptura. No siempre es una mala colocación de túneles o un injerto débil, sino de repente tienes un mecanismo de trauma significativo que te puede producir. El hecho que uno opere un ligamento cruzado y haga una plastia perfecta no quiere decir que el atleta nunca se va a romper. Y es otro de los puntos que tenemos que decirlo a los atletas. Que uno le opere no significa que va a volver antes de los 6 o después de los 6. Y que uno le opere no quiere decir que nunca más se va a romper. El fútbol o cualquier otra actividad deportiva de alto impacto y de alta fuerza, como el rugby o el fútbol americano, nuevamente uno puede volver a romperse. Entonces tenemos que evaluar bien cuál fue el motivo y si eventualmente incluso después de una cirugía me quedo con una sensación de inestabilidad rotacional, ahí yo le hago una. Ya. José María, una pregunta más antigua. Antes, hace pocos años, no como a ti, eso dice Carlos, antes de que se hable del anterolateral, ya se hacía plastias extraarticulares, lemers modificados. ¿Qué experiencia tienes de eso? ¿Qué concepto te queda de esas técnicas que se usaba y hay personas que las siguen usando, ¿no? Experiencia no, en realidad sí las llegué a ver en el hospital donde hice la residencia y había quien hacía reconstrucciones extraarticulares y después combinado, ¿no? Entre la reconstrucción del cruzado y con reforzamiento extraarticular, pero no tengo experiencia en eso y tampoco lo hago en una cirugía de primera vez del ligamento cruzado anterior, no hago. Alguien de los amigos que está aquí hace lemer todavía. ¿Qué opinas, Fernando, de esas técnicas? Si le podemos dar al doctor Radice, por favor, el micrófono un segundito. Se practicó durante muchos años y hay personas que defienden esas técnicas. En relación a la técnica, lo que nosotros estamos haciendo ahora en el fondo es una modificación de la técnica original del EMER. O sea, no cambia mayormente el aspecto, nada más que el EMER hacía una tremenda incisión, como una tremenda plastía, y la cirugía del EMER era eso, exclusivamente la reparación extraarticular, sin el componente intraarticular que estamos haciendo nosotros.
Entonces nosotros estamos haciendo más localizado el mismo concepto. ¿Y en qué indicaciones, Fernando? ¿Cuáles son las indicaciones para un LEMER? Claro, si lo que volvemos al tema, lo que lo decía Fernando Pastrana y que ha hablado muy bien Carlos, es que uno debería pensar en el paciente, ya sea deportista de alto rendimiento o aficionado, o de fin de semana, con cirugía a la carta. Entonces, ¿qué significa la cirugía a la carta? En que nosotros podamos prever los factores de riesgo que tiene ese paciente para no evolucionar en forma satisfactoria. Por ejemplo, si hay un paciente que es un alto rendimiento o un aficionado y tiene un slope no importante, pero más marcado que lo que deberíamos tener en la normalidad, tiene una hiperlaxitud o un recurvatum adicional, sabemos que ese paciente no lo podemos tratar como un ligamento cruzado normal porque va a tener más riesgo de tener una rotura posterior, independiente del nivel deportivo que haga e independientemente de que hagamos todo el ciclo de la rehabilitación integral desde el punto de vista fisioterapéutico. Entonces, en esos casos, sin ser así tan tajante, uno tiene que reflexionar y decir, yo no es que nunca hago primaria y siempre lo hago para las revisiones, hay que ver si corresponde o no corresponde en esos factores. Entonces yo creo que uno tiene que tener esa amplitud de enfoque, conociendo, digamos, las probabilidades estadísticas de que tenga un mayor daño y ver si se justifica o no correr el riesgo de hacer cirugías adicionales para evitar eso. Entonces, en el caso mío, en mujeres que tienen hiperlaxitud en general, 90% son hiperlaxas, los pacientes que tienen recurvatum, deportes que no son fútbol, sino que son de pivoteo, como el handball o el voleibol, el beach volley. Primariamente estamos tendiendo a hacer más cirugías combinadas de reconstrucción con la plastía anterolateral de fascia lata. Y en las revisiones de futbolistas que fallaron, también lo estamos haciendo pensando en que hay un control rotacional no logrado con una cirugía previa que se hizo bien desde el punto de vista técnico, pero por factores específicos del juego y los gestos técnicos deportivos no fue suficiente. Gustavo, ¿te han cambiado la manera de concebir todo esto que estamos hablando del anterolateral? ¿Has cambiado de criterio en el manejo? Les vamos a pedir cortitos porque ya nos piden el tiempo. ¿Te ha cambiado la mentalidad en tu manera de concebir el tratamiento del cruzado? No, yo creo que yo me mantengo con la parte de la inestabilidad multiligamentaria. Cuando es cruzado puro y estable la rodilla, como es la mayoría de los casos, no me atrevería a hacerle una tenodesis todavía. Todo esto va un poquito a que, si ustedes mismos se dan cuenta, qué porcentaje de revisión de cruzado ha hecho usted últimamente, y eso viene en disminución. Entonces, cuando uno hacía antes 3, 4 o más revisiones al año y ahora prácticamente está haciendo una o ninguna, entonces se da cuenta de que todo lo que se ha hablado, y si uno se inmersa también en la parte de la rehabilitación de su paciente, pues el éxito es ese, que no va a tener reruptura y no va a tener revisión. Entonces yo pienso que nosotros, como lo dijo Reinaldo en la charla, el ortopedista tiene que estar mucho más inmerso en la recuperación y debe ser el líder de la recuperación del paciente para evitar estas complicaciones. Gracias. Rubén, la última, por favor, Rubén, tu opinión. Sí, gracias. Yo creo que ni nunca ni siempre, pero una percepción personal es que yo creo que vamos a llegar dentro de no mucho a todos hacer reconstrucción ligamento cruzado anterior con algún gesto anterolateral. Lo que hay estadísticamente significativo entre todo lo que revisé, mujeres menores de 25 años, diferencia side to side más de 7 milímetros y actividad de corte y pivote, esos pacientes sí está altamente recomendado hacerles un gesto anterolateral. En ese caso es más fácil que está ahí la banda iliotibial, hacerle un LEMER, ¿cierto? Pero tanto tenodesis extraarticular lateral tipo LEMER y reconstrucción anatómica anterolateral, usted va a tener 3 objetivos importantes que son disminuir las tasas de ruptura, proteger el reparo meniscal y disminuir el pivot shift o anularlo, que eso es como el objetivo del procedimiento. Gracias, Rubén. La última para todos.
están exhibiendo ligamentos protésicos. ¿Ustedes creen que hay futuro en eso, Carlos? No sé, nos fue muy mal con los anteriores. Tenían una incapacidad biomecánica de elasticidad, una incapacidad biológica de integración y una capacidad mecánica inicial muy buena, pero un índice de rupturas muy alto. Todos los que usamos Leeds Chaos y Kennedy LADs hace el siglo pasado. Es muy posible que si se hacen mallas que biomecánicamente se parezcan más a la normal y que haya la posibilidad de tener una integración biológica a través de sistemas de ortobiológicos, puede que sí. Yo no le cierro la puerta, yo creo que es un futuro bien promisorio, bien interesante, pero que le falta mucho todavía, Esteban. Yo creo que todavía no lo podemos usar así tan abiertamente. ¿Alguien de la mesa quisiera comentar sobre esto? Porque dicen que estas nuevas mallas, como las llama Carlos, uno puede poner un injerto también, o sea, sería una aumentación. Fernando. Pero es que finalmente lo que nosotros hacemos con el ligamento cruzado anterior, sea cual sea el que utilizamos, el ligamento se necrosa. Y el ligamento termina siendo un andamio para que crezca un nuevo ligamento sobre él. O sea, el tendón termina siendo un andamio para que crezca un nuevo ligamento sobre él. Entonces lo que dice Carlos tiene toda la razón. O sea, seguramente no van a ser unas mallas que tengan una resistencia mecánica muy alta, sino un andamio para que pues, se favorezca la cicatrización y la maduración del injerto. Muy bien, bueno, nos podríamos pasar mucho tiempo. Yo les agradezco a todos la presencia y les invito a todos los conferencistas de hoy en la mañana que vengan un momentito acá, que nos van a hacer una foto, por favor. Gracias a todos.
Hello, everyone. Thank you very much for inviting me to the SLAD meeting. It's my pleasure to be here. My name is Chanakan Ponpatkun. I'm from Chiang Mai, Thailand. So this section will be about the live surgeries on the PCR all-inside technique plus the internal bracing. So let's see the case. This is a case of 35 years old Thai male who have a road traffic accident 2 years ago and complaint of unstable knee. This is the test. You can see there's some posterior door 3+, and this is indicate that he doesn't have the concomitant PLC injuries. Radiographic findings and the MRI show the complete tear of the PCR on the mid substance. The rest looks normal. So this is the problem when we do the PCR reconstruction. The trend of our world now, we're moving toward the remnant preservation by doing the PCR augmentation with an hamstring graft. The problem that we must solve, many times the hamstring graft is very small, and sometimes they have the difficulty of dealing with a tunnel ankle, and the fixation on the tibial side can be difficult sometimes. So my preferred technique now is arthroscopic PCR reconstruction using all inside technique. The equipment used is the Ultra button and the retrograde reamer true nav and the synthetic tape, Ultra tape. The graft I will use is Pyroneus longus. My disclosure, I have no benefit from the company from doing this video. So the graft issue, what we need a good enough graft length. Usually I prefer to have about 8 centimeters of the graft length for our inside PCR reconstruction. And diameters, if possible, I prefer to have the graft diameter of 10. This is a PCR tunnel issue. We experience the two turn of the tunnel. The first one is a killer turn. The killer turn has been dealt with the way we do it as low as possible on the tibial side. Try to make not an acute ankle of the tibial tunnel when they open on the posterior tibia. But this is another one. This is a critical ankle. Critical ankle can be very acute ankle if you do the inside out technique. But if you do outside in technique, it can reduce the critical ankles. So the other things, if you do multi-ligament, sometimes you want to sequential tension and reset the tension. So in using the adjustable loop can be an answer for that. So this is the test, intraoperative test. Procedural is 3+ without endpoint. So first, the graft we use the Pyroneus longus graft. I do the incision about centimeters, about 1 to 2 centimeters just behind the fibula at the level of the distal end of fibula. I use some permanent sutures to stitch the Pyroneus tendon. So we did the whip stitch right there, and then I identified the Pyroneus brevis. Now I stitch the distal part of the Pyroneus longus to the Pyroneus brevis. I aim to do the tenodesis. At this point, I hold the position of the foot into the neutral position. Hope we're going to have an effect of tenodesis of the remnant of the Pyroneus longus to the Pyroneus brevis. I throw usually few stitches between these two tendons. Okay, then we'll cut from there. Now,
the peroneus longus has been released from the distal part, I use the tendon stripper, just like what the one that we use for the hamstring graft, and insert that and slip into the along the fibular bone. It came out very easy, and you can get a nice and big and long graft like that. And the rest is just a simple step that you take down the all the muscle strap, and then you start to stitch the both end of the peroneus longus. Start stitch like that. Then you put it, you measure the graft length, and in this case I use the quadruple of the graft. That's how I get the good size of 10 millimeters of the graft. That is the adjustable loop. This is a 10 millimeters graft. This is good size and quite big. So I like this graft a lot. And if you look at the length of the graft, is about 7 something centimeters, and the size is about 10. So this is my prefer. Then we stitch both side, both end. I mean, to make the graft in the round shape on both end, in order to pass the graft easy into the tunnel. I usually mark about 2 centimeters at both ends of the graft, and later on I add the internal splint. In this case I use the ultrabed. I have 2 strands of the ultrabed. Actually this one is an ultra tape. Now I shift my my internal bracing into the tape. I found it's more strong, much stronger than just the sutures. Well, this is we start to exam, so we see the defects. I'm gonna skip this part. Just, you know, this is just not the aim of this video technique. This is just the cartilage management, some drilling. Okay, then we'll take a look at the joint. You see, this is sloppy ACL. So now, I usually start to go into the back of the knee by going in between the intercruciate. So called the intercruciate approach. You can use either the shaver or the electrocautery to debride the fat and the tissue. And this is the loop of the intercondylar notch. On your right is the ACL. On your left is the PCL. When you reach just behind the PCL, you start to debride the subiture on the medial side. This step, you should be careful. Just stay close to the condyle. You don't have to debride everything in the back yet. You can do it later on. And also now I turn my camera to look onto the lateral side on the condyle. I start to debride. This is just to give us the space between the condyle and the capsule of the knee and the posterior capsule. So now if you notice, I get 2 holes. See the fat in the middle here? This is the hole for the posteromedial compartment. This is the hole for the posterolateral compartment. So, yep, at this point I stop my debride right there. I not yet start to do the porthole because I don't want the water to leak. Then I do the femoral tunnel. This is I will use the outside in technique. This is the outside in guide of the femur. So the good thing about using the outside in, you can adjust the tunnel
the more you pull the entry distally, the less critical angle it will be. Now you drill it in like that. See the laser marks there. This is just the equipment things. A different company have different design, but with this tell you exactly what is the bone tunnel length is. So in this case, we measure the length from the lateral condyle to the intercondylar notch is about 40 millimeters. So we plan to do a lateral grade reaming about 2 centimeters. So we turn and we open the flip. This is a cutter, this is a lateral grade reaming. So after that, we will spin it and pull it back. We want the graft in the tunnel about 20 millimeters. I usually over ream maybe 5 millimeters. In order you get extra length of the graft remain in the intra-articular, you can fix that issue by tie it more. Now, the tunnel has been reamed at the 10 millimeters and the length is 25 millimeters. Now I pass the sutures. This is just the suture for retrieving the graft later on. Yep. So this is the sutures that I will use to shuttle the graft. So when you get the tunnel, most of the time I usually explore the tunnel, go inside to see that, to make sure that I do not penetrate the lateral cortex by overream, because you want your button to hold it good in that in the lateral cortex. So this is a tunnel measure. This is the same story. So then after I finish off the femoral tunnel preparation, now I start to go into the back of the knee again by start to create the posterior medial. Now my camera look into the posterior condyle of the femur here, and this is the posterior medial capsule. So I use the needle as the guide to get into the back of the knee. Then I use the knife right there just to cut and to create the portal of our posterior medial portals. Then I use the Wissinger rod to get in, and you can use dilator to dilate the tunnel. After that, now you can see, you can introduce the Wissinger rod, pass through the middle of the knee. You see the vessel is just behind the fat, and you push it to the lateral. This step you have to make sure that you go into the posterolateral compartment by seeing it go through the holes, and then you also palpate the bicep femoris to make sure that you are above the common peroneal nerve. So this is the Wissinger rod that passed through from the posteromedial to the posterolateral. Now I reinsert my trocar sheet onto the lateral, posterolateral, more or less like dilated with the cannula. This is a dilator, a free dilator, not a free, but it's our dilator. Then I put my camera into the posterolateral compartment. At this point, you will see that your Wissinger rod is still on the posteromedial portal. The next step, now you need to clean. You need to clean the posterior compartment. The way I do, I usually push my post into the, you see as the picture, the post is going to be there looking into the front, and then you insert the shaver or electroquarterly is okay. This is a step that you need to be careful. You might not want to turn your shaver toward the back, because you know in the back there is a neurovascular bundle right there. So you just start to debride. This is gonna take some time to debride this area.
So the aim is just to identify the insertion of the PCL, because we want to do the PCL tunnel as low as it can be. So if you see at my shaver, it's now shavering the lowest part. We want to see the drop-off point where the slope change from the flat, where the PCL insert into the slope into the anterior part, where the popliteus tendon stay. So sometimes I use the electrocautery. You see that that's the edge of the PCL insertion. Below that it is the popliteus. So sometimes I see the popliteus, sometimes I don't see it. But if I can feel that that is a drop-off point, I don't need to see the popliteus. But right there, they see that that's a drop-off. I can feel that. So this makes sure that my tibial tunnel is low enough. This is help to the whole graft to hold the posterior part of the tibia to make it less acute angle in for the tibia. Now, in creating the tibial tunnel, I like the femoral guide. The femoral guide that for the ACL outside in. I like it because it gives you a big curve, and you can locate where you want to put it. And this graph is quite precise. So then you start to make the hole and drill. And you see this with this guy, you see most of the time it come up right in the middle, right there. So I like it now because it's low, it's in the middle. So now I'm gonna remove the guide. Okay. Now I usually use the carrot to protect the tip of the guide, because many times the guide, when you start to ream, the guides go along with the reamer. It might injure the neurovascular in the back. So this is what we do. We use the carrot to protect. And one of my hand is holding the camera, and the other hand is holding the carrot. And my assistant will drill it, will ream it for me. So we start to pass the retrograde reamer. See that even my assistant who worked with me many times, he still drive it too strong. If I don't have the carrot, it might hit the neurovascular. So now this is just like on the femur. You ream it, and then you open the flip cutter. See that? Okay. You go in. Okay, open it up. This is my. Okay, this is the method to open it up, to draw it back, and this is just the detail of how to use the each retrograde reamer. I don't want to go in detail because different company, different techniques. But okay. Now once you open the flip reamer, then you lock it, and then you start to ream it backward down. Usually in this part, I ream it about 3 centimeters. This also gives me some space if I get a very long graft. In this case, I'm pretty sure it's not gonna, no problem, because the graft is only 7.5 centimeters, which is maybe that's already the lowest limit that I'm gonna accept. Okay, now you clean the tunnel. In this part, I think this is very important because you're going to pass the graft from the front to the back. If you don't clean the tissue in this area good, sometimes it have the buttonhole effect and make your graft go down quite difficult. So I usually clean the top part. You don't need to clean the bottom part because the graft gonna have a chance to drag the tissue from the top down, not from the bottom.
Okay, this is a good hole right there. You see the hole on the tibia, and then you pass these sutures, just the shuttle sutures. Okay, now we're gonna pass the graft. You see, now I'm gonna retrieve both sutures out, one from the femur tunnel, one on the tibia tunnel, and pull them out in the same soft tissue window. Now we get both out in the same window. We start to pass the graft. I prefer to pass the graft onto the tibia tunnel first. This is how we pull. See that this is a lot of suture, but you know there are the sutures for the graft that with the adjustable loop, and also the tape that perform like internal bracing. So when you get there, right there, you separate them, all the tails out. Okay, now you pull the graft into the tibia, and you see the button is right there. So now you shuttle the button into the femur. Oh, that's the tibia button. Sorry, you pull the tibia button into the femur first. This is the graft, and this is the tape. See the graft is very well augmented by the tape. If you look at this one, I usually pull it a little more. Sometimes it's yeah. You see that's the bottom come out. You pull it, and then you start to pass the graft into the femur. The purple suture is the suture for the femoral tunnel. So you shuttle the suture in first. Okay, now the sutures went in. See the button. Once the button just pass into the femur, you flip it. You cannot. This is something very important. If you pull it too far, it may end up stuck in the soft tissue and never come back. So I normally put my camera into the hole on the femur when you pass the graft. Once the graft pass to the cortex, you stop and you flip the graft. You flip the button, and now you start to tie on the femur. You see that I tie the femoral, the adjust loop on the femur. So to make sure that the graft is sit in the femoral tunnel very good. Now start to pull on the tibial side. You see that's the button. This is adjustable loops. You simply pull the loops, and that will start to tension the graft inside the joint. You can see from the small pictures. Start to pull it, pull. And this is the stability test, immediate stability test, full range of motion. I usually tension recycle the knee like that. And you see after that, it loose a little bit. This is a good thing of the adjustable loop. You still can retension the graft to get it a little tighter after you recycle the knee. You see, I like this a lot. You also can retention on the femur as well. Now you see the stability is much better. It's very tight. Now, after everything finished, I tie the internal bracing, the tape, at the final stage. This tape just to protect my graft and augment my repair.
Just to add on, some literature said that the loops on the adjustable loop sometimes can get loose. So what I normally do now, I usually put a throw couple half hinge, just like when we do the shoulder, into the onto the femoral button like that, just to make sure that everything's will not have a chance to further slip. So this is a post-operative film. What I like about these techniques, you see the femoral tunnel is not an acute angle, it's more almost horizontal to the knee. This is reduce the critical angle. And also the tibial tunnel, it came very low and the fixation is right in there. So this is 2 months later, follow-up. Same patients, 2 months later. See, this is more than good. In the past, when I do PCI reconstruction in the big leg like that, many times I get some looseness because of the many reasons. I believe it can be the graft, it can be the fixations. So in this case, so the femoral tunnel, if you do the inside out, or not this case, this is the cadaver. You do this is the inside out. You see the tunnel go right there. This is a very acute critical angle for the femoral tunnels. But if you do outside in is something you put the guide here and drill it from outside to inside like that. This is have less critical angle. So for me, outside in create smaller critical angle, but the potential problem with the outside in is a short femoral tunnel. So the adjustable loop is the answer, because if you use the conventional fixed loop, you need to get some space to flip the button. That may leave you a small or thin the outer cortex that may create the failure of the fixations. So conclusion, I think the PCI reconstruction is challenging. We still need to optimize our surgical techniques to improve the outcome. What we need is a big and strong graft. Well, we may add an internal bracing. We need a very good fixation. I think one of the answer is the or inside with the adjustable loop techniques. Thank you very much for your attention. I would like to take these opportunities to invite you to join this meeting. This is an awesome APCAST meeting. This will happen in Thailand. So I'm the president of the APCAST organization. I would like to say thank you to the SLAD team for having me here. And I wish to see your team and maybe all of you there too. You can visit our website www.apcast2022.org to get more information. Thank you very much for your attention.
Hi everyone, I'm Revision Asia Construction. Satisfactory outcomes of Revision Asia. This step, you have to make sure that you go into the posterolateral compartment by seeing it go through the holes. And then you also palpate the bicep femoris to make sure that you are above the common peroneal nerve. So this is the vesicle lot that passed through from the posteromedial to the posterolateral. Now I reinsert my trocar sheet onto the lateral, posterolateral, more or less like dilated with the cannula. This is a dilator, a free dilator, not a free, but it's a our dilator. Then I put my camera into the posterolateral compartment. At this point, you will see that your vesicle lot is still on the posteromedial portal. The next step, now you need to clean. You need to clean the posterior compartment. The way I do, I usually push my post into the. You see, as the picture, the post gonna be there looking into the front, and then you insert the shaver or electro quarterly is okay. This is a step that you need to be careful. You might not want to turn your shaver toward the back, because you know in the back there is a neurovascular bundle right there. So you just start to debride. This is gonna take some time to debride this area. So the aim is just to identify the insertion of the PCL, because we want to do the PCL tunnel as low as it can be. So if you see at my shaver, it's now shaving the lowest part. We want to see the drop-off point where the slope change from the flat, where the PCL insert into the slope into the anterior part, where the popliteus tendon stay. So sometimes I use the electrocautery. You see that that's the edge of the PCL insertion. Below that it is the popliteus. So sometimes I see the popliteus, sometimes I don't see it. But if I can feel that that is a drop-off point, I don't need to see the popliteus. But right there, they see that that's a drop-off. I can feel that. So this makes sure that my tibial tunnel is low enough. This is help to the whole graft to hold the posterior part of the tibia to make it less acute angle in for the tibia. Now, in creating the tibial tunnel, I like the femoral guide. The femoral guide that for the ACL outside in, I like it because it gives you a big curve, and you can locate where you want to put it. And this graph is quite precise. So then you start to make the hole and drill. And you see this with this guy, you see most of the time it comes.
Buenos días. Empezar saludando desde España a todos los presentes.
Buenas tardes, soy Juan Carlos Monllao. Esta tarde quiero agradecer a la Sociedad Española de Rodilla la amable invitación a moderar esta mesa dedicada a la robótica. La robótica está en la mente de todos los cirujanos ahora, que se dedican a rodilla y a otras articulaciones. Y, por supuesto, es tiempo de empezar a analizar sus riesgos y sus potenciales beneficios. Esto. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Y, por supuesto, todo el mundo sabemos lo que es la gonartrosis y para qué sirven las prótesis. Es el tratamiento que estamos utilizando desde hace 50 años para la fase final de la gonartrosis sintomática. La prótesis de rodilla se ha mostrado coste efectiva. De hecho, algún estudio de la OMS dice que es más efectiva incluso que la prótesis total de cadera, más coste efectiva. Y las previsiones de poner prótesis en los próximos años son un cálculo espeluznante. Se calcula que sobre 2030 probablemente se coloquen aproximadamente 3,5 millones al año en el mundo. Esto supone un aumento del 600% sobre el coste actual. En los últimos 40 años, desde los tiempos de John Insall, hemos asistido a mejoras continuadas en los diseños de las prótesis. Hemos pasado conceptos como el simple o doble radio, las plataformas móviles o fijas, los diseños anatómicos, más recientemente las guías específicas para eliminar instrumental en quirófano y conseguir mayor precisión, y desde luego la tribología de los materiales y de los polietilenos y la alineación. La alineación siempre ha sido un dolor de cabeza para el cirujano. Tenemos sistemas para alinear, todos lo sabemos. En los últimos tiempos nos hemos planteado si los sistemas clásicos debían ser mejorados y se ha hablado de diseños anatómicos, pero sin duda todos buscamos una alineación perfecta porque sabemos que el no alinear perfectamente conduce a aflojamientos precoces, a desgaste del polietileno y a recambios que no son deseados. Por supuesto, en el capítulo de alineación ya tuvimos una primera experiencia muy potente hace unos 20 años con el inicio de la navegación. La navegación nos trajo muchas expectativas. Al final, al menos en nuestro hospital, donde usamos navegación desde aquella época, ha quedado confinada a las deformidades extraarticulares. Sigue siendo muy útil para esto, pero es el único objetivo que tenemos y para lo único que lo utilizamos. Y al final seguimos teniendo entre un cuarto y una quinta parte de nuestras prótesis que seguramente, por múltiples factores, que escapan algunos de ellos a nuestra comprensión todavía, pues nos dejan a este número de pacientes insatisfechos donde no sabemos exactamente qué hacer. En este contexto, pues seguimos haciendo las prótesis de una forma artesanal, como se hacía en la cadena de montaje de Ford hace 60 años, y hoy en día nadie piensa que un vehículo a motor no deba ser construido pues, con estos 50.000 brazos robóticos que van trabajando y configurando el nuevo vehículo de una forma precisa. Así estas tecnologías van a aparecer, como ya están apareciendo en todos nuestros quirófanos. Este es nuestro quirófano en Barcelona, ya con este artilugio allá colocado, y estos robots probablemente formarán parte de nuestra vida. Esto en algunos ámbitos de la cirugía ortopédica ya ha demostrado alta efectividad, como es el caso de la cirugía de columna, puesto que colocar el tornillito pedicular bien o mal pues es la diferencia en que el individuo siga andando a veces o deje de hacerlo. Por tanto, tenemos esto tan bonito que los ingleses dicen promising results, de momento, que significa nada. Todo es prometedor cuando empieza y luego con el tiempo, como un matrimonio, pues a veces se va al cielo. Sin duda que hay unas ventajas de estos resultados prometedores, como que la hoja no se vaya más allá de lo que tiene que cortar y esto nos permite hacer incisiones más pequeñas, seguramente pues más adecuadas y más cosméticas, y la medida intraoperatoria de cómo balanceamos ligamentos pues puede ser más exacta con todos estos sistemas, y esto además vendrá añadido con que nuestras enfermeras no tendrán que acarrear 50.000 cajas al interior del quirófano y probablemente el cirujano incluso pues va a ir más confortable y no tendrá dolor lumbar antes de hora. Por tanto, estos serían los prometedores resultados. Pero también tendrán que balancearse con el altísimo coste de estas tecnologías, como 1,5 millones la que hemos adquirido nosotros, con el tamaño que ocupan en quirófano, las famosas líneas de aprendizaje, los potenciales de disfunción durante el uso, y que nos obligarán a tener siempre un plan B para ver cómo rescatamos aquellos, y por supuesto que nuestros residentes no empiecen trabajando con estos instrumentos, sino que se formen en cirugía convencional para que luego puedan incorporar esto.
Hoy vamos a tener un panel de expertos procedentes de la Sociedad Española de Rodilla, como he dicho antes, que nos van a intentar explicar todos los claroscuros de esta tecnología. Así que os invito a que vayáis pasando progresivamente por este atril. Empezamos contigo, Joan. Joan Leal es el actual presidente de la Sociedad Española de Rodilla y él empieza con la primera comunicación. Gracias. No cal, no, perquè estic amb el d'allò. Deixa'm aquí. Bueno, muchas gracias, Joan Carles. La verdad es que es un auténtico placer estar en esta sesión poco concurrida de momento. Espero que vaya aumentando el aforo. Cuando nos encargaron esta mesa, la Sociedad Española de Rodilla, realmente es uno de los objetivos importantes en nuestra sociedad, el hecho de promocionar y ser quizá los pioneros en las nuevas tecnologías. Y si hay una nueva tecnología que hoy en día en la cirugía de protésica total de rodilla tenemos enfrente, es la robótica. No sé si podemos conectar ya, perfecto. Bueno, yo voy a intentar explicarles un poco el por qué la robótica va a ser una buena evolución de la navegación. Yo creo que hay que hablarlo como una evolución. Yo tengo este conflicto de intereses, soy consultor y desarrollador de la compañía Stryker, y esta charla hoy tendrá mucho que ver con esta compañía. Lo primero que me gustaría reflexionar es sobre si la robótica es una moda que va a pasar o no, o va a ser una evolución. Yo creo que es una evolución de la navegación, y esto nos lo deja ver los registros y las publicaciones que tenemos. Siguen subiendo, siguen aumentando de una forma exponencial, y además los registros cada vez más detectan más cirugías. Lo que está muy claro es que no tenemos que basar en la robótica toda nuestra finalidad en cuanto a la progresión de nuestros pacientes, porque hay otras cosas mucho más importantes, como son la información y el cumplimiento de expectativas, que creo que son una de las partes que probablemente no dedicamos el tiempo suficiente a considerar. ¿Por qué ponemos ¿Por qué nos basamos en el robot? Nos basamos en el robot básicamente, yo creo, por tres motivos. Por la precisión, que es de lo que les voy a hablar yo hoy, y esta precisión va a llevar consigo, la precisión va a ser por la información que tenemos y por la ejecución, nos va a llevar también a ser más seguros y a tener menor agresión en nuestros procedimientos. La precisión es básicamente ejecutar aquello que tenemos planeado. Hasta ahora, costará un poco porque las diapositivas pasan lento y el flujo de la charla va a ser un poquito más complejo. Entonces, hasta ahora lo que hacíamos era hacer un corte, o al menos en mi práctica habitual, hacer un corte en tibia y luego, valorando los espacios medial y lateral, de alguna manera compensábamos los cortes distal y posterior de fémur para darle un equilibrio ligamentoso a esta cirugía protésica. En extensión nos fijábamos en el ángulo complementario para poder variar ese ángulo complementario para obtener la estabilidad, y en la flexión variábamos ese clásico 3 grados de rotación externa para ir arriba y abajo para estabilizar ese espacio. Siempre teniendo en cuenta que un grado iba a corresponder, los grados de modificación que hiciésemos iban a corresponder con milímetros de corte. Todo esto nos generaba a veces unas inexactitudes en nuestras planificaciones y en nuestra ejecución, debidas pues, a las guías de corte, a la rigidez que teníamos en nuestras sierras, a las diferentes landmarks que cogíamos, o incluso al cemento, al grosor de cemento que teníamos. Y esto nos daba, pues lógicamente, imprecisiones en nuestra alineación, imprecisiones en nuestra estabilidad, porque todo aquello que habíamos planificado, que es las líneas que ven en azul para tener un paralelismo, teníamos claramente un error que se nos iba a abrir más en varo en nuestra articulación. En un estudio que hicimos y que estamos pendientes de publicar sobre 340 pacientes, teníamos errores absolutamente incontrolados sobre el fémur y sobre la tibia, que incluso llegaban a tener hasta más de 3 grados de inexactitud.
siempre hablando de media de inexactitud. Tengamos muy claro esto para lo que diremos luego. ¿Qué ocurre con la robótica? Con la robótica y concretamente con el sistema Mako lo que hacemos es tener mayor información. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, teniendo un TAC preoperatorio en el que Mako, el robot, nos va a empezar a segmentar este TAC de tal manera que vamos a tener información sobre la cadera, la rodilla y el tobillo. Vamos a segmentar el centro de la cabeza femoral, vamos a segmentar el centro de nuestra articulación de la rodilla, vamos a segmentar y vamos a valorar cuáles son los puntos importantes en cuanto a zonas epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Vamos a ver claramente dónde tenemos situados el maleolo medial y el maleolo lateral y de alguna manera las rotaciones en la tibia, la pendiente tibial y los salientes óseos, como verán ahora a continuación, que serían lo que nos va a Mako va a tener esta información para poder estructurar cuál va a ser su estrategia a nivel del corte. Nos va a proponer una serie de tallas y cortes óseos que nos van a proporcionar unos implantes que ya van a venir de alguna manera premedidos y preconfigurados en el preoperatorio. Y finalmente lo que vamos a ver es la cantidad de corte que vamos a realizar y cómo se va a adaptar esa prótesis a nuestro hueso. Esto evidentemente es toda la información que tenemos preoperatoria y que va a empezar con el orden de superior a la izquierda hasta inferior a la derecha, pues de todo el proceso que les he explicado. Este proceso finalmente va a estar totalmente corroborado en quirófano, intentando ver cuál es el centro de la cabeza femoral, cuáles son nuestros puntos. Nos va a pedir un mapeo de estos puntos para intentar consensuarlos con el TAC que hemos hecho preoperatoriamente y de esta manera poder empezar a operar. ¿Por qué? Porque si este TAC y este mapeo no coinciden, Mako no nos dejará empezar. Y probablemente en este momento es cuando nosotros tenemos que empezar a valorar si queremos o no queremos tener esa propuesta que nos hace Mako, que está a 0 grados. 0 grados en el eje mecánico, en el corte distal y en el corte proximal de tibia, corte distal de fémur y proximal de tibia, y a 0 grados también en la rotación para el corte posterior de fémur. Tenemos casos como este, que tenemos un equilibrio, si pueden ver a los lados, el 18 es el espacio correcto que tiene que tener en medial y lateral nuestra prótesis. Se nos equilibra perfectamente a 0 grados, tal como nos había propuesto Mako, excepto que le vamos a dar 1 grado, como pueden ver arriba a la izquierda, de rotación externa para compensar nuestro equilibrio en flexión. Este es un caso relativamente fácil de una prótesis convencional. Aquí tenemos un caso un poquito más complejo, en el que tenemos un compartimento medial mucho más apretado que el lateral, que está mucho más laxo, y aquí sí que tendremos que jugar, como pueden ver, 0 grados arriba y abajo en fémur y en tibia y 0 grados en la rotación externa, teniendo un gap en flexión desequilibrado, teniendo mucha más tensión en medial que en lateral. ¿Qué hacemos? Le damos 4 grados, a ver si cambia, 4 grados de varo al componente femoral, le damos 2 grados de varo al componente tibial, cambiando el gap en flexión y en extensión, y la rotación externa del fémur no lo tocamos y tenemos un equilibrio de espacios correcto, teniendo 18-19 en extensión y 20-20 en flexión, que esto ya en algunos pacientes ya nos interesa. Todo esto, que parece muy complejo, ¿tiene una curva de aprendizaje? Pues la verdad es que sí, pero en tiempo, no en precisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucha liturgia en la robótica que nos hace perder tiempo en cuanto al montaje de la estructura del robot y al montaje y a la calibración del mismo por parte de la enfermera quirúrgica y de todo el personal entrenado para ello. Como hay artículos ya en la literatura, nos demuestran que este tiempo en las primeras cirugías aumenta mucho y que conforme van pasando las cirugías se va igualando en al que hacíamos habitualmente en la cirugía manual. El hecho de que las nuevas generaciones suban también con los videojuegos parece apuntar a que esto va a ser mucho más sencillo
Y si vemos otros artículos que nos hablan que fellowships, que sería el que está en magenta, tiene a veces mayor fiabilidad en cuanto a la precisión que no los veteranos y los adjuntos seniors, tanto en el fémur como en la tibia. Un artículo reciente de Haddad también nos habla, como podrán ver ahora, de que la ansiedad en quirófano aumenta durante los primeros casos, aunque va disminuyendo hasta llegar a cero, pero teniendo, si se fijan, la estructura de la precisión en todos los casos, del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, la estructura de la precisión es exactamente la misma, porque si uno tiene los conceptos claros, la precisión que va a obtener con la robótica va a ser muy buena. Esto se cumple en prácticamente todos los cortes que vamos a hacer y como pueden ver en esta tabla arriba en el tiempo no hay diferencias significativas al final, pero en la precisión, si vemos la manual y la robótica, vamos a tener diferencias, aunque no va a haber una curva de aprendizaje. Tenemos artículos también que nos dejan ver que los outliers que teníamos en la cirugía manual son mucho mayores de los que tenemos ahora en la cirugía robótica. Fíjense que teníamos hasta más del 20% de outliers. Aquí tenemos solamente un 7% en este estudio realizado en el Reino Unido. También tenemos este en el que vemos un error no de media, sino un error máximo de 2 grados en nuestra precisión con la robótica, y en otros artículos en los que vemos que sea cual sea el corte vamos a tener mucha precisión. También en los milímetros de corte se ve que la precisión está siempre por debajo de 1 milímetro. Este artículo que vemos exactamente lo mismo, tanto en cortes y en milímetros como en grados de precisión. Y si se pueden fijar en esta tabla, en este artículo, es muy bueno ver el tanto por ciento de pacientes que tenemos con menor o igual a 1 grado o a 1 milímetro de desviación. Esto es realmente muy impactante. Nuestra serie, que no es significativa, nosotros llevamos operados solamente 37 macos en este momento, a 6 meses tenemos 10, pero sí que hemos visto y podemos ver esta precisión que no va nunca más allá de 2 grados, sea quien sea el observador que lo hace, como nos indica este artículo. Decirles y explicarles un poco que la precisión sobre la sierra, esto es lo que Mako nunca va a cortar por debajo del rojo, siempre va a estar en el verde o en el blanco, con un espacio y con de alguna manera un límite de precisión de 1 milímetro. Fíjense en este vídeo en el que vemos cómo nosotros vamos cortando. Les pido disculpas porque esto de hacerlo en streaming siempre tiene este problema. El problema es el hecho de que va un poquito más lento. Vemos cómo va cortando la parte verde, y otra de las cosas que nos habla de la precisión y la seguridad son estas bandas verdes que tenemos al lado y lado del corte, que nos indican por dónde la sierra no va a poder ir nunca, por dónde vamos a tener muchísima seguridad en nuestro corte. Esto nos va a permitir ser menos agresivos y, por tanto, tener menos desinserción de partes blandas. Perdonen por el tiempo, pero parece menos desinserción de partes blandas. Esto nos va a condicionar también a una pérdida menor si pasa la diapositiva, una pérdida menor de sangre, y nos va a condicionar también una menor estancia hospitalaria. Juan Carlos Martínez Pastor les va a explicar mucho mejor el tema de los resultados clínicos. Nosotros, una de las cosas que sí hemos visto en estos pacientes que llevamos seguidos a 6 meses es que el KSS, es decir, la reacción funcional va a ser prácticamente igual al mes que a los 6 meses. Es decir, nosotros nos damos cuenta que el paciente realmente tiene una recuperación más rápida en la robótica que en la manual. Donde no vamos a tener precisión, y voy a pasar este vídeo rápido, va a ser en el cajón anterior, esto va a ser el futuro, en la rotación tibial y en la consecución del tracking patelofemoral. Como reflexión final, decirles que las viejas filosofías nos van a desencadenar los viejos resultados, y yo creo que, sabiendo que en un futuro vamos a tener prácticamente el 50% de nuestras prótesis totales de rodilla operadas con cirugía robótica, no tenemos más remedio que mirar adelante, continuar evolucionando y, por supuesto,
entender que la evolución tiene que ser siempre pensando en el paciente, porque no tengamos ninguna duda que tenemos que adaptar nuestra actitud a cada paciente, individualizar cada paciente, y esto la cirugía robótica nos lo va a permitir, intentando conseguir siempre el 100% de satisfacción. Muchas gracias. ¿Está conectado? Buenos días. Empezar saludando desde España a todos los presentes y, por supuesto, a los doctores Monllao y Leal por invitarme a participar en este magnífico foro. Voy a intentar explicar las motivaciones y la lógica detrás del uso de los robots y dar unas pinceladas sobre el sistema que yo uso desde hace un par de años y los resultados que estamos obteniendo con él. Y es que fíjense, se calcula que hay unos 300 millones de consultas médicas por rodilla dolorosa crónica al año y que de ellas casi 3 millones acaban en una prótesis de rodilla cada año. Solo en el Reino Unido, el Registro Nacional de Prótesis tiene registradas más de 1,5 millones de prótesis para un periodo de 15 años, lo que supone una media de unas 100.000 al año, incluyendo las totales, las unicondilares, patelofemorales, etc. Y además estas cifras se mantienen constantes a lo largo de los años con una ligera tendencia al alza por el envejecimiento progresivo de la población y por el aumento en las exigencias funcionales de esta población cada vez mayor. Eso ha provocado un incremento exponencial en el número de complicaciones y en el gasto derivado de ellas. Del total de estas prótesis primarias registradas en el registro de Inglaterra, acabaron en revisión primaria casi 37.800, lo que supone un total anual de unas 2.500. Y esas cifras afectan a cualquiera de los modelos y tipos implantados realizadas entre los años 2003 y 2019. Las causas para la revisión de estas prótesis totales de rodillas han sido estudiadas en múltiples artículos y en los diferentes registros nacionales de prótesis, pero todos ellos básicamente las clasifican en estos 4 motivos fundamentales: el aflojamiento aséptico, que en la mayoría de los estudios es la más frecuente, la infección, que evidentemente es la más temida por todos nosotros, la inestabilidad postoperatoria, por un mal balanceo de las partes blandas, y el desgaste del polietileno, que en realidad es causado por un mal posicionamiento de las prótesis. De ellas, tanto el aflojamiento protésico como la inestabilidad por el balance inadecuado de las partes blandas y el deterioro del polietileno suelen ser debidas a una técnica defectuosa de implantación, y todas ellas pueden potencialmente ser mejoradas con la ayuda de los robots. En general, podemos decir que una cuarta parte de los pacientes operados están insatisfechos con su prótesis de rodilla, sobre todo la gente joven, que suele ser más demandante y que la va a llevar puesta más años. Además, sabemos que la actividad deportiva aumentará en un 16% de los pacientes operados de prótesis de cadera tras la cirugía, mientras que el 8% de los pacientes operados de rodilla, la actividad deportiva que realizan va a disminuir. Para paliar estos problemas, la robótica aplicada a la colocación de las prótesis intenta mejorar la precisión y la exactitud en su colocación, puesto que los sistemas tradicionales que usan guías intramedulares no van a tener en cuenta ni la cinemática de las otras articulaciones que participan en el movimiento de la rodilla, ni una anatomía particular de cada paciente, con posibles deformidades en articulaciones adyacentes, en el fémur o en la tibia por fracturas o malformaciones previas. Por lo tanto, con el uso de los robots lo que intentamos es restaurar la anatomía normal de la rodilla, ayudando en la consecución de un balance ligamentario óptimo, una alineación correcta de la pierna y una restauración de la cinemática normal de la articulación. Con ello se mejorarán los resultados funcionales y previsiblemente disminuiremos el porcentaje de aflojamientos asépticos e inestabilidades, que son, como ya hemos visto, las causas más frecuentes de las rodillas dolorosas tras un reemplazo protésico. También son objetivo de la robótica la reducción de la exposición a la radiación y la recuperación más rápida, con un aumento en el porcentaje de pacientes satisfechos
por la disminución del dolor al requerir menor liberación de partes blandas y el menor sangrado al no penetrar los canales óseos, con lo que la rehabilitación será más rápida y menos agresiva. En cuanto a los beneficios en el uso de los robots, lo primero es comentar que no hay estudios que demuestren peores resultados que en una prótesis total de rodilla convencional, a pesar del poco tiempo que se llevan usando y de la curva de aprendizaje. Sí que se han demostrado mejores resultados en las prótesis unicompartimentales de rodillas sobre las totales, y ya hay múltiples estudios que demuestran una clara mejora en los resultados de estas prótesis unicompartimentales usando robots para colocarlas. Tal vez esto sea debido a que tanto la precisión en la colocación del implante como el correcto balance ligamentario son importantes para un buen resultado en las unicompartimentales, mientras que las prótesis totales son más permisivas en cuanto a la precisión de la colocación siempre y cuando el balance ligamentario sea el correcto. También hay una reducción del inventario con menos instrumentos y cajas, con la consecuente reducción en el tiempo y costes de esterilización, además de mejorar los flujos en el quirófano. También hay un aumento en la precisión para jóvenes cirujanos con poca experiencia, aunque la lógica nos dice que primero hay que entender y aprender los métodos tradicionales de colocación y balanceo de las prótesis. Por último, se ha observado una clara disminución en el sangrado al no haber penetración de los canales óseos ni ser necesarias las liberaciones masivas de los ligamentos. El robot Navio, recientemente actualizado y rebautizado como CORI, que es el acrónimo de Center of Real Intelligence, lo utilizamos por primera vez en el Hospital de la Ribera el pasado agosto del año 20. Con él pusimos un total de 52 prótesis con un número ligeramente mayor de mujeres que de hombres, sin haber hasta la fecha tenido ningún aflojamiento temprano. Sí tuvimos una infección temprana en una paciente con artritis reumatoidea en tratamiento con inmunosupresores, que afortunadamente se solucionó con un lavado articular profuso, un recambio del polietileno y una antibioterapia intravenosa adecuada. En un caso, se revirtió la cirugía al sistema tradicional de implantación con guías por un problema de la máquina que al final resultó ser un enchufe con potencia insuficiente para la fresa manual del robot. El robot CORI empezamos a usarlo en julio del año pasado, habiendo implantado en el Hospital de la Ribera ya 72 prótesis, y fue presentado a nivel nacional en Granada, donde implantamos 3 prótesis completas. Hasta la fecha hemos conseguido alineaciones muy correctas, incluso en casos con deformidades de los huesos largos, como por ejemplo en estas tibias valgas, y deformidades intraarticulares como en este genúbaro. Aquí os muestro las telemetrías de estos 3 diferentes pacientes que habían sido operados por mí en el pasado en sus rodillas izquierdas, y con la ayuda de Navio en las rodillas derechas. Se ve claramente que con los métodos tradicionales la alineación no es perfecta, aunque los pacientes de momento están satisfechos con ambas rodillas, pero si tuviéramos que apostar, diría que las prótesis izquierdas tienen más probabilidades de dar problemas en el futuro antes que las derechas. Con la práctica también hemos utilizado el robot en algunas rodillas algo más difíciles, como esta rodilla valga, por una fractura previa de la meseta tibial lateral, en la que vemos cómo la corrección resultó muy correcta. Como podéis ver, también añadimos un pequeño vástago tibial para mayor tranquilidad. El problema de obtener buenos resultados es que tus colegas empiezan a remitirte casos cada vez más complicados, como el de esta paciente con un índice de masa corporal de más de 50 y unas rodillas en X. Hemos empezado por operar la rodilla derecha, que es la que más le incapacitaba, y con la ayuda de CORI le corregimos el valgo dejándole solo 3 grados de desviación para obtener un perfecto balance ligamentario sin necesidad de realizar liberaciones de sus partes blandas. En breve lo operaremos el lado izquierdo. En esta otra paciente de 72 años, operado hace unos años de prótesis totales de cadera que requirieron revisiones con vástagos largos, eso dificulta la utilización de guías intramedulares para la colocación de las prótesis de rodilla que también necesita. Además, con sus tibias valgas también se dificulta la alineación de su eje cinético. Le colocamos una prótesis en su rodilla derecha con un balanceo ligamentario correcto
Por desgracia, la paciente aún no se ha realizado la telemetría correspondiente, pero se puede observar que el resultado clínico es muy prometedor. Este es posiblemente el caso más extremo que hemos operado hasta la fecha. Es un varón de 72 años que a los 17 sufrió un accidente de tráfico que resultó en amputación de su pierna derecha y una fractura diafisaria en su fémur izquierdo que fue enclavado, además de una fractura de la meseta tibial lateral que fue tratada conservadoramente, pero el paciente recuerda tener la rodilla torcida desde el accidente mismo. En este caso, fue necesaria una liberación intraoperatoria del tracto iliotibial para conseguir el balanceo lateral adecuado. Y el uso de cori nos permitió alinear la prótesis sin necesidad de penetrar los canales femorales ni tibiales. Con ello obtuvimos una corrección ligamentaria adecuada con una alineación de 0 grados de varo, aunque la preparación preoperatoria planificada había sido de 4 grados de valgo, lo que corregimos, como he dicho, con una liberación del tracto iliotibial intraoperatoria. Solo una ligera tensión medial quedó en el gap de flexión que no consideramos necesario corregir con más liberaciones. Por lo tanto, las ventajas en el uso del robot sobre la cirugía convencional se resumen en la obtención de resultados muy consistentes y reproducibles, siendo la curva de aprendizaje rápida. Ya hay múltiples estudios en los que se demuestra que el tiempo desde la implantación de los pines hasta la colocación de la prótesis se reduce a la mitad y se estabiliza con una media de 9 casos. Al no penetrar los canales femorales ni tibiales, el sangrado se reduce muy significativamente, sobre todo en los casos de prótesis totales, no así en las parciales en las que el sangrado se mantiene igual según los estudios. El grado de satisfacción del paciente hasta la fecha se ha demostrado ser mayor que con el uso del método tradicional de implantación, lo que deriva en un aumento de la demanda, lo que puede ser importante para algunas prácticas privadas. Finalmente, comentaros que el crecimiento en el uso de estos sistemas está siendo exponencial, tanto en el número de robots como en el número de operaciones realizadas en los últimos años. Yo, personalmente, estoy convencido de que esta tecnología ha venido para quedarse. Ya es el presente en un número muy alto de hospitales de todo el mundo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, doctor Calatayud, desde España. Un saludo. El doctor Martínez Pastor, del Hospital Clínic de Barcelona, un experto también en rodilla, nos muestra su experiencia en el tema. Pues muchas gracias a todos. También agradecer a la Sociedad Española de Rodilla, de la que me considero parte de la familia, como vocal de la Junta, y a slard por la invitación, pues para hablar un poco de cuál es nuestra experiencia en esta técnica o en esta manera de poner las prótesis, que a mí me gustaría hacer una reflexión, ¿no? La robótica, pues bueno, da es una situación, una técnica muy mediática, muchos piensan que es una evolución de lo que podría ser la navegación, pero ya verán cómo supone un cambio de paradigma mucho más importante de lo que nos podemos pensar. No sé si cambio con el teclado, con esto, con el teclado. No cambia, ¿no? A ver que vuelvo a compartir. Bueno, vamos a intentar haciéndolo así. Bueno, yo creo que ya se ha repetido mucho que cuando ponemos las prótesis hay un porcentaje elevado de pacientes, incluso el 20%, pues que no están contentos, no quedan contentos con el implante que le hemos puesto, aunque el cirujano muchas veces lo esté, porque piensa que le ha colocado la pierna muy recta, muy bien equilibrada, y a veces no pasa. Y esto, durante la historia de la ortopedia, al menos que yo he podido vivir en 20 años poniendo prótesis de rodilla, pues han habido muchos sistemas que esto lo han intentado mejorar, como puede ser la navegación, cirugía mínimamente invasiva, implantes de guía personalizada. También se ha hablado mucho de cambios en el sistema de alineación.
Aquí aparece la cinemática, que luego el doctor León nos explicará, pero la realidad es que tampoco esto ha demostrado una mejora en los resultados funcionales ni de calidad de vida de estos pacientes a largo plazo. Y a mí me gustaría presentarles este artículo. Es un artículo que ha hecho Sebastián Lustig, del Grupo de Lyon, de Francia, y bueno, él habla un poco, hace una revisión de cuáles son los conceptos de alineación que hay actualmente realizándose para colocar los implantes de prótesis de rodilla, y va a colocar un poco qué sistema de alineación utilizamos cuando hacemos la robótica, ¿no? Bueno, ya se ha hablado de resección medida, que es lo que yo he hecho prácticamente toda mi vida, con gap and balancing, una alineación cinemática restrictiva, pero él habla que la robótica nos va a ofrecer lo que se llama una alineación funcional, que a mí me gusta más, y al doctor Leal también le gusta más llamarla alineación personalizada, que esto se va a obtener manipulando la colocación del implante y las resecciones óseas y en los 3 planos del espacio, asociado o no a liberación de partes blandas. Eso tiene un objetivo muy claro y muy concreto, que es conseguir unos espacios en flexión y extensión bien balanceados con una correcta tensión de las partes blandas. Y este es un poco el cambio de paradigma que yo le quiero mostrar. Esto es lo que yo he ido haciendo hasta ahora, una alineación mecánica, siempre he buscado un eje a cero de la extremidad, bien centrada, y ahora hacemos una alineación personalizada. Y como ya ha explicado el doctor Leal, vamos a permitir cambios de la alineación a nivel de la tibia, más o menos 3 grados, del componente femoral, del módulo de varo-valgo, también de la rotación femoral. Verán que como cambiando rotación femoral vamos a ser mucho más capaces de equilibrar las rodillas en flexión. Y esto supone lo que podemos considerar un cambio en los conceptos de alineación. Y cuando hacemos robótica, uno tiene que estar abierto a cambiar su manera de poner las prótesis. Yo voy a hablar de la técnica rosa, es el modelo de robot que utilizo en mi servicio, de la casa Zimmer. Podemos hacer la planificación de 2 maneras diferentes, de manera preoperatoria realizando una telerradiometría que se envía los datos a Canadá con unos protocolos específicos y ellos nos devuelven la planificación que incorporamos al sistema informático de planificación intraoperatoria, o podemos hacerlo directamente con una planificación intraoperatoria sin imágenes. Hacemos una toma de muestras intraoperatorias, como pueden ser cálculo de la rotación del centro de la cabeza femoral, entrada del canal, cóndilos posteriores, epicóndilos, un poco hacer el marcaje de los larmas que nos van a servir para alinear el implante. También lo haremos a nivel tibial y a nivel femoral para conseguir saber cuál es el eje correcto de la extremidad. Una vez hemos hecho esto, se procede a una evaluación intraoperatoria haciendo módulo de valo-valgo de la rodilla para ver cuáles son exactamente los gaps que vamos a tener o cuáles van a ser los espacios que vamos a tener en flexión y en extensión, y sobre esto ya se procede a hacer una planificación intraoperatoria que yo les diría que es la parte más importante de todo este sistema, ver cómo vamos a colocar los implantes. Esto es un poco lo que ya ha explicado el doctor Leal. Esto sería la plantilla sobre la que vamos a trabajar. Vamos a buscar la plantilla o la planificación inicial, va a partir de una alineación mecánica 0-0, con unas resecciones estándar para el modelo del implante que vamos a utilizar para un polímetro de 10, y aquí pueden ver cuáles son los gaps, los espacios que quedarían en extensión 23-21, no muy bien balanceados, y lo mínimo que vamos a necesitar son 19. A nivel en flexión, observamos que el gap mínimo, el espacio mínimo tiene que ser de 20 para el implante, y aquí vemos espacios en flexión muy pequeños, con una talla 5 y sobre todo dándole una rotación externa de 3 grados. Aquí es donde empezamos a manipular el software, y lo que primero que hacemos es en extensión, vamos a cambiar la del varo-valgo, damos un módulo de varo a la tibia, también cambiamos el módulo de varo del fémur, y con esto, fíjense que conseguimos hacer una resección un poco más amplia, cambiando un poco también el corte tibial, aumentándolo, un gap un poco más amplio para que quepa el implante, y sobre todo que tenga mucho más apretado en la parte medial, en extensión, que en flexión. Sí, vamos a buscar una diferencia aproximadamente de 1 milímetro entre entre medial y lateral, siendo más laxo la parte lateral. Lo mismo sucede aquí. Aquí hemos aumentado el gap en flexión, bajando una talla del fémur, aumentamos el gap en flexión, y cambiando la rotación femoral conseguimos tener un perfecto balanceado de los espacios también en flexión. Una vez hemos hecho esto, ya planificamos el corte, damos a la parte de resecciones óseas. Este sistema coloca las plantillas para que podamos hacer los cortes según hemos planificado, y pasamos de modo automático a modo colaborativo para poder asentar bien la guía y poder hacer los cortes.
Aquí un ejemplo de cuál es la exactitud que tiene este sistema, pues vamos entre variaciones de medio grado y 1 milímetro, y medio milímetro es lo más frecuente que encontramos cuando hacemos las resecciones óseas. Y ahora ya vamos a hablar un poquito de los resultados, nuestra propia experiencia sobre los resultados en robótica. Hemos hablado de curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es muy importante, lo que se ha comentado. A partir del sexto o séptimo caso, como pueden ver, este sería el promedio de curva de aprendizaje de todos los cirujanos que hacemos robótica en mi servicio, en mi sección, que tenemos pacientes a partir de los 33 años hasta los 62, hacemos este tipo de implantes. Y fíjense que a partir del séptimo, octavo caso, la curva ya se empieza a normalizar, ya empieza a haber una tendencia plana y tenemos algún pico que remontar, porque sobre todo, cuando más experiencia tenemos, nos atrevemos con casos más complicados. Pero yo les podría decir que la media global es de 7 casos para poder empezar ya a tener una curva, en cuanto al tiempo se refiere, ya más plana. Esto, como comentaremos más adelante, esto no tiene nada que ver con la precisión. A partir de los primeros implantes ya tenemos una precisión muy importante. Este es el estudio que les quiero montar, es un estudio de casos controles. Hemos incorporado 80 pacientes y hemos dividido en 2 subgrupos. El primer grupo de 40 casos, hemos incluido los pacientes que hemos colocado una prótesis modelo persona con robótica y que tienen ya como mínimo 6 meses de evolución del total de las 92 cirugías robóticas que hemos realizado. Y esto hemos hecho una agrupación, un match 1-1, agrupando por sexo, edad, índice de masa corporal, complicaciones y deformidad, 40 prótesis a las cuales hemos hecho una alineación mecánica convencional, como es usual en nuestro servicio. Y hemos hecho una valoración de la alineación y resultados clínicos a los 6 meses y, sobre todo, del dolor en el postoperatorio inmediato. Aquí ven un poco los datos epidemiológicos, como no hay diferencias significativas en ambos grupos, en cuanto a edad media, IMC, el ASA, comorbilidades y el sexo. Esto es así porque forma parte del diseño del estudio. Y aquí vean ustedes la alineación que hemos obtenido, que se obtiene utilizando la alineación mecánica, intentando conseguir, buscando que el eje de alineación sea siempre 0. Aquí les he marcado en gris las variaciones entre +3 y -3. Y fíjense que aunque el eje post-op promedio es de 2, encontramos que 28% de los pacientes van a tener desviaciones de más de 3 grados y un 16% van a ser más o igual a 5 grados de desviación. Aunque la media sea 2, tenemos, cuando utilizamos la acción mecánica, incluso con cirujanos expertos, pues bastantes outliers que se salen de lo que buscamos en más de 5 grados. Fíjense, es la alineación que hemos obtenido con la alineación utilizando el sistema robótico. Aquí ya no vamos a buscar el eje a 0 siempre, como comentado. Tenemos casos de 2, 3 grados de varo y esto es la planificación que hemos hecho para mejorar el balance articular. Por tanto, tenemos que ajustar los resultados a la planificación previa que hemos realizado. Y fíjense como ya del primer caso ya obtenemos curvas muy similares de lo que hemos planificado, que sería en color gris, a lo que hemos obtenido de la telemetría post-op. Fíjense que son curvas muy paralelas y, aunque la diferencia media sería de 1,7, muy parecido a lo que hemos conseguido con la acción mecánica, fíjense que aquí solo tenemos un 6% de pacientes que se van más de 3 grados de lo que hemos planificado, es decir, si estamos planificado 2 grados, se han quedado en 5, solo tenemos más de 6 pacientes, un 6% de pacientes, y no tenemos ninguno que pasen de 5 grados de desviación respecto a lo que hemos planificado. Por tanto, son unos resultados en cuanto a precisión a considerar. Resultados clínicos a 6 meses, aquí ya es otra cosa. No hemos observado, en cuanto al KSS, que hubieran resultados diferenciadores entre colocar las prótesis con acción mecánica o en acción funcional. Fíjese que el KSS previo es bastante parecido a los dos grupos y las ganancias que se obtienen, las ganancias son bastante parecidas. Lo mismo pasa en el KSS función. En el WOMA lo mismo. Las diferencias que hemos encontrado a 6 meses no son significativas y, por lo tanto, no podemos concluir que utilizando el sistema de robótica a los 6 meses tengamos un WOMA de función mejor o de rigidez que lo que podemos hacer con la acción mecánica. Pero, ¿qué pasa con el dolor? Este es el punto clave que hemos encontrado, hemos observado diferencias tanto a nivel postoperatorio inmediato como a los 6 meses. Este es el dolor promedio que hemos encontrado cuando colocamos prótesis de rodilla con guía convencional de 1,6 y un 2,5%, perdón, y 1,6 y 0,8, casi la mitad, cuando lo utilizamos cirugía con sistema robótico. Esto luego podemos discutir por qué pasa esto, pero que cuando observamos pacientes y miramos los pacientes que tienen más de 5 puntuaciones a escala analógica, ya estamos en dolor fuerte o muy fuerte, encontramos 20% de pacientes que
cuando utilizamos las guías convencionales están en esta situación y, en cambio, cuando lo hacemos con robótica, solo el 2,5% encontramos con IMCs más de 5 grados en reposo. Cuando midemos el dolor después de hacer actividad, es decir, después de que el paciente ha hecho la rehabilitación, ha caminado, ha deambulado, ha subido escaleras, aquí la cosa se iguala bastante, pero de nuevo encontramos que el porcentaje de pacientes con dolor fuerte o muy fuerte está muy por debajo, con diferencias significativas respecto a lo que sería con las guías tradicionales o la alineación convencional. Por tanto, aquí parece ser que el dolor postoperatorio es mejor, la recuperación rápida del paciente en el postoperatorio inmediato es mejor, quizá debido a la menor liberación de partes blandas, menos agresión quirúrgica, podría justificar esta situación. Y ya para finalizar, hemos analizado el grado de satisfacción que tienen los pacientes y el grado de recomendación que harían a un familiar, a un amigo, con la escala de Net Promoter, para saber si realmente están satisfechos o no. Pues cuando utilizamos las guías convencionales, tenemos un promedio de 7,9, estaríamos en el grupo de pasivos y tenemos 27,5% de pacientes que no recomendarían el procedimiento. Y cuando hablamos de robótica, encontramos que casi está bordando el límite, está casi en la zona de promotes, casi todos los pacientes recomendarían el tipo de técnica y de cirugía que se le ha realizado, y solo encontramos un 12% de pacientes que no recomendarían a un familiar o un amigo el procedimiento. Por tanto, parece ser que el grado de satisfacción también es bastante elevado cuando utilizamos la cirugía robótica para colocar los implantes. Y aquí les quiero mostrar un caso clínico. Cogimos al azar un paciente outlier, un paciente que no estaba satisfecho, que tenía un dolor de reposo, podemos decir ya fuerte, tirando muy fuerte, un dolor de actividad muy fuerte, y el Net Promoter estaba pasivo, casi en la escala ya de no recomendación del sistema. Y analizamos, porque si vemos el implante, como ha explicado el doctor Calatayud, pues uno ve que esta prótesis tiene un eje mecánico súper bien centrado, a cero, un slope perfecto, una zona, no parece que haya ningún problema de la colocación. Fuimos más allá, a los pacientes siempre les hacemos un HAT, un preoperatorio, un test de ansiedad y de trastorno psicológico, psiquiátrico, y observamos que este paciente tenía una escala de HAT de depresión y de ansiedad muy elevada, rozando caso el máximo, que es 21, y este paciente, bueno, observamos que había algún concepto, algún problema más de base que habrá que analizar para poder llegar a unos resultados más óptimos, no solo el tema de la robótica. Por tanto, como reflexiones iniciales, después de 90 casos de robótica y 40 con 6 meses de seguimiento, podemos estar de acuerdo que tiene una elevada precisión. Hablamos de la iluminación personalizada, esta mejora las escalas de dolor de manera precoz en el postoperatorio y a los 6 meses. Los pacientes tienen un alto nivel de satisfacción y recomendación del sistema, pero nos va a hacer falta todavía ir un poquito más allá e identificar a aquellos pacientes que van a ser tributarios de una prehabilitación y una identificación previa de sus problemas para optimizarlos y obtener mejores resultados de cara a la cirugía. Y eso es todo lo que les quería explicar sobre la cirugía robótica en nuestro servicio. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y ahora el doctor Carlos Martín, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, jefe de servicio allí, nos explica su experiencia. Ponemos, por favor, la presentación. Gracias. Bueno, estas son mis afiliaciones. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla. A ver, el pase es... Aquí, vale. Perdón. Un segundito, que es que vamos... Ahora, vale. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Slard y a Seroz la posibilidad de participar en esta mesa y el compartir con ustedes un poco de ciencia ficción, porque realmente no voy a compartir mi experiencia, sino que vamos a hacer una elucubración acerca del futuro de la robótica. Yo soy un trekkie convencido y de todas las películas, quizá la que más me guste de Star Trek es esta, donde el capitán Kirk y su tripulación vuelven a la Tierra en el siglo XX, al pasado, para recoger una ballena que salve a la humanidad. Entonces, Chekhov tropieza, se cae y tiene un hematoma epidural que los neurocirujanos del hospital quieren operar. El doctor McCoy interrumpe la intervención antes de que se proceda y con este sencillo aparato salva la situación. Y para mí este es el futuro de la medicina. Es el cambio de paradigma de unos procedimientos traumáticos y agresivos a un nuevo modo de hacer las cosas. Así que el doctor Leal me propuso hacer un ejercicio de adivinación, diría yo, y ver qué es lo que va a pasar en el futuro con el futuro de la robótica. Y después de darle muchas vueltas,
Lo cierto es que he decidido que el futuro es la extinción absoluta de la robótica como la conocemos hoy en día. Pero no será una extinción traumática, ni será una extinción brusca, sino que será una extinción progresiva. Una extinción progresiva en una serie de fases que pasarán por la fase de sensorización y miniaturización, por una fase de explosión del Big Data y de la inteligencia artificial, que continuará hacia la autonomía de los robots, al desarrollo de la nanorobótica y finalmente a la biología. Si hablamos de sensorización, todos los robots de los que disponemos actualmente son capaces de medir espacios, son capaces de medir ángulos, y esto nos da una información indirecta de cómo están las partes blandas en la rodilla. Pero realmente en estos momentos no hay ninguno que tenga adaptados dispositivos de los que ya existen en el mercado, como el VeraSense, que es un detector de presiones, que, como digo, no tiene ninguno de ellos incorporado estos sistemas. El siguiente paso en la robótica es sensorizar a los robots, darles mucha mayor posibilidad de detección de cosas. Los sistemas Navio o Cori y el sistema Mako dicen que son sistemas ápticos. Si leemos la definición de áptico, es aquello que tiene que ver con el tacto. Realmente esto es un error. Estos sistemas no es que tengan tacto, sino que proporcionan un feedback al cirujano a través del tacto del mango de sierra. Es deseable que en el futuro los robots sí que tengan un sistema áptico de verdad, es decir, que sean capaces de tener sensación de presión, sensación de temperatura y, en definitiva, como digo, tacto. También es deseable que tengan sistemas de reconocimiento óptico, con lo cual podremos diferenciar, o el robot podrá diferenciar entre lo que son partes blandas, lo que es hueso, etc. Si hablamos de miniaturización, esto está claro. Este que tienen aquí es el tamaño del distractor electrónico de partes blandas que tiene mi robot. Como verán, es bastante incómodo de utilizar en principio y este es el robot que utilizo y que posiciona los cortes del fémur, que realmente la primera vez que lo empleé y lo puse con 2 pines de 5 milímetros en el fémur distal, empecé a tener severas dudas de que esto pudiese aportar grandes cosas, salvo fracturas periprotésicas. Afortunadamente, con el tiempo esto se ha demostrado que no es así. En cuanto a tamaño, convendrán conmigo en que tener esto en el quirófano, necesitas un quirófano realmente grande y, sobre todo, si consideras que va pegado indeleblemente a un ingeniero que tiene que estar con este aparato. Con lo cual, es necesario, como digo, miniaturizar. Esto ya se ha hecho con la navegación. Sistemas como el DAS de BrainLab o otros sistemas de navegación lo que han hecho ha sido miniaturizar los aparatos para que sean más cómodos de utilizar. En esto es muy probable que la realidad aumentada tenga mucho que ver, que podamos tener en nuestras gafas, que también hay que miniaturizar, toda la información necesaria para el desarrollo de la cirugía robótica. En el futuro, la intercomunicación de los sistemas robóticos nos va a proporcionar un crecimiento exponencial de los datos. Del análisis de estos datos, del análisis del Big Data, lo que conseguiremos es un aprendizaje del cirujano y un desarrollo de nuevos modelos de cirugía que no son posibles con los sistemas de los que tenemos hoy en día. Por otra parte, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es un aprendizaje del robot y que éste sea capaz de resolver los problemas in situ. Por lo tanto, la inteligencia artificial permitirá al robot contar con elementos capaces de diferenciar tejidos y estructuras anatómicas, cambiar la planificación en función de los cambios surgidos durante la cirugía y tomar decisiones operativas para obtener un resultado óptimo. Esto es la autonomía de los robots. La autonomía de los robots es ya una realidad. Este es un artículo del País de hace un par de meses. Un robot que consiguió hacer, sin la participación de ningún cirujano, una cirugía completa de sutura de anastomosis de colon. Esto, la verdad es que tiene su problema, porque tiene unas implicaciones éticas terribles. ¿Qué ocurre con la seguridad del paciente? ¿Qué ocurre si la cirugía no va bien? ¿Quién es el responsable? ¿Es el cirujano? ¿Es el robot? ¿Es la empresa que lo ha manufacturado? Y Isaac Asimov promulgó las 3 leyes de la robótica que protegían de todo esto al humano, pero que en la película Yo Robot había uno de ellos que se saltaba a la torera y cometía un montón enorme de asesinatos.
El empleo de la impresión 3D nos permite hoy en día también la utilización de impresión con células, que nos da la posibilidad de imprimir tejidos estructuralmente y, como digo, en 3D. Esto nos ha llevado a crear microrobots híbridos, como este de aquí, que es un híbrido entre célula muscular y una impresión 3D, que es capaz de moverse y de actuar por sí mismo. Pero estos microrobots han evolucionado todavía más hacia los nanorobots. Estos son los xenobots, que son unos robots biológicos obtenidos a partir de embriones de rana, se llaman xeno por la raza de la rana, y que a través de manipulación con cortes y definición de formas se ha conseguido que tengan una capacidad de funcionamiento prácticamente autónomo. Pero no solo eso, sino que además son capaces de reproducirse. Imagínense toda una legión de estos robots acudiendo a una rodilla para reparar biológicamente la artrosis. Ese es el futuro. Y este futuro ya lo imaginó Fritz Lang en 1927 en su película Metrópolis, donde pasaba de la edad de los metales a la edad de la biología. Este es el futuro de la robótica. Pero lo que tenemos que considerar también es cuál es nuestro futuro. Lean esto y comiencen a temblar. Hace un par de años se publicaba ya que para el 2030 prácticamente 20 millones de trabajos se perderán como consecuencia del desarrollo de la robótica. Esto te tiene que dar que pensar. Y por favor, acuérdense de esta charla y acuérdense de mí cuando estén intentando vender su Mercedes-Benz y buscando trabajo en McDonald's. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por esta tranquilizadora visión apocalíptica. El doctor Vicens León, también un experto en cirugía protésica de rodilla, nos va a contar su experiencia. Espero que algo más positiva, un tono más optimista. Seguramente. Se agradecería. Si me proyectan, por favor, las... Buenas tardes, es un auténtico placer poder estar esta tarde con ustedes. Agradecimientos a SLAR por la invitación a SEROT para organizar esta mesa. Y es un placer poder escuchar y poder aprender de los que me han precedido, que son amigos, son expertos, muy expertos cirujanos de rodilla y son grandes pensadores de la rodilla. Yo nací en 1968, prácticamente al mismo tiempo que el inconformismo y también que la minifalda. Y esto mi terapeuta considera que es uno de los motivos mayores que tengo para cuestionar prácticamente absolutamente todo. Bueno, también comenta lo de mi afición por las piernas muy largas, pero esto no viene al caso porque hoy venimos aquí a hablar de robótica. Vamos a hablar de qué es un robot. Pues la primera vez que se utiliza la palabra robot es en 1921. El autor checo Karel Čapek estrena su obra en Praga, Rozumowi Uniwersalni Roboty. Una empresa se dedica a fabricar humanos de forma artificial para sustituir a las personas en las actividades más tediosas, más aburridas. Y estos máquinas humanoides, diseñadas en principio para ayudar a las personas, finalmente se rebelan y, como era lógico, acaban destruyendo a las personas. Por cierto, en la lengua eslava, robota significa esclavo. Por tanto, la robótica se dedicará a fabricar máquinas que o bien tengan la capacidad de realizar esas tareas aburridas, sistemáticas, que no suponen una excesiva control por el ser humano, o tendrán la capacidad de comportarse de forma muy similar a los seres humanos en función del software que lleven instalado. Y estas máquinas, estos robots, nos tienen que ayudar a aumentar la precisión y la exactitud en el quirófano. Y yo no voy a ver, yo estoy casado con una informática, nunca puedo criticar las máquinas. Yo no voy a afirmar jamás que no nos ayuden a mejorar la precisión. Pero por sí mismas, estas máquinas van a ser capaces de mejorarnos la exactitud.
Miren, tenemos un problema que lo comentó el doctor Monjau, lo hemos comentado varias veces esta tarde. Tenemos un problema de insatisfacción. Hasta un 15-20% de pacientes insatisfechos después de la cirugía sustitutiva de la rodilla. Y podemos querer ver ese problema o podemos querer ignorarlo, pero estamos hablando de 1 de cada 5 pacientes no satisfechos con el resultado de la cirugía sustitutiva. Y no es la primera vez que buscamos sistemas de precisión para intentar mejorar esas tasas de insatisfacción. Y algunos hemos transitado por la cirugía asistida por computadoras y también nos hemos llegado a pasar al lado oscuro de los instrumentales personalizados, de los bloques de corte personalizados. Y en ese tránsito hemos conseguido establecer relaciones hasta ahora ignoradas. Y hemos conseguido demostrar que éramos capaces de disminuir el sangrado en nuestras cirugías sustitutivas. Y hemos mejorado el tiempo que consumíamos para implantar las prótesis de rodilla. Y también hemos mejorado la eficiencia por la información previa durante la planificación preoperatoria. Y todo esto lo hemos realizado con un coste razonable. Y también hemos conseguido analizar nuestra exactitud con modelos tridimensionales que no se había hecho hasta la fecha. Y también nos hemos dado cuenta que no todo es de color rosa y que en el sistema que nosotros utilizábamos perdía exactitud como todos los otros sistemas ante las deformidades severas. Tenemos mucho camino aprendido, hemos aprendido muchísimo, pero nos queda una duda. ¿La diana a la que apuntábamos ha sido siempre la diana correcta? Cada vez tenemos más literatura sobre robótica y cirugía sustitutiva de rodilla. Pero en muchas ocasiones esta literatura es como una canción de rencores de Pimpinela. Por un lado, algunos autores auguran maravillas de esta tecnología y por otro, otros discuten que existen conflictos de interés un tanto perversos en la publicación de resultados y las consultorías. Tenemos algo claro. Cualquier innovación en la cirugía sustitutiva de la rodilla tiene que mejorar los resultados reportados por los pacientes, es decir, su calidad de vida relacionada con la salud, o tiene que mejorar la supervivencia del implante para ser considerado una innovación válida. Y hasta la fecha, la cirugía robótica no ha conseguido demostrar diferencias significativas en ninguno de estos aspectos. Y sí, es cierto que con la cirugía asistida por navegadores y con la cirugía con bloques de corte personalizados hemos demostrado mayor exactitud en esa búsqueda de mejorar la insatisfacción, pero tampoco con la cirugía asistida por computadoras, tampoco con la cirugía con bloques de corte personalizados, hemos mejorado estos aspectos de las PROMs y del aumento de supervivencia de los implantes. Tal como comentaba el doctor Leal, sabemos que estas nuevas tecnologías no siguen la parábola de Scott de el ascenso y disminución y que muchas de ellas llegan para quedarse, se integran y forman parte de nuestra actividad cotidiana. Pero no todo es tecnología. No todo es robótica. Y vamos a tener que replantearnos volver a ese inconformismo de 1968 para empezar a dudar muchos otros aspectos, muchos dogmas que hemos tenido durante estos últimos 50 años, porque si no, corremos el riesgo de ser absolutamente precisos, pero también absolutamente inexactos. Coincido con Anthony Adili, que considera que la robótica se puede ver desde el punto de vista de un facilitador, de una tecnología que nos permite replantearnos el cómo y el porqué de la cirugía sustitutiva. Pero, escúchenme, en este camino que acabamos de iniciar, no nos volvamos locos, tranquilidad. No nos dejemos llevar, por favor, por cantos de sirena. Muchas gracias por su atención. Gracias.
Vicens, bueno, el tono apocalíptico continúa. Creo que quedan algunos minutos para comentarios, preguntas. ¿A qué hora debemos acabar? Hay media. Quedan 25 minutos. Seguro que está lleno de preguntas, toda la sala. Por favor. ¿Queréis quizás subir? Así podéis responder rápido, es que si no sea un problema esto. En primer lugar, agradecer a los presentadores este simposio, lejos lo más novedoso que he visto en este congreso. Felicitaciones a todos. Segundo, yo dirijo un laboratorio de biomecánica en Chile, en una clínica importante, y hace un par de meses adquirieron el robot Rosa, con los cuales los cirujanos están haciendo estos recambios protésicos, y me preguntaron a mí cuáles serían las variables más importantes para evaluar una vez realizado el procedimiento quirúrgico. Entonces yo les devolví la pregunta a ellos y les pregunté cuál para ustedes sería la variable más importante, dejando afuera las escalas funcionales. Y ahí se generó un silencio espacial a propósito de la charla, y esa es la pregunta que les quiero hacer a ustedes, y espero irme con algunas recomendaciones para poder implementar algo al respecto. Claro, tú eres matemático, de alguna manera, y tú quieres un parámetro que se pueda cuantificar fácil. Me temo que no te vamos a responder. Lo intentamos, venga, ¿quién se anima? Yo creo que esto es una cosa conceptual, que qué parámetro, qué variable podemos tener, una sola variable para analizar cuál es si mejora o no el resultado. Yo creo que tiene que ser una mezcla. Nosotros, para explicarte un poco cómo lo hemos gestionado, nosotros, al introducir el robot en nuestro servicio, hemos redefinido la guía clínica que tenemos con la prótesis de rodilla. Hemos cambiado los scores, hemos incorporado scores de función, de calidad de vida, y tiene que ser una mezcla de dolor. Quiero decir, ahora inicialmente tenemos los primeros casos, he explicado KHS Warm, pero luego tenemos el COS, el Eurocol, tenemos diferentes, y tiene que ser una suma de todos estos parámetros a diferentes aspectos. No es lo mismo analizar el posoperatorio inmediato, el sangrado, son variables intraoperatorias, con qué balance se va el paciente a casa en el posoperatorio inmediato, si esto repercute o no en tener más reingresos a corto plazo durante el primer mes. Sí, que hay muchas variables que llamamos, ¿no?, de control de calidad que hay que evaluar, no es lo mismo el posoperatorio inmediato que luego a 6 meses y a 1 año. Yo creo que tiene que ser un conjunto bien definido y bien trabajado, pero un conjunto de valores o de variables para poder trabajarlo. Pero la necesidad... Ahora, te diría, si tengo que elegir una, si le preguntas una, yo te diría la satisfacción. Pero eso es funcional. Funcionales. Yo estoy preguntando por un criterio mecánico, biomecánico, que vaya complementando lo funcional, porque yo veo tecnología, veo inteligencia artificial, veo una serie de tecnologías. Ahora entiendo la pregunta. La pregunta se refiere a qué modelo, qué variable o qué sistema de alineación y están siguiendo haciendo alineación a cero, a mecánica. Entonces, esto es como utilizar una navegación mejorada que te da a tiempo real control de gaps, pero el control de gaps tú haces el corte a cero y luego haces la técnica clásica de realineación en segundo tiempo o de liberación de partes blandas en segundo tiempo. Yo creo que la gran ventaja que aporta la robótica es que puedes hacer una alineación personalizada. Yo creo que esto es el gran paradigma, y en lo que los que hacemos robótica pues tenemos que tener la mente un poco abierta para cambiarlo. No tener miedo dentro de unos valores a cambiar la posición de los implantes para poder conseguir un mejor balance de las partes blandas. Esto lo he hecho con la robótica, Vicente seguro que lo hace con la cinemática o con los PSI, y ya tiene que haber, pero yo diría buen balance de las partes blandas con de gaps de flexión y en extensión. Yo la pregunta que se está formulando usted la llevo muchos años preguntando. Siempre he querido tener un modelo matemático predictivo para saber qué era la forma, qué target era el más acertado para el paciente en el posoperatorio en función de las condiciones que tuviera. Siempre he pensado que conforme se incorporaran datos a Big Data y pudiéramos hacer minería de datos, tendríamos esa información relativa a cada paciente. Para usted será un target, para este señor será otro, para mí será otro. Eso es un poco lo que me ha llevado
a un tema que abordaremos mañana en otra sala, que son las diferentes formas de alinear los conceptos. Yo creo que estamos en un momento apasionante en el que tenemos que cambiar todos los conceptos que llevamos utilizando de forma muy rutinaria desde los años 73, desde los años 80. Yo en este sentido me oriento por la alineación cinemática, es decir, por recuperar la alineación constitucional del paciente, pero tampoco soy el poseedor de la verdad en este sentido, ¿no? Bueno, la cuestión es que la robótica no es nada más que una herramienta tecnológica. Es decir, no podemos hablar de robótica como una finalidad, sino como una herramienta de ayuda para la obtención de esa finalidad. Como ha dicho Vicens, realmente actualmente no tenemos ni clara la finalidad, es decir, no sabemos cuál de todos los modelos de alineación. Sí que tenemos 50 años de alineación anatómica que sabemos que nos ha dado un 19-20% de pacientes insatisfechos. La cinemática lleva poco tiempo, veremos qué es lo que pasa con ella, pero realmente la robótica yo creo que no nos va a dar respuesta per se a este problema, sino que tendremos que definir finalmente cuál es la alineación que debemos realizar para obtener esa satisfacción completa de los pacientes. Es que yo creo que una de las cosas más importantes que nos va a dar la robótica es saber lo que estamos haciendo. Pero, como ha dicho muy bien Vicens, no sabemos si eso que estamos haciendo está bien o no. Pero lo que sí tenemos muy claro es que tenemos absolutamente controlado y con un grado de precisión muy bueno lo que estamos haciendo. Con lo cual, si llegamos al final del camino a saber qué es lo mejor para cada paciente individualizándolo, el robot nos va a permitir llegar a eso con una precisión mayor. Creo que es un conjunto de situaciones que nos permiten, sobre todo, tener muy claro que una rodilla primitiva no es lo mismo que una rodilla protetizada y que la biomecánica que nosotros queremos aplicar, porque la cinemática, porque la biomecánica de una rodilla primitiva es esta y por tanto la prótesis de rodilla tiene que tener esta biomecánica, eso es falso. Porque la biomecánica de una rodilla, cuando implantamos una prótesis, se convierte en otra totalmente diferente. Pero la robótica, en realidad, ¿cuál es su virtud? El que nos da la capacidad de saber lo que estamos haciendo, que hasta ahora no lo sabíamos. Y nos fiábamos de lo que veíamos en una radiografía preoperatoria y en una radiografía o un TAC postoperatorio. Y esto lo juntábamos y decíamos, tenemos imprecisión. Ahora no. Ahora sabemos exactamente en la cirugía lo que estamos haciendo y creo que este es el gran cambio que podemos tener. Y como ha dicho el doctor Carlos Martín, probablemente el futuro no está en la robótica. Y yo lo creo sinceramente, Carlos, también. Yo creo que el futuro está en recuperar la rodilla que teníamos a los 18 años. Y eso ahora está muy lejos, pero probablemente dentro de 150 años estará al orden del día. Joan, ¿tú crees que la precisión es suficiente? Porque los que utilizábamos la navegación también eran muy precisas. Espera, déjame acabe. También eran muy precisas. Lo que pasa es que utilizamos una precisión en una línea que era lo mismo que estábamos haciendo y que parece ser que no era lo bueno. Yo creo que ahora la robótica da la ventaja de que es precisa, ves lo que estás haciendo y te permite buscar otra manera. O sea, lo que tú siempre has querido, en los gaps de inflexión, extensión, siempre, ahora lo tienes a tiempo real, pero esto te lleva a hacer las prótesis, alinearlas de una manera diferente de lo último que has hecho. Es decir, que si no cambias el paradigma de alineación, la robótica por sí no creo que sirva de nada si sigues haciendo la alineación a cero. No, es que el paradigma de la alineación es que yo creo que siempre, y probablemente tú también, hemos defendido la alineación individualizada. Es decir, nosotros pensar que los 0 grados de una alineación de una extremidad es lo mejor que puede haber, es un error. Y en la literatura está perfectamente contrastado esto. Entonces, probablemente, cuando tú me hablas de la precisión con la navegación, no teníamos la precisión que tenemos ahora, porque en la navegación cogíamos unas referencias que no estamos cogiendo ahora. Nosotros ahora tenemos muy claro qué es lo que tenemos delante nuestro y, por tanto, con el robot, no solo por la información, sino por la ejecución, somos mucho más precisos. En la navegación nosotros colocábamos una guía de corte y esta guía de corte tenía la misma imprecisión que una guía manual, por la rigidez de la sierra, por luego el implante, por el hueso osteoporótico. Ahora mismo lo que nos permite el robot es, sabiendo lo que vamos a hacer y en la ejecución, ser muchísimo más precisos. Yo creo que lo somos mucho más, pero eso no quiere decir que sea lo bueno para el paciente. Por tanto, tenemos que dar un paso más.
que no va a ser llegar al biológico. El paso más es la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial que se habla tanto? Quiere decir que tengamos tantos datos introducidos ahí dentro que de alguna manera para ese paciente con ese índice de masa corporal, con esa depresión, con lo que sea, con todos los parámetros que tiene ese paciente, No tienes lo que mejor, operarlo, no tienes que operarlo. bueno, depende. Lo mejor que puedes hacer es colocar el implante de esta manera, porque esto es lo que se ha visto en la mayoría de los pacientes. Sí, pero si no hacemos caso a esta línea que indica este señor de reflexionar sobre los modelos matemáticos predictivos, seguiremos siendo muy, muy precisos, pero muy inexactos. Es que no es lo mismo precisión que ¿Puedo hablar? exactitud. Claro. No sé si me Pero la escucháis. exactitud, si no va donde tiene que ir, tampoco es buena. Con lo cual yo creo que cada persona, cada paciente es un problema y, por supuesto, ese paciente es el que tenemos que estudiar y es el que tenemos que resolver. Joan, tenemos al doctor Calatayud a unos 14.000 kilómetros de aquí exactamente. Doctor Calatayud. Hola cuando desde quieras. España a todos. Hola desde España. Nada, agradeceros a todos que estéis ahí. Se os ha olvidado decir una de las grandes ventajas de la robótica y es el Big Data. Estamos almacenando millones de casos o se almacenarán en poco tiempo y eso nos permitirá tener toda esa información que nos falta respecto a la individualización real de cada paciente. No sé qué opináis vosotros de eso, pero realmente la matemática está en la Big Data. Creo que hay una pregunta ahí al final. Antes de contestar, sí, por favor. Buenas. Muy buena la charla a ustedes, muchas gracias, doctores. La verdad es que, aunque se vea apocalíptico el futuro, es el futuro y no podemos luchar contra él. Lo que podemos saber tal vez es moldearlo para que no sea tan negativo en la pérdida de empleos en el futuro y no terminar en un McDonald's. Esperemos Dios que no. Tenía unas preguntitas ahí medias híbridas. Si comparamos los sistemas, hablamos de Mako, hablamos de Rosa, etcétera, ¿cuál es más exacto, cuál es más preciso? Segunda pregunta, entre ustedes, si el doctor X está acostumbrado a Rosa y por X o Y razón le cambian y le llega Mako, ¿se sentirían cómodos? Y la tercera y final es, ¿qué porcentaje en la pérdida de hemoglobina de un paciente con robótica se disminuye a través de ella? Gracias. Yo te voy a contestar a las dos primeras preguntas. Antes de responder, decid vuestro conflicto de interés otra vez, por favor. Bueno, yo trabajo con el robot que anteriormente Omni, que actualmente es Corin, lo distribuye en España MBA, y es un robot que en un principio era un sistema de navegación y al que se añadió un pequeño robot que se conecta o se implanta en el fémur distal para posicionar los cortes, y la verdadera innovación ha venido con el distractor de partes blandas que habéis visto ahí, que es capaz de darte un modelo predictivo de la movilidad y los espacios de la rodilla durante todo el arco en el posoperatorio. Con ello lo que consigues es, por una parte, orientar los cortes que te determina el robot para evitar hacer liberaciones, y por otra parte, antes veíamos los gaps a 90 y en extensión completa y ahora lo vemos en todo el arco de movilidad. Y nosotros sí que hemos notado una mejora en la clínica. Con respecto a las preguntas que has hecho, la primera es si hay diferencias o no. La literatura, la única comparativa que hay en estos momentos es entre Navio y Mako. En esta comparativa ninguno ha salido más favorecido que el otro. Son exactamente iguales en resultados de alineación y de momento también en resultados clínicos. En cuanto al Rosa, lleva muy poquito tiempo, con lo cual no hay estudios de resultados clínicos, y con el tema de Omni o de Corin vamos a sacar nosotros una publicación hablando de esta mejora en resultados, pero vaya, hasta el momento no se ha demostrado ninguna variación. Sí, yo conceptualmente cuando uno mira los sistemas, pues yo tendría que decirte que cuando hay posicionamiento de guías es un poco más inexacto teóricamente que cuando tú dices una superficie de resurfacing o de corte directo, porque la zona del pandeo de la tibia, la posición siempre, pero cuando luego analizas los resultados, ves que los resultados que hemos obtenido nosotros en cuanto a precisión y colocación y variación respecto a lo que has medido, luego sale realmente en la alineación con telemetría o con el eje o lo que mides cuando mides los cortes hechos, pues es una precisión muy alta y no por debajo de otros sistemas. Aunque conceptualmente
claro, un posicionamiento de guía puede dar a más errores, ¿no? En cuanto al tema de estar confortable con el cambio de sistema, pues es una cuestión de tiempo y de aprenderte el software de planificación. Que en uno tienes que hacerle un TAC al paciente, enviarlo a Estados Unidos, recibir, tener un ingeniero en la casa, que con otro sistema no hace falta tener ingeniero. Y todo esto complica todo un poco más, pero es una cuestión de acostumbrarte. A mí me parece que por gestión de lista de espera de pacientes es mucho más ágil tomando medidas intraoperatorias. Y luego eso depende también del ingeniero, si te cae bien o no. Bueno, pero el ingeniero solo... Y para hablar del tema de la hemoglobina que faltaba, nosotros no lo hemos mirado porque por 2 puntos, principalmente, esto ya es una cosa muy sabida y estudiada con el tema de una invasión de canal medular con la navegación, y luego el uso del tranexámico hace que las tasas de transfusión sanguínea en nuestro medio, nuestros hospitales, esté muy por debajo del 1%. Bueno, Haría falta muchos casos para mejorar esto. Yo creo que Hola. esto, en ¿Me cuanto a permitís algo? ¿Perdona? Antonio, ¿quieres ¿Puedo decir algo? participar un segundo en el tema de la sangre? Sí, por favor. Está publicado que en las prótesis totales se reduce un 20% la pérdida de sangre. Eso ya está más que publicado y demostrado. En las prótesis unicompartimentales es la misma, porque prácticamente hay muy poquita. De hecho, en mi hospital nosotros ya no hacemos reserva de sangre preoperatoria, porque hace más de 300 prótesis que no transfundimos, entre otras cosas porque utilizamos el sistema Fast Track, con LIA, con el tranexámico, adrenalina, etc. Es que yo creo... Pero el no penetrar los canales intraarticulares y el liberar mucho menos las rodillas hace que sangren muchísimo menos. Y eso sí que es significativo con los robots. Es que yo creo que la cirugía robótica, hablando de la hemoglobina, lo que hace es añadir un punto más. Es decir, nosotros utilizamos ácido tranexámico, no invadimos canal medular, es decir, todo esto ya lo habíamos aprendido, pero ahora con la cirugía robótica hay algo muy importante que es la menor agresividad en cuanto a las partes blandas. La separación de tejidos, la mayor precisión y por tanto saber por dónde estás yendo, la no necesidad de tener que posicionar guías de corte, esto te permite no ser tan agresivo con las partes blandas y eso también hace ahorrar un tanto por ciento importante de transfusión. En cuanto a la pregunta de si utilizaríamos uno u otro, ¿cuál es más preciso? Podríamos estar 8 sesiones aquí hablando, porque cada uno cree que lo que está utilizando y lo que ha elegido es lo mejor. Evidentemente, yo siempre he dicho que hay 2 cosas que nos dan la precisión, y lo he dicho hoy. Una es el tener la información para poder aplicar lo que yo quiero hacer, y por tanto ahí voy a ser más preciso. Y la segunda es la ejecución. Es decir, si yo tengo una sierra que directamente corta o yo tengo un posicionamiento de una guía de corte, lógicamente la precisión puede ser menor. Pero como ha dicho el doctor Martínez Pastor, probablemente esto a nivel práctico y cuando luego se analiza, la diferencia probablemente estaremos hablando de menos de 1 milímetro. Y eso, a veces, esa precisión es lo que te va a hacer cambiar de sistema. No, ¿me cambiaría de uno a otro sistema? Por supuesto, el entrenamiento, la experiencia y los años de vuelo probablemente te dejan poder entrar con cualquier tipo de robot, aunque creas que hay uno que en estos momentos, pues siempre digo una cosa, en 2 años probablemente esto habrá dado la vuelta, en estos momentos quizás sí que hay algunos robots que te ofrecen una mayor precisión. Y yo creo que también será un problema de precio en el futuro. Hay sistemas que están abaratándose mucho y, por supuesto, será más disponible en los hospitales normales. No sé si estáis de acuerdo, pero hay algunos sistemas todavía muy caros y, por supuesto, la ergonomía en quirófano, que ocupa mucho espacio, y otros que están siendo cada vez más baratos. No tengo ningún conflicto de interés porque no utilizo la robótica y he venido a criticar la robótica. Así que no haré comentario. No he venido a criticar la robótica. He venido solo a poner, yo creo que todos nosotros, ninguno de nosotros es un insensato, pero yo creo que sí que vale la pena darle un punto de, bueno, estamos aquí, lo mismo pensábamos con la navegación, lo mismo la gente que hemos navegado, Joan Carles Monllao me asiente, pensábamos lo mismo, hablábamos de la navegación en los mismos términos que de la robótica hace 15 años, y estamos con resultados en los que no hemos mejorado esta tasa de insatisfechos, y hemos sido exactos, y hemos sido precisos. Hemos sido exactos, no, hemos sido precisos en los términos en los que queríamos ser, con el target aquel. Lo que pasa es que
¿Era ese el target? Yo creo que la discusión no está tanto en la robótica. Seguro que la robótica se integrará en nuestros quirófanos, seguro que será más barata y los que no tenemos hoy trabajaremos con robots, pero tenemos que cambiar los conceptos filosóficos de la alineación. Yo creo que ahí está la discusión fundamental. De todas maneras, dejadme decir una cosa que yo creo que es fundamental. Nos estamos basando en ¿sabéis los círculos del trivial que tienen los 6 quesitos? Nos estamos basando en uno de los quesitos, que es la biomecánica, la alineación, el posicionamiento, pero hay muchos otros que van a influir en la satisfacción. Estamos hablando que hay hasta un 20% de paciente insatisfecho y eso no es solamente por la alineación, por la biomecánica, por el posicionamiento, por si hay una interfase o dos, sino que hay mucha historia de individualizar al paciente y saber cuál es su expectativa, cuál va a ser su cumplimiento expectativo, qué información le damos y cómo hacemos participar al paciente del proceso. Creo que esto es muy importante. ¿La pregunta a fondo? Sí, buenas tardes. Felicitaciones por sus charlas, muy provechosas. Yo tengo 3 preguntas, un poco no tan clínicas, no soy médico, perdón por hacer estas preguntas, soy ingeniero también y estoy dedicado a las casas comerciales. Entonces sí puedo tener un conflicto de interés, pero no importa. ¿Qué le ustedes, pensando con la experiencia que ya han construido en estos casos que tienen, qué le cambiarían a cada una de la tecnología que están usando? O sea, si usted pudiera decir, venga, yo le daría esto. Segunda pregunta, de su práctica actual, ¿cuál es el porcentaje que están realizando en cirugía robótica asistida? Porque realmente es eso, creo que no es hablar de la robótica como tal, sino una asistencia robótica que ustedes usan. ¿Y cómo lo están usando en las revisiones? Y la última, no sé si sea del secreto de ustedes, ¿y qué va a pasar con la cadera? Esas son mis preguntas. ¿Dónde está la cadera? Por eso lo aclaré, no, por eso, perdón. Vamos a las preguntas, venga. Primera. La primera era, perdona. ¿Qué cambiaría? Bueno, yo cambiaría todo lo que he estado contando ahí. Cambiaría de entrada en el sistema que yo estoy utilizando, de entrada, tamaño de las cosas, porque realmente cambiaría sistema de comunicación con la cámara, porque seguimos trabajando en infrarrojos y siempre hay alguien por medio que molesta, ¿vale? Entonces, no sé si Bluetooth, el sistema que se han ensayado muchos y no ha habido ninguno que lo haya sustituido de momento. Cambiaría también ergonomía. Es decir, estamos mirando una pantalla cuando podríamos utilizar realidad aumentada para tener todos los datos en unas gafas. Seguimos trabajando nosotros al menos con un pedal para pasar y en muchos tránsitos de la cirugía necesitamos una persona que le dé un botoncito en la pantalla. Entonces, cambiaría el sistema Kinect mismo o las PlayStation, simplemente con hacer un pequeño gesto te cambian de pantalla, etcétera. Entonces, esas son las cosas que de momento cambiaría. Pues yo cambiaría también lo primero la ergonomía y luego a mí me sorprende que todavía la robótica está utilizando, hablamos de robot, muchas fotos virtuales futuristas, ¿no? Y luego estamos poniendo aún fémures, pines en los fémures y las tibias, brocando fémures y tibias para poner unos sensores. Yo creo que esto es lo primero que tiene que cambiar en la robótica, aparte de la ergonomía. Y especialmente en mi sistema, me gustaría que tuviera añadido un sistema de corte directo y nos fuera una evolución de posicionamiento de guías. Esto es a nivel de mi propio sistema. Luego has comentado el porcentaje de actividad, te diría que estoy alrededor del 30% de las primarias. Aumenta el tiempo quirúrgico y esto depende si hago dos cirugías robóticas por la mañana en una jornada quirúrgica o hago 3 normales, más o menos, acabando un poco más tarde. Entonces esto depende si hay una cirugía de revisión, programo una robótica o hago 2 robóticas, porque aunque acabe pronto no me da tiempo a poner otra robótica, ¿no? Entonces eso también influye en ese sistema. Y lo último me habías comentado, el tema de la cadera. Ahí no te puedo contestar. No sé. Bueno, la cadera en estos momentos Mako está trabajando cadera, ¿vale? El Navio también, el Cori, y sí que es cierto que el posicionamiento al menos de cotilo es bastante más exacto con la utilización de estos sistemas. De hecho, Mako, por ejemplo, se ha desarrollado más tarde para rodilla que para cadera. Sí, la cadera fue lo primero, de hecho están en una evolución mucho mayor.
¿Qué cambiaría? Yo cambiaría muchísimas cosas. Yo creo que la primera reflexión que tenemos que tener es que estamos en una fase muy, muy inicial de la robótica y hay muchísima cosa, no solo infraestructura, como decían ellos, tienen toda la razón. Es decir, estamos, como decía Carlos, ¿no? en un quirófano que tiene que ser muy grande para que entre el robot, ¿no? Pero esto probablemente con el tiempo se irá modificando, igual que lo hicimos con los teléfonos, que luego bajamos y volvimos a subir. Es decir, esto probablemente no es tan importante como las mejoras de software que tienen que haber. Mako 2.0, por ejemplo, tiene que tener muchas modificaciones. De hecho, hemos estado hablando mucho de ello y creo que tenemos que mejorar muchísimo porque hay muchas cosas que todavía no podemos controlar y no podemos generar con exactitud. Tanto por ciento, yo diría que es un problema, como han dicho, de tiempo. Si hay tiempo, el 100%. Yo creo que no hay ninguna cirugía primaria que no se pueda hacer con un robot, al menos con Mako. Las podríamos hacer todas, aunque a lo mejor deberíamos combinar Mako inicialmente con técnica convencional, si tenemos que poner aumentos, si tenemos que poner vástagos, si tenemos que hacer algún otro tipo de implante que Mako no nos va a controlar. Pero la robótica nos puede dar una acción en el 100% de los casos. Y la cadera, digo lo mismo que la otra gente, soy un cirujano de rodilla y la cadera... Si me no sé dónde permitís, está. ¿puedo participar? Sí, por supuesto. Vamos por orden, doctor Bueno, Cadell. mira, yo llevo 2 años haciendo todas las primarias, el 100% de ellas con robot, ¿vale? No hago todavía revisiones, pero el 100% de las primarias. Y conozco mucha gente, porque ya estoy en ello desde hace 5 o 6 años, que hacen hasta 300 prótesis al año. Gente como Peter Bollards en Bélgica y mucha gente en Inglaterra. Esto estáis hablando ahí como si fuera una cosa, un futurible que no está claro. Yo, perdonad que os diga, esto ya está aquí. El 30% de las cirugías en algunos países se están haciendo con robot. Y no es una cosa rara, futurible, etcétera. Ya está aquí. Está claro que mejorará, que en el futuro habrá muchas más cosas, pero lo que mi opinión es que esto va a ser como quitar un menisco sin artroscopia. Esto ya no lo va a hacer nadie dentro de 10 años. Todo el mundo gastará el robot de un modelo u otro, haceros a la idea. Eso estoy absolutamente convencido. Y las decisiones de en qué se basará el robot o no, insisto, dependerán de la Big Data que se vaya recogiendo con los datos que estamos obteniendo. Pero yo ya llevo muchas rodillas y hay mucha gente que tiene mucha más experiencia que yo y que no tienen ya el concepto de que esto no tiene marcha atrás, esto va a ser así y por supuesto depende del dinero, de lo que valga. Yo empecé con el Navio, que valía 800.000 euros, el Cori ahora vale unos 450.000. Quiero decir, esto se está reduciendo y el próximo modelo que saque cualquiera de las compañías tendrá que ser más barato y adaptarse a los precios. Creo que es el único hándicap. Y por supuesto también estoy de acuerdo con el tema de la ergonomía, del Bluetooth, de los pines, etcétera, etcétera. Creo que todas las compañías están trabajando en eso. Y los próximos modelos incorporarán todas esas cosas que nosotros pedimos y necesitamos. Pero seguro que lo van a hacer. O sea, esto no tiene marcha atrás, porque de verdad que la precisión que nos está dando es fantástica. Un último comentario, y creo que es muy importante. El primero que sea capaz de reproducir la biomecánica de la femoropatelar se va a llevar el gato al agua. Porque eso es algo que jamás se ha contemplado, parece que es muy difícil, parece que el poner trackers en la rótula sea muy complicado, pero a lo mejor tampoco está tan lejos y con unos simples sensores de los que hablábamos podemos tener muy claro dónde posicionar no solo la rótula, sino el implante femoral con su cajón, con su rotación y que eso sea congruente con el implante y el polietileno tibial. Completamente de acuerdo. Buena pregunta. Aspectos legales. Nosotros sí que tenemos consentimientos informados para cirugía robótica y realmente ahora estamos haciendo 1/3 prácticamente de las primarias, pero porque estamos haciendo un trabajo en el cual comparamos robótica con navegación y con convencional. Pero vamos, sí que tenemos Tampoco tengo muy claro, Carlos, que haya que tenerlo. Es decir, si tú utilizas un tensor, probablemente no vas a hacer un consentimiento informado porque utilizas un tensor en tu cirugía protésica.
Y la robótica no deja de ser una herramienta que tienes para implantar una prótesis de rodilla y en realidad el consentimiento es al procedimiento. Siento no estar de acuerdo. No, porque tú estás implementando una técnica que es nueva y que no es el estándar. Aunque muchos cirujanos hagan robótica, el estándar es hacer cirugía abierta con técnica convencional. Y si tú haces una cosa diferente, que a lo mejor es mejor, tú tienes que informar al paciente y el paciente te ha de dar su consentimiento, sin duda. Una cosa es que, No sí, puedes yo tener problemas estoy de acuerdo, legales. pero una cosa es que tengas que informar al paciente, pero otra cosa es que el procedimiento que tú estás realizando en realidad es el mismo. Tú estás implantando una prótesis total de Es rodilla. el mismo de otra manera. Tú haces por medio de un robot y esto ya se ha planteado. Cuando la cosa mal funcione, ¿se va a litigar solamente contra el cirujano o también contra la casa que fabrica el robot y que se ha implementado para hacer la cirugía? No, es que esto ya ha surgido en el mundo, este debate, y no está claro. Yo creo que hacer un consentimiento informado específico es muy bueno. Creo que se os ha pasado el tiempo volando. He aprendido muchísimo. Gracias por vuestra atención. Gracias a Sero por invitarme. Gracias a Slard por albergarnos. Y no tengo muy claro que se pueda sacar ninguna conclusión, que desde luego es una tecnología que está aquí, seguro, que va a ser el futuro probablemente, pero siempre el tiempo acaba poniendo a cada cual en su sitio y veremos qué pasa con la robótica. Gracias. Gracias. Ponte ahí la nubecita. La nubecita, ponte la nubecita. Las que vienen ahora Son larguitas o corticas. no, las que vienen ahora son virtuales o son Jan Cani, Philip, Gregory, sí, Gregory y Felipe. Nada más aquí hay una presentación de John Cani, que es el primero. Después viene Philip, Valente. Después viene Gregory. Ya. ¿Me dais el pen, por favor? Muy amables, gracias. Son 1, 2, 3 y 4. Sí. Hay una virtual. Ajá. La última. 4. Philly, Gregory. Ese es el que está, dice él, que es virtual. Acá, sí. Doctor Gregory, Di Feliz. Ay, no. Ah, bueno, el que yo tengo sale, pero no sé si lo quitaron. Aquí dice Augusto Creo que este es más actualizado. Creo que este es más actualizado que este. Sí, exactamente, ese es el último. Entonces aquí está. Este Gregory no va. No va, Gregory no va. Y de los 4, Aquí dice Zoom y todo. Y esto es
silvery skull, though we're much too old for make-believe. I know what it is to be broke and be bold. Tell you that my silvery skull, though we're much too old for make-believe. I know what it is to be broke and be bold. Tell you that my silvery skull, though we're much too old for make-believe. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? All the time.
Yeah. You got to do this from your heart and in your inner soul. Yeah. Bruh, where you just had said you had put the cookies, bruh? Niggas is home.
Ahora sí, 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 uno, dos. Ok, ok. Ahora no se corta. Hola, hola, sí, uno, dos. Sí, sí, uno, dos, uno, dos. Prueba de sonido, sí. Sí, uno, dos. Ok, ok. Eh, eh. No están agarrando por aquí. Ey, mira si ese audio está llegando. Buenas tardes. Vamos a estar en esta última sesión que es general para el salón 1, para 1 y barahona 2. ¿Listo? Sí. No. No, no, no. Es que estas son charlas. ¿Listo? No. Entonces vamos a tener una sesión de conferencias highlights, lecturas destacadas. Vamos a iniciar con el doctor Giancani, quien tiene una charla sobre conocimiento, experiencia y transmisión. Doctor Giancani. Good afternoon, everybody. So I have a very difficult talk because I'm not a specialist of philosophy. And the goal was to talk about knowledge, experience, and transfer or transmission in French. Could you push the next slide? I have no... yes. So, of course, I have no disclosure for such a presentation, but I would like to start with Michel de Montaigne, who was a French philosopher in 1572. And Michel de Montaigne probably is the well-known philosopher in the world. And he used to say, I'm not a philosopher. That means you are not a philosopher, but you can think, you can make work with your brain. And I think what you are waiting from me is just to understand what there is in my brain when I teach with young people. Please, the next slide, please. So
Next slide, yes. So I'm not a philosopher, and I must be modest, honestly. A surgeon is not a modest guy, but when a surgeon talk about philosophy, he must be very modest. So the first question is, when you look at this slide, what is the true? Who is the right answer? Is it the picture on the left or the picture on the right? Next slide, please. Siguiente, see. And you can complicate the problem, and finally, depending on where you are, you can see something different. And I think in South America, you can see the blue. In Europe, you can see the yellow. Maybe in the USA or in Asia, they can see the red picture. But nobody sees or is able to see the 3D dimension of this picture. So I think it's very important to understand that nobody knows what is the true, and each 10 years, each 7 years or 70 years, each 100 years, you have new discoveries who just counterbalance and totally destroy what you believe before. Yes. Next slide, please. So I have 2 or 3 slides. You see, this is a very, I grew up in Brittany in France, and this is Le Phare de la Vieille in Brittany in France, and this is in summer. Next slide, please. Siguiente. The same exactly during the storm, exactly the same. So what is the true? It depends on the time, where you are, what you see. Next picture, please. Siguiente. This is the Matterhorn in Switzerland, very well known. I used to ski there. Siguiente, por favor. The same mountain, but you have south from Italia, and you have north from Switzerland. It's exactly the same mountain, one in summer, one in winter, south and north. It's exactly the same mountain. So I would like to say nobody knows what is the true, and it depends where you are in the world. Next slide, please, siguiente. So the question is the true relative or not? Siguiente. I would like to take a few minutes to tell you the story of the allegory of a cave. So maybe you know, maybe you don't know. So this allegory, it's an history, come from Plato. Plato in 540 years before Jesus Christ. And he imagines some prisoner. You can see the prisoner behind this wall. No, please, you don't have to come back, please. Yes, thank you. You see this prisoner behind the wall, and imagine they are with chains, they are unchained, and with the head totally locked in front of the wall, and they see these shadows, and these shadows are moving, and imagine all the life they are waiting like that. Siguiente, please. So Plato explained that, yes, but the shadows come from something else, and if an observer like you and me are outside of the cave, they see that there is a fire, and there are other men in colors, because when you have a light, you have the colors, and they move some animals, and this animal create this shadow. So what is incredible in this allegory is the first man, the prisoners, just see one reality, and they are in their own reality, but in fact, the reality is something else. There is a 3D dimension, something else. So you can think now, what is the true? Of course, the true is on the side of the light, of the fire, because you see what is a 3D dimension. We are here explaining what is the 2D dimension and what is the 3D dimension. But do you think these 3 masters, these 3 men, has the right and the true? The next slide, please. In fact, if you go up out of the cave, then if you're able to go out, to exit, and you will see something totally different, but you realize that the light is not the fire, the light is the sun, there is the world outside, and finally, nobody is inside in this cave had the true. And I would like just to say that the sun, for Plato, the sun and the light is the true, and the indication is the most important thing. And the lack of indication creates the stupidity and probably the violence.
imagine now, just imagine one thing. You are here in this cave. You are one of the prisoner and you go out of the cave to see the sun. So it's like, it's just impossible to accept it, to support it, because this creates some pain on your eyes and you want to go back immediately. It's not possible. When you have sunglasses, you look at the sun, you remove your sunglasses, then you it's not possible. You cannot accept that. But that means it's very easy to understand what wanted to set Plato in 500 before Jesus Christ. Plato would just say, what the through is just unsupportable. If you live of your life and you think about, you think you know, it's not possible for you to accept a new idea or an idea very different. And I think if you want to progress in life, first of all, when you listen an expert or listen somebody else in another country or somebody else who have some different ideas, first of all, you have to take off your shirt and you have to be naked and you have to be totally white and like a child listening something new, because if you are with your mind, you cannot progress at all. So the next slide, please. So now let's go to my topic. What is the knowledge? If you take the dictionary, knowledge, facts, information, skills acquired through experience of education, the theoretical or practical understanding of a subject. Next slide, please. So, siguiente. The experience is a practical contact with an observation of facts or events. And the last, please, siguiente. The transfer is knowledge. Transfer refers to sharing or disseminating of knowledge and providing inputs to problem solving. So now we're going through these three definitions. So next slide, please. Siguiente. Knowledge. Okay, siguiente. And now I would like to say just one thing. A master must stay both modest and honest, because if you lie when you give your results, if you don't want to show your failures, you will teach a lie, and your student will never understand that maybe it's the wrong way. So the problem is not to be wrong. The problem is to teach a wrong way to a student. The next slide, please. And now I just want to talk about the computers, the preoperative planning, and the artificial intelligence. Of course, I don't want to solve now this problem. But let's talk about for 1 minute or two the computers, the preoperative planning, and the artificial intelligence. For me, of course, I don't know the future, but I think that this is nothing else than some only tools. This will never take place from, of course, a surgeon like us. And I just want to take an example. For example, if you use the computer for a car, for surgery, the computer will make the surgery. Of course, you will control the computer, but with the artificial intelligence, you can imagine that one day the artificial intelligence will do better than a surgeon. Yes, but the artificial intelligence will make a decision depending on the risk of having a failure or not. And this will always be statistic and mathematics. For example, imagine there is 10% of having a failure and 90% of having a success. Okay, the computer will try, but the computer can make a mistake because we make mistake, and the computer can cut an artery or nerve. But imagine now 75% or 60% success, 40% failure. The computer will say, oh, the price with a lower, the risk of failure, and 40%, 60%, okay, I don't know. But a surgeon can target this space. He can say, yes, I have only 40% of success, but I know if I train a lot in the cadaver lab, I have to do a lot. After 10 years, I am better now. The surgeon can say, have a mentality and can go push up or not, but the man can go in a field where the machine will never go, because the machine does not think anything, but the surgeon or the man
have some a power inside of him who can push him sometime in the top of the mountains. We can make mistake, of course. The next slide, please. So we still have 4 minutes. Next slide. So what is the experience now? Siguiente, por favor. Siguiente. Thank you. Siguiente. Experience. How many dice faces? Of course, it's very easy because you know the answer. You know the answer because you've seen the answer. If I tell you there is a 2, there is a 1, maybe you know I'm right, but you can say, I don't know, in fact. You have to control, and this is the experience. I think the experience is the only thing that you cannot transmit. Siguiente, por favor. The experience is the only quality that cannot be transmitted. So it's not possible because the experience in the definition is you have to touch, you have to do, you have to practice. You cannot transmit any experience. You can transmit knowledge, you can transmit something. So what can I transmit to you? Please, next. So siguiente, siguiente, audacity, siguiente. You can go, please, siguiente, siguiente, siguiente. Lots of things. More, siguiente, siguiente. You see, you can read like me, siguiente, siguiente, and siguiente. Thank you. Not siguiente. So audacity, emotion. No, back, please. Thank you. Intuition. Sometimes when you go when you make a prosthesis, you put your retractors. You can do anything because it's too cumbersome. You remove everything, and you can feel the soft tissue tensions. Then you can release, and you can put your prosthesis without any retractors. Empathy, of course, tenacity. You can target an area where the machine cannot target because the machine is afraid, because there is a logiciel inside, the software. Imagination. How can a machine can imaginate a new surgery? A dream. You always dream to become surgeons, and I think you become to dream very good at surgery, and you dream to treat patient. A machine cannot treat that. A machine just learn how to treat, but she does not dream to treat a patient. Optimism. We have to be optimistic, even if you have 1 failure, 2 failures, 3 failures. When I did lat dorsal at the very beginning, when I made my free flap transfer and with tools, with the 2 microsurgery, and you have some failures. You have to do again. Optimism, tenacity, audacity, self-confidence. You know you can do it. The machine cannot think she can do it. She knows she do it or not, but she cannot have some confidence in her. When to stop, why to push it, when to stop. You have to know your limit, but the limit today is not the same with your limit for tomorrow. And why to push on? Why to push on? Is for the patient good enough or just for me? Because I want to be sure I'm able. No, never forget your patient, of course. So next slide, please. So next slide. What about the transfer? So now only a few minutes. So the experience, the transfer, yes, it's very easy. The young man walks faster than the old man, but the elder knows the way. So the elder has a lot of things to teach, to transfer to the young people. This is a very old Tibetan proverb. Next, please. And you go, you know, of course, this one. The transfer of the knowledge needs reception, positive reception. When I said you have to be neck, when you listen to someone, if you want to learn, you have to be neck to forget everything because you have to be to catch everything. And the problem is while the wise point the moon, the fool sees the finger. You know this sentence. So if you have to transfer, but you cannot give. The other can take or not. The other can catch or not. It depends of, and you have 2 fellows. One will catch something, the other will not catch anything, and you don't know why. Next finger, please. Next finger. So to sum up, Christian Gerber, who is one of my master, used to say, first, when you imagine a new surgery, first you look like crazy with your colleagues, then everyone tries to copy, and finally they forget you. But what is the point? Is it the man who made the discovery
or just the discovery is great for the humanity. Thank you very much. Thank you, Dr. Kani. The next conference, Dr. Valentí. No, ¿me prestas el pasador de diapositivas, por favor? Ok, and the pointer. El doctor Valentino va a hablar de 30 años de experiencia con la transferencia tendinosa del trapecio inferior asistida. Slides. I'm very happy to be here because I was in Colombia 10 years ago, and I talked with Felipe Toro that the people that didn't change, but the structures, the country progressed a lot, and I am very, very happy to be here. This is always the kind people in this country, and I feel that the country is very strong, and the future is very, very nice. And it's a big pleasure to be here for 3 days. So there is a technical problem. And the presentation is, Paolo told me that you have to talk about 30 years of experience of tendon transfer. And when I prepare this presentation, I try to find when I started to do a tendon transfer. And my first tendon transfer was for, okay. This is my disclosure. I started tendon transfer in 1990 on obstetrical brachial plexus because my mentor was Professor Gilbert. And we started for sequelae of obstetrical brachial plexus after failure of nerve surgery or to augment a partial result of nerve surgery. And the first transfer that I learned was the latissimus dorsi to restore active forward elevation on external rotation. And we did a lot of cases. After, to restore abduction, we use a trapezius transfer, and sometimes with a levator scapulae. And we modified the Batman technique and the Sarah technique, and we took a small bone on the VI skin incision to augment the result, but the result was not so good. It's around 80 degree of abduction. And I did with the trapezius, and I combined levator and latissimus dorsi for complete palsy, and this is as a result of the triple transfer. You see that is a complete palsy of the shoulder, and with a free tendon transfer, we obtain this result. So regarding the sequelae of brachial plexus lesion in adult, there are not many tendon transfer in 1990, and we did a lot of arthrodesis of the shoulder or osteotomy of the rotation to obtain better function. And we did a few tendon transfer, and we did a trapezius transfer in 1990s. There is no lower trapezius transfer, and we did latissimus dorsi rerouted around the humerus for external rotation, but the result was not very nice. So we talk about tendon transfer in 1990 in degenerative cuff tear, and Gerber was fellow in Paris, and I knew him. He was fellow of Gilbert, and when he came back in Switzerland, he decided to applicate latissimus dorsi in adults in degenerative posterior superior cuff tear, and it was the first tendon transfer for massive irreparable posterior superior tear. In United States, Michael Wolf, I know very well, who work with Madsen and Rockwood, and he describes the pectoris major transfer,
and after Resch in Europe use this technique. And it's very interesting to understand what is the goal of tendon transfer. If the shoulder is a mild imbalance, the tendon transfer stabilize and decrease the pain. If it's completely imbalanced, tendon transfer restore external rotation or elevation on internal rotation. And we have to remember the general concept. If you use a tendon transfer, this is true for the hand, and we are with Jean Cany, hand surgeon, microsurgeon, surgeon of the upper limb, and we did a lot of tendon transfer for radial palsy, and this is the same concept for the shoulder. You have to use the tendon transfer with the same line of pull, the same lever arm, the same tension, the same excursion, transfer for one function, one movement, not two, and normal strength of the donor muscle is the concept for the brachial plexus. So if you respect that, you can expect the better result of your tendon transfer. So if we talk, because it's my topic, if we talk about lower trapezius transfer, is not very recently. You see that is 2009, 2010, 10 years ago, we did a tendon transfer, lower trapezius transfer. And in the same period, Bertilli from Brazil, and I know very well him because he did a fellowship in Paris during 7 years. And Bassem El Hassan in the same period reported the experience of lower trapezius for brachial plexus lesion. And I think that to restore external rotation for paralytic shoulder, this is the best tendon transfer for brachial plexus. And the results are very effective and reliable. The problem is that you have to use a tendon graft, a tendon allograft, to reach the infraspinatus greater tuberosity. So we have to remember the anatomy of the lower trapezius, you know very well. Insertion, dorsal and lumbar spine, tendon to the scapula, and innervation is very important that. And when you do this kind of tendon transfer, you can use a nerve stimulator, it's possible, to locate the spinal accessory nerve, because when you divide the medial trapezius from the inferior trapezius, there is a risk of the lesion of the spinal accessory nerve. It's running in the deep part of the muscle, 2 centimeters medial to the medial part of the scapula, and sometimes it's not so easy in the superior part, and you can use a nerve stimulator to locate it. So it's very useful for stabilization of the scapula, and very, very nice tendon transfer, because when you do active external rotation, there is a contraction of the lower trapezius, and it's an ideal tendon transfer to restore external rotation. But it's too short, but you can use allograft or graft. This is a very nice work of Guillaume Herzberg a long time ago, more than 25 years ago. And he analyzed excursion and strength of 3 tendons to restore external rotation: latissimus dorsi, teres major, and lower trapezius. And if you locate the situation of this 3 tendon transfer, you see that the lower trapezius is close to the infraspinatus regarding excursion and strength. You see that latissimus dorsi, big excursion, but no strength, and teres major, good strength, but no excursion. And I think that lower trapezius is close to the infraspinatus. So in my experience, I use this tendon transfer since 5 years. I think that I started in 2013 or 15. And I use this tendon transfer when the subscapularis is functional. There is no supra, no infraspinatus, and the teres minor is not functional. It's the reason why I think that there are not many cases for indication of this tendon transfer, because if the teres minor is functional, you have external rotation. The problem is a pain, or the problem is a lack of forward elevation. But if you have a good teres minor, you do physiotherapy and you have hypertrophic and you restore external rotation.
And for me, it's not an indication of low water pressures. So why? You know, this is a very, very good biomechanical study. Arsler was a fellow of Vassem in Mayo Clinic, and Jean-David Bertel did the same biomechanical study. And you have to remember that the low water pressures is very useful for external rotation 1, when the arm is to the body. When the arm is in abduction, latissimus dorsi is better. It's the reason why when you have no teres minor, you have no external rotation 1. You have a lag sign, you have a dropping sign, you have no external rotation in arm to the body. It's the reason why I prefer to use this tendon transfer in this situation. This is the theoretical advantages. You see that the same vector of action is agonist of infraspinatus. The excursion is close to the infraspinatus, but there's less strength. You see that this is a long study now, it's more than 20 years. So this is a case. Indication depends of the clinical findings, radiological findings, and perioperative findings. You see this patient. Can you do the video maybe? Maybe the video. There is a video of that. Clic en el video, por favor. Yes. You see that there is a lag sign, there is drop sign, there is no active external rotation. The patient is not able to maintain the arm in external position. There is no pseudoparetic shoulder. And many times you try to do physiotherapy, but it's not possible if you have no functional external rotation, no functional teres minor. This is a good indication. And regarding the imaging, I do MRI, and you can evaluate the atrophy of the muscle. You see that atrophy of supra, infra, and teres minor, on fatty infiltration. And the most important is a good subscapularis. If you have no subscapularis, you have a complete pseudoparetic shoulder. You can try tendon transfer for young people, but classic, if you have a good subscapularis and no supra, no infra, no teres minor, this is a very nice indication of low water pressure transfer. There is no arthritis, no glenohumeral arthritis. You see that it's another patient with a drop sign. You put the arm in abduction, 30 degrees. You maintain in external rotation, and the patient is not able. On the second, the other one, she has a good forward elevation, but no active external rotation. This is a Hornblower sign. And in this situation, some surgeon does a episcopal procedure. In my hands, it doesn't work very well. I prefer to do low water pressure transfer. Pascal Boileau published in this situation with a good forward elevation, no active external rotation, an episcopal. I did some cases, but I am not happy. I prefer to do low water pressure transfer. So this is an excellent case. This is it was a singer, dancer, very athletic. You see that? He has external rotation. He has, on the imaging, no teres minor, no infra, no supra. But he has a very nice deltoid. And with the posterior deltoid, you can maintain in abduction in external rotation because it's the posterior fibers of the deltoid who works. There is no teres minor, but you see that when the arm is close to the body, he has no active external rotation. He has no external rotation. And sometimes with a big deltoid, they don't have any Hornblower sign, but they have a lag sign and dropping sign. So regarding the technique, I show you tomorrow a video, but I try to summarize the different steps of low water pressure transfer. You see that I do a short incision, vertical or horizontal as you want, in the medial superior part of the scapula, and I fix the tendon graft to the head with the 4 portals with arthroscopic technique. I don't use allograft. I prefer to use autograft. And I have a semitendinous tendon. I have 20 centimeters. And I do a dual graft of 12 centimeters because it's enough.
Now I reinforce with the gracilis because I think that is stronger graft. You see that the first step on the left side, the approach. When you open the skin, you have immediately the lower trapezius. It's not very complicated. It's very easy. I think that is easier if we compare to latissimus dorsi. You have to remove fat tissue, and the most important is to identify the inferior border of the lower trapezius. This is a hook technique, and you can put your finger just below the inferior border of the lower trapezius to identify. After you continue to the scapula, and there is a small tendon, very clear, and you detach the tendon from the scapula, and after you divide the lower trapezius from the medial trapezius. And it's risky, and take the nerve stimulator to identify the spinal accessory nerve. And you see that you see the pedicle, the neurovascular pedicle at the deep part of the lower trapezius. So after, it's important to use the graft, and we fixed first the graft on the great tuberosities. And I use 2 anchors, and with a space of 1 centimeter to the great tuberosities in the insertion of the infraspinatus, not too anterior, but to the insertion of the infraspinatus. And after I pass the same direction of the infraspinatus, it's important to open the aponeurosis of the infraspinatus to have a big space to obtain a good sliding of the graft. And after I use a pulvertaf technique for the muscle to fix in maximum external rotation. And now I immobilize the patient with this system. It's a little difficult to maintain 6 weeks, but the patient accepts that. And I prefer to avoid a risk of break my tendon transfer. So I report in 50 cases of irreparable posterior superior curve tear, no teres minor, good subscapularis. And it's very interesting that we have no failure in this series. And I continue now. I did the 25 cases. I have no failure. And it's very rare because with the experience of with Jean Canier regarding latissimus dorsi transfer, we had a lot of failure. But with the tendon transfer, we have no failure. All the patients, the drop sign and odd bonus sign was negative. And we win not a lot of external rotation. It's 20 degrees. But before it's negative, and after it's positive. Never I obtain 40 or 50 degrees of external rotation. I obtain 20 degrees of rotation. The problem when you ask to the patient, he talk that I have no strength. I have no strength. And I am happy to do that, but it's not very useful. The most important is to do that. And the patient talks that the most important is in abduction. It's not like that. They are happy to do active external rotation, the arm of the body, but in daily activity, is not very useful. The patient is useful to have external rotation in abduction. And he is very good for that. And it's a discussion with Bassem, because Bassem told me that with the tendon transfer, you recover strength. It's not my experience. I recover movement, but I don't recover strength. This is an example. You see that 51 years old, is Manuel Walker, and massive curve tear, irreparable, no teres minor. And this is the result that we obtain. You see that? We have a good medial rotation. We don't lose any medial rotation with lower trapezius transfer. This is another case. We follow up 2 years and with this result. So the conclusion regarding arthroscopic assisted lower trapezius transfer is an effective procedure to relieve pain, to restore active external rotation. My indications are selected. I don't use for supra and infra. I prefer to use latissimus dorsi transfer. I use when the teres minor there is a lack of teres minor. And the subscapularis should be good to do this tendon transfer.
Thank you for your attention, and I invite you this July in Paris for the Paris International Shoulder course with Marcus Schobel between 7 to 9 July, and I think that the COVID will disappear. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Valentí. Estamos esperando al doctor Alex Stubbs, que está en camino. Si alguien tiene alguna pregunta. Doctor Toro, por favor. Tenemos un micrófono para el doctor. Thank you, Philippe. Very nice presentation. Any advantage in terms of the fixation in the greater tuberosity using tunnel, or just with two screw, two anchors is fine, it's okay? No, at the beginning, we use a tunnel with Jean, and if you use tunnel, it's difficult not to have a angle when you penetrate into the bone. On this angle, there is a risk of rupture at this entrance in the bone. It's the reason why now we use two anchors, like a cuff, and two anchors with a space of 1 centimeter to have a contact, maximum contact to the great tuberosities. And I think that is a better fixation than screw or tunnel. We know that I don't understand the concept of the tunnel, because many biomechanical study proves that the tendon inside the bone disappear. This is the first point. The second point, in the nature, in the anatomy, any tendon are in the tunnel. The tendon is close to the bone, on fixation to the periostom of the bone, and I think that is more anatomic to put the allograft or autograft with a maximum contact to the bone with a little abrasion. This is the anatomy, I think that is better. For example, when you do tendon transfer in allograft, if you do transverse suture to the allograft, you have a resorption. If you use an allograft with a stem tendon, and you suture your graft to the stem tendon on the allograft, you have no resorption. And I think that it's a good example that, and now, for example, when I take tendon transfer, I try to take a small bone with the tendon. For example, when I do serratus anterior palsy, and I take the sternal band and I take a bone, and I put bone to the scapula, and after you see a good healing of the bone. It's better than a transverse suture. And with the lower trapezius transfer, I have no problem of rupture for the fixation. Thank you. Excellent conference. I have a question regarding the strength, because it's the main indication in our practice, patient with weak, especially in external rotation. Do you think the type of the graft make the difference compared with the Achilles tendon versus use the semitendinosus or hamstrings? I don't know, because I have not the experience personally, but I did a 3 allograft, 1 allograft infection and 2 allograft correct. And Jean-David Bertel did a small series of allograft on semitendinous. There is no difference. May I make a comment to answer to Paolo? When you make a transfer, Paolo, your tendon is M5, the strength is normal. You take it, you transfer, you lose 2 points. From M5, at the end, you only have M3. M3 is again the weight. So per definitions, a transfer cannot give strength. It just can give movement, but no power. Because of the definition of the transfer, you lose 2 points. 30% of your power you lose.
I think that the problem of the strength depends of the pain. And the patient seems to recover strength because no pain, but it's not that. He use a movement, but if you evaluate the strength, there is no strength. Throughout all of these years of experience with these transfers, what is your preferred rehabilitation protocol? And what is the time where you expect the final result in terms of motion recovery? I think that the lower trapezius is faster than the latissimus dorsi transfer in my experience. And after 9 to 12 months, lower trapezius is optimal. And I have some patient after 18 months with latissimus dorsi continue to recover. I think that lower trapezius is an agonist and is working immediately. Maybe it's the reason why the time for the physiotherapy is less than the latissimus dorsi. And you have some latissimus dorsi, the patient doesn't understand nothing. It's very difficult to understand a new movement for the latissimus dorsi for people. And maybe I do a study today about pacemaker. Maybe if you use pacemaker before, and after if you continue to use pacemaker postoperatively, but very slowly, and maybe the muscle doesn't decrease. And Jean Cany says that per definition they lose 2 points. Maybe in the future with the pacemaker they lose less. Maybe. I think that we have to work with the continuity of the muscle. You have the experience that when you operate an athlete, and you do, for example, after rotator cuff tear, you repair the cuff, he lose all the muscle, and very fast, faster than the people who doesn't do any sports. This is the experience. And I think that if you use a system to maintain the trophicity of the muscle, before to do hypertrophy, postoperatively to maintain the trophicity of the muscle with a pacemaker, and after, I think that the result will be maybe better in terms of strength. But I started this study since 3 months, and I have not result today. But I hope so that the trophicity doesn't decrease rapidly after the operation, and after a long time to recover. If you maintain with the trophicity with the pacemaker, maybe it will be better. I don't know. Is there any case where do you still prefer a dorsi transference, or now you use only lower trapezius? No, I don't do only lower trapezius. I do lower trapezius for supra infra teres minor, but I continue to do latissimus dorsi. I am very happy with this transfer. In your experience, in the last decade, did you change or extend the age to indicate the transverse tendon? No, we talk this during the lunch with Jean about the indications of tendon transfer, but sometimes I see patients after 3 operations, 1 rotator cuff tear, a recurrent tear, and he's 60 years old. What are you doing? 3 operations, no arthritis. This is theoretical, a good indication of tendon transfer, but I do reverse. I think that it's very difficult to evaluate a clear indication. For a young guy, 50 years old, because there is if there is a recurrent tear, 3 operation, there is a risk of infection. Maybe many times the etiology of the recurrent tear is a chronic infection in young guy. And it's the reason why I don't push all the indications. I know that Jean pushed indication of latissimus dorsi for older man. I think depends if it's an athlete, if it's he does sports, very clever man, I can push the tendon transfer. But sometimes people say, what is the post-operative after tendon transfer? And you explain very well, what is the post-operative after reverse? And the patient say, I would like your reverse, please.
And the reason why is it's very, very difficult to analyze the papers. And I think tendon transfer for me is very useful for a young guy. But after 70, 75, 80, I don't see very advantage because we have 20 years follow-up now with the reverse arthroplasty and with academic rules. There is no notch, good results. And I follow the patient with 10, 15 years. If you have 70 years and you have a good prosthesis until 90 years, it's not so bad. If you do tendon transfer, Jean say, know very well, sometimes you have to do a new operation. I don't Tomorrow we will a symposium about the tendon transfers with Jean Cani. So I don't want to finish my question but tomorrow I hope everything comes to the next symposium on Friday in the launch, maybe aquí in the Barahona one. So thank you so much for the excellent presentations, philosophical presentation, and los estamos invitando para que estemos aquí en la asamblea de SLAR, ¿ok?